Sí, ahora iba a pedir, sí. Necesitamos o papel cos nomes. Pedro, vos tamén. Sí. Con dous chegas, ou? Non, con un. Con un, vale. Un para cada Vale. debate. Vale. Nos buscamos. Pois benvidos e benvidas a esta nova edición de Parlamento Xove 2026, que, como xa sabedes, é un programa da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Para non poñervos máis nerviosos neste momento, por favor, capitán ou capitana de cada equipo para o sorteo das posturas. Decides de onde vindes e que vos toca, vale? E os señales a cámara. Enseñade o que nos tocou, que tienes de Santiago Carmo e Coruña 5. Coruña 5. Vale. Está ben, xa está. Pois recordo o dilema formulado nesta fase é: a digitalización mellora realmente a calidade da aprendizaxe? As persoas membros do xurado que seremos os encargados de xulgar e ademais de disfrutar deste debate seremos Carlota, Roberto e a que vos fala, María. Sen máis, damos inicio a este debate, desexarvos moita sorte aos dous equipos, podes mover o micrófono, intentamos non falar moi alto en mesa para non molestar o equipo contrincante que este a falar, e moita sorte. Presentamos a dous compañeiros. Manuel medra rodeado de oportunidades. Cada verán voa a Cambridge a clases de inglés con nenos de moitos países e profesores que coñecen o seu nome, algo bastante raro na universidade. Cando non entende algo en clase, hai sempre un profesor da academia disposto a explicarllo con paciencia e tempo ilimitado. Pedro non ten ese teléfono, pero Pedro o que ten é ganas, é intelixencia, e ten unha mesa pequena nun piso onde estuda coa televisión de fondo. En maio, cando os exames se achegan, como nubes sobre a ría, Pedro sente que non importa canto se esforce. O punto de partida non é o mesmo, e iso, polo tanto, fai que a distancia pareza demasiado grande para cruzala só. Moi bons días ao xurado, moi bons días ao equipo rival. O meu nome é Breixos, xunto co meu compañero Elías, imos defender a posición a favor neste debate e a entender por que a digitalización sí mellora a calidade da nosa aprendizaxe. Pero antes de nada, para debater con rigor, imos a definir unha serie de termos que consideramos moi importantes para este debate.
Por digitalización entendemos o proceso de integración de ferramentas, recursos e contornas digitais no sistema educativo co obxectivo de ampliar as posibilidades pedagóxicas, facilitar o acceso á información e favorecer métodos de ensino máis innovadores, interactivos, personalizados e adaptados ás necesidades do estudantado. Por calidade de aprendizaxe entendemos o grao no que o proceso educativo permite ao estudantado comprender, aplicar e consolidar coñecementos e competencias de forma significativa e duradeira, favorecendo o pensamento crítico e a autonomía de cada alumnado na adquisición do saber. A partir destas definicións, polo tanto, vamos a estruturar a nosa posición en tres grandes argumentos. En primeiro lugar, presentaremos un primeiro argumento de capacitación. Vivimos nun mundo profundamente digitalizado, como xa todos ben sabemos aquí, no que as competencias que tradicionalmente se aprendían no papel agora poden adquirirse de maneira moito máis sinxela e rápida, empregando ferramentas tecnolóxicas adecuadas. Ademais, informes internacionais como Education at a Glance, da OCDE, sinalan precisamente isto, que os sistemas educativos que integran a tecnoloxía de forma estructurada, preparan mellor o estudantado para o mercado laboral e para as necesidades do mundo do mañá. En segundo lugar, desenvolveremos o argumento de gamificación. As ferramentas digitais permiten introducir dinámicas propias do xogo no proceso educativo, aumentando a motivación, a participación e a retención de información. Diversos estudos en investigación educativa, como poden ser os publicados na revista Information System Research, mostran que os sistemas de aprendizaxe baseados na gamificación melloran o compromiso do alumnado e a aprendizaxe no proceso de a continuidade no proceso de aprendizaxe. E, finalmente, para rematar, elaboraremos un terceiro argumento de adaptación. A digitalización permite desenvolver modelos de aprendizaxe máis personalizados e adaptados ás necesidades de cada alumno. Segundo o informe The Impact of Digital Technologies on Students' Learning, este tipo de tecnoloxías educativas poden mellorar os resultados cando permiten un seguimento máis individualizado do alumnado e novas formas de apoio pedagóxico. Ao longo deste debate, todos aquí veremos como Pedro atopa o seu propio camiño. A digitalización é a ferramenta fundamental para que o consiga, para que poida acotar as súas diferenzas e así, engadindo recursos, imos conseguir que Pedro poida acortar esas diferenzas e así poder conseguir que esa gran distancia que había ao principio, pouco a pouco, se reduza. É dicir, a digitalización, como di a nosa tesis, é innovación. Gracias. Moitas gracias a ti, Breixo. Se podemos, cada vez que rematemos unha intervención, para, por mor de darlle ben ao tempo e non ter problemas, decir moitas gracias para que... Sí, perdón. Nada, non te preocupes. Durante mucho tiempo, en los colegios no se permitía que los alumnos utilizasen calculadoras hasta que aprendiesen y dominasen el cálculo mental básico. Este hecho no era un simple capricho, sino que es una forma de fomentar y garantizar que los alumnos aprendan y pensen por sí mismos. Hoy en día se han ido sustituyendo los libros, los cuadernos e incluso la propia memoria por pantallas y medios digitales. Pero yo lanzo una pregunta.
¿Facilitar una tarea realmente significa aprender mejor? Buenos días a todos, mi nombre es Alba Fornos y junto con mis compañeros de equipo vengo a defender en el día de hoy nuestra tesis. Cuando todo está demasiado al alcance, aprender deja de ser una conquista. La digitalización ha llegado como una herramienta que nos promete ayudarnos a desarrollar mejor nuestras habilidades. Sin embargo, nosotros traemos hoy 3 argumentos que demuestran que una mayor digitalización no implica que necesariamente obtengamos una mayor calidad en nuestro aprendizaje. En primer lugar, traemos un argumento de neurociencia. Está científicamente comprobado que el aprendizaje depende en gran mayoría de los procesos que tienen lugar en el cerebro y que éste tarda mucho más tiempo en analizar y en aprender la información que se le presenta a través de una pantalla, ya que al trabajar con dispositivos digitales tiene que hacer un esfuerzo mayor para gestionar la información que se le presenta. Esto quedó demostrado en un estudio que se realizó en el año 2024 llamado Neuroscience Paper versus Screen, donde a través de la medida de la hemoglobina en la corteza prefrontal se confirmó que el cerebro efectivamente procesa mucho mejor la información que se le presenta en papel. Esto nos lleva también a hablar de la capacidad de concentración. Según un informe del Instituto Karolinska, que también traigo aquí, las herramientas digitales contienen muchas distracciones que interfieren en la capacidad de concentración y que afectan gravemente a nuestra memoria de trabajo, perjudicando así también nuestra capacidad de aprendizaje. En este informe, además, se incluía un estudio en el que un grupo de estudiantes trabajaba con los portátiles abiertos, mientras que otro grupo no. Después de un tiempo, debían de responder una serie de preguntas acerca del contenido de la clase, dando como resultado que los que habían trabajado con medios digitales rindieron un 30% peor. En segundo lugar, traemos un argumento pedagógico. El proceso de aprendizaje no consiste simplemente en adquirir conocimientos, sino que también consiste en la adquisición de una serie de capacidades, como por ejemplo el pensamiento crítico o la propia capacidad de análisis. Según un estudio de la Universidad de Navarra, el uso excesivo de la digitalización a la hora de leer y escribir puede anular, por ejemplo, habilidades como la grafía, muy importantes. De la misma manera, también se aumenta el riesgo de leer horizontalmente y que las personas se acomoden al uso de herramientas digitales, evitando pensar por sí mismos y sin llevar a cabo un aprendizaje real y profundo. Un ejemplo de ello es Suecia, un país que hasta hace poco era pionero en la implantación de la digitalización en las aulas, precisamente con el objetivo de que los alumnos obtuviesen una mayor calidad de aprendizaje. El país cambió de opinión en junio de 2023 tras los resultados negativos obtenidos en el último informe PILS sobre comprensión lectora. Y por último, vamos a hablar de la brecha digital. La brecha digital se define como la desigualdad en el acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación entre los diferentes grupos sociales. La implementación sistemática de la digitalización provoca que los alumnos que no disponen de los recursos adecuados queden en desventaja con el resto de sus compañeros y que, por tanto, su proceso de aprendizaje se ve afectado. Por todo lo expuesto, nosotros sostenemos que la calidad del aprendizaje no mejora gracias a la educación necesariamente, ya que ésta puede facilitar el acceso a la información, pero aprender es mucho más que acceder, es cuestionar, es comprender y es construir conocimiento, porque cuando todo está demasiado al alcance, aprender deja de ser una conquista. Muchas gracias por su atención. Para Pedro, las matemáticas siempre fueron un muro, hasta que descubrió que ese muro tenía puerta. Una tarde cualquiera, Pedro, en su gran reto intentando asimilar conocimientos matemáticos, entró a YouTube buscando un tutorial. Finalmente encontró uno y lo vio 1, 2, incluso 3 veces, volviendo atrás, haciendo pausa, hasta que finalmente logró poder asumir ese conocimiento que tanto buscaba. Buenos días, mi nombre es Elías Hasmi, vengo en representación del Grupo 4 de Santiago, en este caso a hacer la refutación 1.
Como os dije, Manuel y Pedro parten de dos puntos diferentes, pero con este tutorial Pedro sube un escalón más. Os vengo a presentar dos argumentos en este caso. Un primer argumento de capacitación. Entendemos que a día de hoy preparar a un alumno es, sin los medios digitales es como enseñar a alguien a nadar sin agua. No tiene sentido. La mayoría de los trabajos que van a ver en el 2030 a día de hoy ni siquiera nos los podemos imaginar. Y van a tener algo en común todos, que va a hacer falta la aplicación y el uso de medios digitales y de las competencias también digitales. En el informe que presentó previamente mi compañero en la introducción, hablamos de este estudio de la OCDE que demuestra cómo si se van implementando los medios digitales en las aulas de manera controlada, que eso es importante recalcarlo, tiene que ser controlado. Una digitalización sí, pero con control y mesura, por supuesto, para conseguir resultados óptimos. Continuando por eso, además, hemos contrastado con otros estudios que frente a aprender con papel y calculadora, también se ha demostrado que los medios digitales, además de dar competencias digitales pertinentes para los trabajos que existirán en el futuro, también ha ayudado a la anexión de conocimientos puros, ya más allá de puras competencias, como pueden ser en estadística, en contabilidad, en matemáticas y similares. ¿Sí? ¿Perdón? Buenos días. ¿Desde qué paradigma de aprendizaje este estudio se basa? Pues es una prueba en la que van introduciendo progresivamente medios digitales en aulas con un grupo de control y luego unos sujetos de prueba, y van dando cuenta como los sujetos de prueba, en este caso, que eran los que estaban expuestos a los medios digitales, cada vez iban dando mejores resultados respecto al grupo de control a nivel académico, ya sea en notas de exámenes o similares. ¿Vale? Con esto también quiero traer ya nuestro segundo argumento, ¿no? Más allá de este de capacitación que hemos recordado. Nuestro segundo argumento habla de la gamificación. Para empezar con el desarrollo de este argumento, me parece esencial definir qué es la gamificación. Es la aplicación de técnicas o características propias de juegos a medios ajenos a ellos. En este caso, para poder retener más la atención, aumentar la motivación e incluso hacer más gratificante el proceso de estudiar. Un caso muy ilustrativo de esto es Duolingo, una aplicación que todos conocemos, que a muchas personas, incluyéndome a mí, nos ha servido como una herramienta súper útil para introducirnos en el aprendizaje de algún idioma. ¿Vale? Si bien la gamificación en el aprendizaje es algo previo a la llegada de los medios digitales, los medios digitales han traído consigo una nueva o una gran cantidad de nuevas posibilidades para la aplicación de la gamificación, como seguimientos y registros mucho más precisos, y además que se les puedan ilustrar al usuario para tener una retroalimentación mucho más interesante de cara a su aprendizaje. Sí, la pregunta. Si la digitalización mejora el aprendizaje, ¿cómo explican que los países con mayor penetración tecnológica en las aulas, como fue el caso de Suecia, según el informe PISA de la OCDE, no hayan demostrado una mejora en sus niveles de comprensión en la última década? Es muy interesante que usted mencione precisamente ese informe PISA, del que extraemos esta gráfica, en el que se aprecia cómo, a medida de que se van implementando más los medios digitales, el tiempo en el aula, el tiempo que dedicaban los alumnos al ocio con estos ha ido reduciendo, mientras que el tiempo que dedicaban al aprendizaje ha ido aumentando. Como digo, el mismo informe PISA de 2022. En todo caso, Suecia es un caso aislado y no por ello es un punto de referencia. Ejemplos de gamificación han habido muchos y, como digo, varios estudios también que lo avalan. En este caso, como he dicho previamente, la gamificación termina siendo nuestro segundo argumento y lo consideramos una herramienta muy útil de cara a mejorar el aprendizaje. Así que sí, el día que Pedro entró en YouTube, no solo aprendió matemáticas, aprendió que el conocimiento no siempre llega por la misma vía y que a veces el mejor profesor es el que puede escuchar a tu ritmo, las veces que necesites y sin vergüenza de preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elías, por esta refutación. Temos que dar un aviso porque as preguntas se pasou máis de 15 segundos, que o meu compañero estaba contando. As preguntas nunca poden pasar de 15 segundos a realización desta, vale? Vale, muchas gracias. Non pasa nada, non conta ca puntuación por ahora, pero non pagades máis avisos porque senón sí que temos que realizar os puntos.
Es muy gracioso, demasiado gracioso la verdad que digan que la tecnología motiva a los alumnos, a los estudiantes, ya que están confundiendo algo tan básico como es el entretenimiento con el aprendizaje. La dopamina en una pantalla es pasiva, el esfuerzo cognitivo del papel es activo. La motivación superficial no garantiza retención profunda. Buenos días, mi nombre es Eusebio Guerrero y vengo en calidad de primer refutador del equipo a favor. Con esto puedo dar pie a mi primer argumento, que sería de la neurociencia. Y hay una manera muy fácil de explicar esto último que mencioné, el fenómeno de la carga cognitiva. La neurociencia educativa demuestra que el cerebro tiene una memoria de trabajo limitada. Según las investigaciones de John Svelder, por más de 2 décadas, la interfaz digital, lo que vendríamos conociendo como las notificaciones, por ejemplo, genera una carga cognitiva extraña. Para que se entienda mejor, cuando el material instruccional posee más información de la necesaria, puede convertirse en un distractor y entorpecer la realización de la tarea. Esto a todos nos suena, ya que en estos últimos años los profesores, por ejemplo universitarios, han implementado más la digitalización directa en las pantallas como forma de diapositivas, por ejemplo, lo cual contiene más información de la que el alumno es capaz de retener mientras presta atención a lo que dice y al mismo tiempo escribe, toma apuntes o lo que sea. Esto sin contar la luz de la pantalla, la luz exterior y el contraste que hace con la luz apagada para reflejarlo en la pantalla. También podemos demostrar la superioridad del papel con este estudio de Delgado del año 2018, un metaanálisis de hecho, en el cual el resultado fue claro. La comprensión de textos informativos analizó a más de 170.000 estudiantes, no son pocos. ¿Y qué dio esto? Que la comprensión de textos informativos es significativamente mayor en papel que en lo digital. Y esto tiene una razón, se las voy a explicar de una manera sencilla para que todos entendamos. El cerebro utiliza una especie de mapas espaciales. ¿Para qué es esto? Básicamente para, por ejemplo, en el papel, localizar lo que tú estás estudiando, leyendo, etc. Se llama, ayuda a la navegación cognitiva, por así decirlo. En cambio, en lo digital, al hacer el scrolling, por ejemplo, esos puntos de referencia desaparecen, y no solamente de nuestra vista, sino también de nuestro cerebro, dificultando la reconstrucción mental de lo aprendido. Y un tercer punto clave para esto sería, no lo tengo, Marianne Wolf escribió un libro muy interesante, Reader Come Home. ¿Qué argumento que desarrolla en este libro? El cerebro de lectura rápida. Al digitalizar la educación, estamos cableando el cerebro de los jóvenes o de las personas en general para la gratificación instantánea y el procesamiento superficial. Dime. Habéis hablado de la pérdida de atención por cosas como las notificaciones o el scrolling. ¿Habéis encontrado algún medio educativo digitalizado que emplee estos recursos para su propio funcionamiento? Reformula, por favor. Habéis hablado del scrolling y las notificaciones como un factor de distracción. ¿Habéis encontrado algún modelo educativo que haya implementado la digitalización que emplee estas herramientas? Nosotros justamente estamos en la posición en contra de la digitalización. Nosotros nos enfocamos más en que la educación tradicional es clave. Tengo un argumento aquí justamente de la atención de este informe en el cual se demuestra que los jóvenes que leen una pantalla presentan una mayor relación teta-beta. Básicamente, la relación mide cuánta distracción, teta, tiene en comparación de la concentración, beta. Esto se demostró y es irrefutable, porque es algo real, que no solamente los niños, también los jóvenes, inclusive algunos adultos, lo han demostrado. Nuestro segundo argumento es pedagógico.
La digitalización sustituye el esfuerzo cognitivo por una facilidad operativa, como ya mencioné al principio. En pedagogía sabemos que sin esfuerzo cognitivo no hay aprendizaje significativo. Para que un contenido se consolide en la memoria a largo plazo, el estudiante debe realizar un gasto mental, procesar, comparar, relacionar y elaborar, que con la educación, la educación digitalizada y las distracciones que esto conlleva, puede ser muy grave. Y esto genera también la ilusión del saber. Clinton, de la Universidad de Dakota del Norte, lo demuestra, que cuando el entorno digital reduce demasiado el esfuerzo, el alumno cree comprender el contenido, sin embargo, no lo hace. Esto es algo que todos conocemos como el síndrome del impostor, por ejemplo. En conclusión, la digitalización es un fracaso doble. Biológicamente satura nuestro cerebro y pedagógicamente vacía nuestro intelecto, sustituyendo el pensamiento real por una búsqueda superficial de datos. Pero lo más alarmante no es eso, sino que aprendemos menos. El sistema está diseñado para que solo algunos sobrevivan a este caos. Mi compañera lo demostrará esta supuesta modernización con un argumento de la brecha digital. Entonces, ¿cómo decimos que mejora el aprendizaje? Muchas gracias. Muchas gracias aquí, Eusebio, por esta primera reflexión en contra, cuando que la segunda reflexión a favor puede pasar a realizarla. A historia da arte parecía só un laberinto de nomes, de datas e de pedras. Pedro miraba as láminas e subía paredes. Ata que convertou ese laberinto nun xogo. Flashcards, quizzes e imaxes interactivas no seu ordenador. Cada ficha era un paso, cada certo un anaco de catedral reconstruída na súa memoria. Se algo sabemos hoxe da educación é que non todo o alumnado aprende da mesma maneira nin o mesmo ritmo. Precisamente iso é algo moi importante a ter en conta o día de hoxe na nosa argumentación. Durante moito tempo o modelo educativo foi uniforme. Un aula, un profesor e o mesmo ritmo para todo o mundo. A digitalización, en cambio, sabes o que permite? O que permite avanzar cara a unha aprendizaxe máis personalizada. As ferramentas digitais facilitan o chamado aprendizaxe adaptativo. O aprendizaxe adaptativo é que plataformas e sistemas de avaliación continua poden detectar rapidamente que puntos nun estudante ten dificultades para poder propoñer reforzos ou actividades adaptadas ao seu nivel. Isto evita dous problemas clásicos da educación tradicional: que uns estudantes queden atrás, mentres que outros se aburran. De feito, un informe da OCDE que mencionaba antes, que The Impact of Digital Technologies on Students' Learning, fala precisamente disto e sinala que as tecnoloxías digitais poden mellorar os resultados de aprendizaxe cando permiten un seguimento máis individualizado do alumno en cuestión, facilitando así novas formas de apoio pedagóxico. En definitiva, a tecnoloxía non substitúe o profesorado, pero amplía as súas ferramentas pedagóxicas para un mellor seguimento do seu alumnado, ao mesmo tempo que aporta ferramentas fundamentales e necesarias para cada alumno na situación académica que o precise. Todo isto que comento contribúe a mellorar a calidade da aprendizaxe e, como dixen na miña tese, fai que a tecnoloxía sexa no aprendizaxe innovación. O equipo anterior falaba de que o cerebro procesa millor en papel e tamén falaba ou relacionaba o noso debate co chamado scrolling, non? A miña pregunta é que ten que ver isto co noso debate? Que ten que ver con que a digitalización mellora a calidade de aprendizaxe, un scrolling, cando hai milleiros de outras formas de aprendizaxe, como xa comentou o meu compañeiro Elías no seu argumento de gamificación?
É unha narrativa un pouco reduccionista, non credes? Pero que, ademais diso, tamén se falou de que a tecnoloxía distraía os alumnos. Pois miren, é certo que o informe noso da OCDE recoñece que o uso excesivo ou mal deseñado da tecnoloxía pode xerar distracción. Pero tamén deixa moi clara unha cousa, e que cando as ferramentas digitais están integradas nunha estrategia pedagóxica clara e meridiana, pode mellorar a implicación e a comprensión do alumnado. Tiñan algunha pregunta? Muchas gracias. Non son as mesmas empresas que desarrollan os softwares que nos enganchan, que dominan o mercado educacional digital. Poder formular a pregunta, por favor? Sí. O interese de quien desarrolla estos softwares é polo aprendizaxe ou polo enganche? Lóxicamente pola aprendizaxe, é dicir, hai empresas que precisamente, como vostede comentaba antes, pero trasladado desde outro punto de vista, tamén queren contribuir a unha mellor aprendizaxe, unha aprendizaxe máis diversa e máis adaptativa, como decíamos antes, ás necesidades do alumnado. E iso é precisamente o argumento que nos defendemos. ¿Cómo ¿Sí? aseguras el correcto empleo de esta digitalización en la educación? Precisamente o que decíamos antes, cun profesorado que acompañe o alumnado, que defenda as capacidades críticas do alumnado e que faga que o alumnado poida empregar esas ferramentas de forma positiva. Ademais, decía o outro equipo rival que os alumnos pois ao usar a digitalización facía que non mellorasen os seus resultados académicos, non? Falaban de capacidades críticas. Bueno, pois o noso informe sinala precisamente que os efectos positivos aparecen cando a tecnoloxía se utiliza para apoiar a pedagogía, non simplemente para sustituir métodos tradicionais, Por exemplo, o noso informe destaca beneficios na aprendizaxe personalizada, na avaliación continua ou no apoio ao alumnado con dificultades, que outro equipo se está olvidando deles. A tecnoloxía por si soa non mellora a educación, pero ben integrada pode amplificar moito as nosas prácticas pedagóxicas. Todo, lóxicamente, e como decimos os galegos, con sentidiño. Tamén falaban de que a tecnoloxía xeraba desigualdade, pero o noso informe recoñece, aínda que recoñece este risco, tamén sinala que as políticas educativas poden reducir esa desigualdade precisamente a través da nosa tecnoloxía, facilitando acceso a recursos educativos, a aprendizaxe flexible e materiais adaptados ao ritmo do estudante. En definitiva, cando chegou o exame, Pedro non recordaba as datas, pero sabía explicar o último trazo do románico tardío da Catedral de Compostela. Gracias á tecnoloxía. Gracias. Moitas gracias a ti, Breixo, por esta quenda de segunda refutación a favor. Cando queira a segunda refutación en contra, pode pasar. Pero bueno, podes prepararte. Teño que presentarte, pero podes pasar. Nada, nada. Vale, empiezo. Hola, buenos días. Soy Andrea María Fernández Vázquez y vengo en calidad de segunda refutadora de la posición en contra de que la digitalización mejora realmente la calidad del aprendizaje. Vale. Primero voy a empezar refutando lo que han comentado la posición a favor, que, por ejemplo, yo pongo una pregunta. ¿Puede ser más personalizada para todo el mundo la digitalización si no todo el mundo puede acceder a ella? Por ejemplo, presentaron un estudio diciendo que implementaron la digitalización y que mejoraron los rendimientos académicos de los alumnos. Pero mi compañera presentó también un estudio que parece que se les olvidó, donde decían que del Instituto Karolinska, que la mitad de la clase la dieron con el ordenador abierto y la otra mitad no. ¿Qué pasó al final? Que cuando les hicieron unas preguntas sobre el temario que habían dado en esa clase, el 30%, los que lo hicieron con el ordenador abierto, rindieron un 30% peor que los que lo hicieron con el ordenador cerrado. No he parado de escuchar, desde que estoy aquí, que
preparan mejor, que son más especializados, la digitalización, que la digitalización es innovación, pero yo pregunto, sí, o sea, es innovación, pero para todo el mundo puede acceder libremente cuando no todo el mundo tiene los mismos recursos. Esto va a chocar directamente con el argumento que voy a presentar al final de mi postura de brecha digital. Además, dijeron una frase que me llamó mucho la atención: sin los medios digitales es como enseñar a nadar sin agua. Esto choca directamente con mi argumento que acabo de mencionar, el de brecha digital, ya que directamente nos están dando la razón. Aquellos que no tienen los mismos recursos, no tienen... O sea, si realmente la innovación proporciona tantas oportunidades, el no tenerla no estaría limitando estas oportunidades. Y con esto voy a empezar a formular los argumentos en mi posición. Para continuar con el desarrollo del argumento pedagógico del que ya os ha hablado mi compañero, voy a mencionar una cuestión sumamente importante, y es que, por ejemplo, el Instituto Karolinska realizó un estudio donde estableció que la digitalización puede afectar especialmente a algunos niños, niños con necesidades especiales, como pueden ser los niños con TDAH. Los niños con TDAH son más propensos que otros estudiantes a distraerse cuando tienen el acceso libre a un ordenador, ya que los entornos digitales presentan múltiples estímulos simultáneos, por ejemplo, notificaciones, vídeos, enlaces. Esto sobrecarga la atención ya de los estudiantes en general, por lo que los alumnos con TDAH, que tienen una mayor dificultad para filtrar estos estímulos, pueden encontrar en estos entornos un obstáculo añadido para aprender de forma eficaz. Además, chocando directamente con lo que dijeron y que también proporcionó mi compañera, hay otro estudio que también que también hizo el Instituto Karolinska, que demostró que las escuelas que introdujeron el modelo 1-1, es decir, un alumno, un ordenador, obtuvieron peores resultados académicos que las escuelas que no lo introdujeron. Si la tecnología aumenta la distracción y dificulta la concentración, entonces no necesariamente mejora la calidad del aprendizaje. Sí, dime. Non cree vostede que o problema que fala vostede no que xera a desigualdade porque hai xente que non pode acceder a esas tecnoloxías, no momento no que hai servicios públicos e hai escolas que facilitan ese acceso ás novas tecnoloxías, xa se resolve ese problema que vostede fala? Pero es que el problema es que no está garantizado este acceso universal. Esto genera desigualdades educativas y esto no se puede negar. No todo el mundo tiene acceso a estos recursos y eso es verdad. Como, por ejemplo, voy a exponer en mi tercer argumento de brecha digital. Para continuar exponiendo nuestro punto, me gustaría decir que la digitalización no es neutral, favorecen a quienes ya tienen recursos. Esto amplía la brecha educativa porque no todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología necesaria. Según algunos datos recogidos de la UNESCO, hoy en día 2.600 millones de personas, es decir, el 32% de la población mundial, aún carece de acceso a Internet. Esto provoca que haya una desigualdad entre países y también dentro de ellos. Por lo que, entonces, seguramente se estarán preguntando, ¿por qué es relevante la brecha digital para el aprendizaje? Pues precisamente por eso, porque el no poder acceder a Internet o a los dispositivos adecuados provoca que los estudiantes no puedan acceder a las plataformas educativas para realizar, por ejemplo, las tareas digitales o acceder al temario, lo que reduce su participación y con ello el aprendizaje. Incluso en países más desarrollados, la digitalización no siempre mejora los resultados, como podemos ver en el informe PIRLS de 2021 que mostró que la comprensión lectora de los estudiantes bajó, por ejemplo, en España y también en Suecia. Y con esto termino. En contra, podemos argumentar. Bos días a todos.
a digitalización capacita o substituye? O xogo do saber ou do lucro prevalece? Son Alfredo Fonseca, galego retornado, e vivi a brecha digital. Mas venho falar dos datos que traeron mis compañeros. A visión do grupo contrario é bonita, é romántica, mas fallaron al mencionar o paradigma condutivista que utilizam para justificar o aprendizagem desde a psicologia, e tampouco em especificar a amostra do estudo. Partem do condutivismo dos cães de Pavlov para dar um salto ao humanismo, da autorrealização e do social na educação. Dentro da neurociência, sabemos que a hiperconexão sequestra o sistema de recompensa dopamínérgico, altera e atrofia de forma medível a corteza pré-frontal, que nos define como humanos em nosso aprendizagem. O jogo sai muito caro. Dentro o pedagógico, mais alá, as pantallas estão desenhadas para enganchar por empresas. Supõem uma carga estranha, o ruído que mencionaram, e usurpam o esforço, o sudor intelectual, que é fundamental para uma aprendizagem real, não capacita, aliena. Finalmente, está a brecha digital em vários níveis, quem tem, quem não tem, como se utiliza e o proveito dessas tecnologias. A experiência de Suécia, Espanha, que volveram atrás nos modelos de digitalização, mostram a nível local o que nos dizem a Unesco sobre o perigo disso. Carlota, Roberto, Maria, Duolingo, YouTube não podem substituir um professor bem preparado. E com isso, agradecemos a participação de todos, mas reforçamos o nosso ponto de que a digitalização per se não melhora o aprendizagem. Muitas graças. Moitas gracias a ti, Alfredo, por esta conclusión en contra, por rematar así a vosa postura. Por mor do tempo, temos vos que dar o terceiro aviso. Este non ten ningún tipo de repercusión na puntuación, así que tranquilo, xa acabaches a postura, pero tende en conta para os seguintes debates que hai que quedar entre máis 10 e menos 10. Noraboa. Cando queira a conclusión a favor, pode rematar este debate. Al comienzo de este debate, Pedro y Manuel partían de lugares diferentes, como podéis ver, y no por capacidad, no por esfuerzo, sino por recursos. A lo largo de estas intervenciones, Pedro encontró tutoriales que nadie le cobró, herramientas que se adaptaron a su ritmo y métodos que convirtieron el estudio en una experiencia propia y no ajena. Esto además choca directamente con el tercer argumento del equipo rival, que hablan de la brecha digital, y precisamente nosotros hemos demostrado cómo, aunque hayan partido tanto Pedro como Manuel de una diferencia de recursos base, finalmente han logrado estar a la misma altura. Pero bueno, no me voy a adelantar. Hablemos primero de los argumentos del equipo rival y cómo nosotros hemos demostrado, uno, que son equívocos y hemos impuesto los nuestros por encima. Primero hablan de un argumento de neurociencia. Traen resultados y estudios relacionados con el scrolling y las notificaciones, que como bien dijo mi compañero, no están en absoluto relacionados con la digitalización de los medios estudiantiles.
Luego, traen un segundo argumento, pedagógico, que curiosamente choca con nuestro tercer argumento, que también habla de la pedagogía. Ellos hablan de que la digitalización deteriora el pensamiento crítico, debido, justo y tal como dijeron ellos, al uso extenso de las pantallas, que nosotros en ningún momento hemos expuesto. Nosotros, como dijo mi compañero, hemos hablado de una digitalización comedida con un profesorado que acompañe al alumno y personalice su experiencia. Precisamente todo esto quedó recalcado en nuestro tercer argumento. Luego hablan de una brecha digital. Como hemos dicho, Pedro y Manuel partieron de un punto diferente y terminaron llegando al mismo sitio, precisamente gracias a estas herramientas. Pero más allá de eso, mi compañero, os recuerdo, hablo de que en el informe este que os hemos presentado de la OCDE, ha demostrado que la digitalización tiene un potencial muy interesante de cara a democratizar la información y el acceso a ella. En todo caso, recuerdo, todavía me falta eso. Hablan de un tercer argumento no solamente por la falta de acceso, sino también por los estudiantes con TDAH o con otras neurodivergencias. Nuevamente, nosotros en nuestro tercer argumento hablamos de profesores que hagan un seguimiento cercano, sin, obviamente, excluir a estos alumnos. Os recuerdo que también dije yo personalmente que en muchos años habrán muchas nuevas profesiones. Precisamente entre estas pueden estar las personas encargadas de hacer dicho seguimiento. Pero bueno, os recuerdo nuestros tres argumentos. Uno de capacitación, que habla de las capacidades digitales que vamos adquiriendo precisamente gracias a la digitalización, además del adquirimiento de conocimientos. Uno de gamificación, que habla de estas técnicas que pueden hacer mucho más interesantes y generar más atención de los alumnos por el aprendizaje. Y finalmente uno de pedagogía, que habla del uso positivo de la digitalización con un seguimiento adecuado. Así que sí, finalmente, Pedro no solo llegó al mismo nivel que Manuel, llegó por su propio camino, y eso es lo que la digitalización hace cuando se usa bien. No sustituye el esfuerzo, amplifica las posibilidades. No nivelar hacia abajo, sino igualar hacia arriba. Muchas gracias. Moitas gracias a ti, Elías, por rematar así este debate. Nora vos dos equipos, ahora pasaremos a deliberar e despois vos buscamos no corredor principal para darvos o feedback para mellorar. Gracias.
Bueno, benvidas e benvidas nesta terceira xornada do Parlamento Xove 2026, un programa da Conselleira de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Nesta xornada rematan os equipos universitarios e de FP e para empezar a xornada temos un derbi coruñés, co campus de Coruña a miña esquerda 3 e o campus de Coruña 6 a miña dereita. Chamo a tarima a un membro de cada equipo para realizar a postura do sorteo primeiro. Vale, polo tanto, tras o sorteo das posturas, o Campus Coruña 6 defenderá a postura a favor e o Campus Coruña 3 a postura en contra. Lembro o tema do debate se a dixitalización mellora realmente a calidade da aprendizaxe. Os encargados de impartir xustiza neste debate seremos Tamara Simón, Amelia Signorini e quen lles fala, Pablo Casas. Sen máis, moita sorte aos participantes. Estaba haciendo limpieza de mi habitación y rebuscando me encontré este manual de Derecho Romano y me acordé de que mi compañera Mireia lo necesitaba para un examen. Este es uno pequeño. Estuve cargando con él todo el cuatrimestre durante 3 días a la semana solo para una asignatura. Imagínense mis compañeros que escogieron 2 o 3. Al final vamos a tener que ir a un quiropráctico para que nos arreglen las espaldas. Señoras y señores, mi nombre es Paula Peoncibeira, vengo de introductora junto con mi equipo, Rubén, Pablo y Mireia, para responder el día de hoy a una pregunta muy importante. ¿La digitalización mejora la calidad del aprendizaje? La nuestra es una respuesta simple y clara. Sí. Este es un sí que fundamentamos en nuestra tesis. En la carrera del aprendizaje no podemos quedarnos atrás. Y es que la tecnología está en todas las facetas de nuestra vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos pegados a pantallas. Y eso se ve cuando vamos a un aula de una universidad. Ya nadie toma apuntes a mano. Los alumnos están con las pantallas de sus ordenadores o de las tablets. Ese es el futuro. Primero de todo, antes de comenzar, me gustaría agradecer a la organización del Parlamento Xove 2026 de parte de todo nuestro equipo por la oportunidad de participar en este torneo. Bien, es importante primero que definamos algunos conceptos. Primero de todo, por digitalización, nosotros entendemos el uso de herramientas digitales en el ámbito del aprendizaje para sustituir a otras técnicas. Y por aprendizaje entendemos la criba, interiorización y la criba e interiorización de información útil tanto en un ámbito teórico-memorístico como en un ámbito práctico. Nuestra postura se basa en 3 sólidos argumentos. Un argumento de accesibilidad, un argumento de complementariedad y un argumento de mundo digital. En el argumento de accesibilidad tocaremos los ámbitos económicos y de contenidos. En el ámbito económico está claro que la digitalización es una ventaja, tal y como demuestra el documento técnico de la UNESCO acerca de la reducción de los costes de material académico. Y a nivel de contenidos tenemos toda la información de la sociedad humana a un solo clic de distancia. En un argumento de complementariedad tocaremos la presencia de los elementos digitales en las aulas y cómo estas introducciones no han sido en detrimento, sino que las nuevas técnicas digitales han permitido adaptar el conocimiento a las distintas características de las personas, tal como demuestra el estudio de la Universidad César Villarejo acerca del impacto del blended learning y cómo este fomenta el rendimiento académico.
Ya por último, en un argumento de mundo digital, tocaremos cómo dejar de lado la digitalización nos haría incapaces de aprender sobre los nuevos aspectos de la realidad que están surgiendo y que los métodos tradicionales de aprendizaje ya no logran alcanzar. Dentro de un contexto académico, la presencia de herramientas digitales en los últimos años han permitido exponer nuevos conceptos mucho más complejos de una manera mucho más clara y entendible para todo el mundo. A mayores, el estudio de la Universidad CNCI de México, localizado en la revista de mismo nombre, demuestra cómo la formación en herramientas digitales es un elemento fundamental en el mercado laboral y, por lo tanto, una ventaja que no puede dejarse atrás. Recapitulando, hemos traído un argumento de accesibilidad, un argumento de complementariedad y un argumento de mundo digital, todo ello bajo nuestra tesis. En la carrera del aprendizaje no podemos quedarnos atrás. Los humanos somos seres racionales. Buscamos aquello que nos haga la vida más fácil, pero sin perder calidad. Y yo no sé lo que harán ustedes, pero a mí ya me está doliendo la espalda. Muchas gracias. Vale. 72 años ha de la salida de una de las obras de la literatura más importantes de la historia, y este es El Señor de los Anillos. Y si algo nos ha enseñado este libro es que por muy bueno que parezca algo, las apariencias engañan, y en este caso la digitalización, por muy buena que parezca, es un peligro constante. Y en este caso supone una responsabilidad muy elevada. Y como dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero antes, soy Ander Cotelo Castro y vengo en calidad de introductor del equipo 3 en contra de la moción propuesta para el debate de este día. Primero vamos a hablar sobre la exposición. La sobreexposición a la digitalización afecta sobre todo a la atención, a la memoria, a la capacidad de concentración. La educación se enfrenta a titanes como YouTube, a TikTok, y es más que evidente que no puede ganar esta pelea. Mientras que estamos estudiando nos llegan cientos de miles de notificaciones y es más que evidente que esto va a alterar nuestra actitud. Después, vamos a acabar estando más cercanos a Copilot o a Gemini o a la inteligencia artificial que os dé la gana de decir que a Pablo, nuestro compañero de mesa, y esto no es algo que podamos tolerar. Aparte, no todo el mundo se adapta igual a estas nuevas tecnologías. Los que pueden, pueden más, y los que no pueden se quedan rezagados. Esto es, ¿quieren esto para sus hijos? Yo personalmente no lo creo. Después, en la economía, esto tiene unos costes insostenibles, licencias. Tiene plataformas, tiene mantenimiento, un gasto insoluble por un gran porcentaje de la población y un gran porcentaje de la población no puede acceder a esto. Además, la educación se convierte en un esclavo de las grandes corporaciones, es decir, se va a acabar midiendo en clics y en métricas vacías. En la parte 4... ¿Es realmente cierto esto de que prepara para el mercado laboral? Les haría una pregunta mejor. ¿Es ético que este aprendizaje esté centrado al 100% en la productividad? Aprender no siempre tiene que ser productivo. Puedes aprender a jugar las cartas, por ejemplo. Y eso no tiene por qué ser algo malo, ya que no es efectivo al 100%. Y aparte, esto empobrece la formación crítica. Las pantallas lo que hacen es alterar nuestro comportamiento. Aparte, introduce dilemas imposibles de ignorar. Nuestros datos se ven comprometidos gracias a la digitalización. Hay hábitos privados que acaban siendo filtrados a grandes corporaciones y esto abre la puerta a prácticas antihumanidad. Ya no estamos hablando de anticonsumidor, antihumanidad. Aparte, esto erosiona y fragmenta la sociedad. Cuestionarnos el avance de la digitalización no es solamente defender el aprendizaje con tiza, sino que aparte nos defendemos a nosotros mismos como sociedad. Esto puede ser útil, pero es un medio, no un fin, como dicen nuestros rivales. Si se adopta indiscriminadamente, desplaza los pilares lógicos ya no solo de la educación, sino del aprendizaje. Es decir, reemplaza la relación, la curiosidad y el pensamiento crítico. A continuación voy a hacer un breve repaso sobre nuestros 3 argumentos. Hablamos de un argumento de calidad. Es decir, la sobreexposición afecta a la atención, a la manera de relacionarnos y aparte a nuestra capacidad de concentración. ¿Quién a día de hoy no tiene TDAH? Yo personalmente tengo. Es decir, y aparte se enfrenta a titanes como TikTok y YouTube. Esto es más que evidente que es una batalla perdida. Luego, dentro del ámbito de igualdad, tenemos que no todos se adaptan igual y esto acaba siendo una desigualdad estructural.
Después, en la parte de economía, esto tiene unos gastos que son insolubles e insostenibles. Hay muchísimas cosas que mantener. Y esto hace que acabe convirtiéndose en un esclavo de las grandes corporaciones. Y esto se acaba midiendo en clics y métricas vacías. Después, esto introduce dilemas éticos. Es decir, nuestros datos se ven comprometidos, nuestra capacidad de reacción se ve disminuida, y esto abre la puerta a prácticas anti-humanidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme el día de hoy. Mi compañera Mireia tiene un examen. Voy a dejarle este libro de Derecho Procesal Civil y a desearle muy buena suerte. Hola a todos, equipo contrario y amigos de Coruña, equipo, jueces. Mi nombre es Rubén Arrojo y en condición de refutador 1 vengo a explicar por qué estamos a favor de la moción del debate. Para ello, como bien expuso mi compañera en la introducción, contamos con 3 sólidos argumentos. Un argumento de complementariedad, un argumento de mundo digital y un argumento de accesibilidad. Yo voy a empezar comentando los 2 primeros y en las siguientes intervenciones se hablarán del de accesibilidad. Entonces, argumento de complementariedad. ¿Qué defendemos? Pues en nuestra postura consideramos que un aprendizaje híbrido, es decir, una combinación entre los medios tradicionales y los medios digitales, supone aprovechar las ventajas de ambos. Es decir, por una parte tienes la accesibilidad y la rapidez que te proporcionan los medios digitales y por la otra la presencialidad y la profundidad que te aportan los tradicionales. Es decir, esto es toda una ventaja para los jóvenes, pero no se queda aquí, ya que, por una parte, tenemos un estudio de la Universidad de Córdoba en el que se analiza un proyecto, mejor dicho, denominado Proyecto 70 y más, que consistía en un curso de informática, realizado por adultos jóvenes y de edad un poco más avanzada. En este se explicaba cómo la alfabetización digital permitía que todos los participantes obtuviesen una serie de habilidades, fundamentalmente a la hora de la interacción social, que consideraron posteriormente en encuestas como óptimas para su vida diaria. Por otra parte, también les proporcionó la capacidad de estar más informados acerca de lo que ocurre a su alrededor. Pasando ya al argumento del mundo digital, me gustaría dividirlo en 2 epígrafes, el contexto académico y el contexto laboral. Dentro del contexto académico, el uso de herramientas digitales potencia significativamente el aprendizaje. Es decir, ¿quién no ha usado gráficos en su día a día? ¿Quién no utiliza diapositivas? Pregúntenle a vuestros profesores, si no. De hecho, nosotros contamos con una evidencia de la Universidad de Guayaquil denominada el uso de organizadores gráficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la cual se demuestra cómo el uso de elementos interactivos permite aprender las cosas de una forma mucho más sencilla debido a nuestra capacidad limitada de procesar la información que el hecho de tener un exceso de medios tradicionales. Su pregunta, por favor. Entonces, que hay un ínfimo porcentaje de cosas buenas dentro de implementar la digitalización implica negar todas y cada una de las cosas negativas que tiene. Pero yo no he dicho que haya un ínfimo, de hecho todo lo contrario. La digitalización aporta muchas más ventajas que inconvenientes. Lo que pasa es que tienes que saber cómo utilizarla y cómo complementarla con los medios tradicionales. Voy a continuar con la segunda parte del argumento del mundo digital, porque ya ha quedado claro
que existen diapositivas y gráficas que nos dan la posibilidad de aprender mucha más cantidad de información con unas facilidades mayores. Pero es que no es solo eso, sino que hay programas informáticos que utilizan todas las carreras y que son completamente necesarios para poder realizarse. Por ejemplo, yo soy estudiante de Derecho IADE y si no tuviese Excel, más de la mitad de mi aprendizaje sería imposible, puesto que tienes que analizar una cantidad de datos inhumana. Por ejemplo, también tenemos a nuestra compañera, en este caso rival del equipo contrario, Begoña, que estudia ciencias políticas. Hay herramientas en ciencias políticas que te permiten analizar las encuestas como Tableau, que te permiten analizar encuestas y datos que de otra manera sería imposible hacer a mano. Por otra parte, dentro del contexto laboral, la digitalización supone una reducción de costes y un aumento de la productividad. ¿Qué implica esto? Pues la respuesta está clara, que las empresas demandan trabajadores que tengan competencias digitales. Evidentemente, no digo esto porque sí, también tenemos un estudio que lo respalda, de la revista CNCI, denominado La era de las competencias digitales en la empleabilidad. Muestra cómo todos los jóvenes adultos que cuentan con una formación en competencias digitales tienen unas posibilidades de acceso al mundo laboral mucho mayor. En definitiva, desde nuestra posición traemos 3 argumentos, el de complementariedad, el de mundo digital y el de accesibilidad, que explicará Pablo en la siguiente intervención. Muchas gracias. Pienso que todos estamos de acuerdo en que la educación, con el paso del tiempo, tiene que ir mejorando para que la formación futura de los jóvenes sea óptima. Pero aquí yo quiero plantear una cuestión. ¿Es realmente la digitalización ese cambio necesario que necesita la educación para avanzar? Buenas tardes a todos, buenos días. Soy David, del equipo 3 de Coruña, y vengo en calidad de primer refutador. Y en esta intervención, en la que me centraré en el desarrollo de nuestros 2 primeros argumentos, uno centrado en la mejora de calidad del aprendizaje y otro centrado en el argumento de salud, empeoramiento de la calidad del aprendizaje y otro de empeoramiento de salud, en el que me centraré en desarrollar lo que ya expuso Ander en el inicio de este debate. Para comenzar, el equipo contrario defiende una combinación de medios tradicionales y los digitales para conseguir una mejora del aprendizaje. De todas maneras, si nosotros atendemos a la evidencia, tal y como muestra un estudio del Banco Mundial, desarrollada por 3 pedagogas de gran calidad aquí de nuestro territorio nacional, como son Lucía Gorjón, Ainhoa Osés y Sara de la Rica, podemos comprobar que esta combinación en el ámbito educativo, sobre todo en el ámbito universitario, trajo más consecuencias negativas que positivas, resaltando que más del 75% de los alumnos consiguieron peores resultados apoyándose en las nuevas tecnologías y dejando de lado un poco los medios tradicionales. A su vez, me gustaría resaltar un informe elaborado por las AMPAs gallegas, un informe que nos queda más cercano y que nos ayuda a ver un poco mejor la realidad que vivimos. Realizado en más de 600 colegios en torno a unos 4.000 cuestionarios, las familias mostraron su punto de vista en cuanto a la realidad que se presentaba con la aplicación de las nuevas tecnologías entre los estudiantes, sobre todo de la ESO y de primaria. Se destacó que más del 70% se acababan distrayendo, acababan posponiendo sus obligaciones o directamente acababan perdiendo la capacidad de concentración. A su vez, en estos cuestionarios se resaltó que las familias, más de un 84% de las familias, veían que no había ningún tipo de formación de cómo aplicar estas tecnologías correctamente en los hogares para poder sacarle el máximo provecho. Es decir, no es solo que la tecnología no tenga aspectos positivos a la hora de implementarse dentro del ámbito educativo, sino es que además, a la hora de invertir y aplicar esta dentro de los mismos, no se da ningún tipo de formación correcta sobre su uso.
A continuación, me voy a empezar a centrar en nuestro segundo argumento, que es el de salud. No es solo que la tecnología entorpezca la calidad de la enseñanza, sino que además, dentro del propio estudiante, tiene una serie de efectos negativos que le impide el desarrollo de sus propias habilidades cognitivas y le impide el desarrollo de la procesación correcta de todos los tipos de información que se procesan dentro de este ámbito. Antes de comenzar, quiero destacar que hay 3 procesos esenciales a la hora de analizar las fuentes de información dentro de las personas. Tenemos la carga intrínseca, que es la dificultad que tiene un texto a la hora de ser comprendido, la carga germana, que es el propio desarrollo mental que tiene la persona a la hora de desarrollar esos textos, y la que denominaremos carga extrínseca, que es la que desarrolla un estudio de Shandong, en China, realizado en más de 610 estudiantes, que es toda esa carga innecesaria que el propio alumnado tiene que hacer de algoritmos y otros tipos de procesos para luego ya más adelante centrarse en la propia información del texto, demostrando cómo estos, para el punto en el que tenían que analizar toda esta información, ya llegaban muy cansados, tanto mentalmente como cognitivamente, lo que provocaba que por muy informados que estuviesen, nunca acababan desarrollando de verdad la habilidad de profundizar en ese texto por esa carga mental que ya tenían de antemano. ¿Su pregunta? En relación con la pérdida de concentración que alegan, ¿considera usted que es por la digitalización o puede ser porque las generaciones actuales tienen mayores comodidades que les impiden gestionar la frustración como lo hacían las anteriores? Yo me estoy basando ahora mismo en una evidencia, como ya mencioné, del Banco Mundial, en la que demostró que antes y después de la aplicación de la digitalización, este aumento de pérdida de concentración era muy notable. La base de la pérdida de concentración puede ser otra, pero la realidad es que con la implementación de esta digitalización, este problema era incluso mayor y era un agravante que no mejoraba el aprendizaje en absoluto. Y de esta manera concluyo mi primera argumentación. Muchas gracias. Temos que dar un aviso por tempo, por quedarse curto 14 segundos, que non supón ninguna penalización de puntos, polo de agora, vale? Bueno, según tengo entendido, mi compañera Mireia tiene un examen de Derecho de Familia, así que he encontrado este manual. Espero que te sea de utilidad. Bueno, hola a todos, soy Pablo Leiva y vengo en calidad de segundo refutador en representación de mi equipo, el equipo 6 de la UDC, y venimos a favor de la moción de que la digitalización sí que mejora el aprendizaje. Yo, personalmente, voy a explicar nuestro último argumento, el argumento de accesibilidad. ¿En qué nos basamos? En que aprender ya no es mirar una pizarra. La digitalización ha transformado el concepto de aprendizaje a ya no solo meramente mirar lo que pone un profesor en una pantalla. Ha transformado el aprendizaje en un océano de oportunidades en el que cada individuo, por fin, tiene su voz y voto. ¿En qué nos basamos? En que el pilar fundamental de la mejora del aprendizaje es la eliminación de barreras de entrada. ¿Qué significa esto? El aprendizaje de toda la vida siempre ha estado condicionado por el acceso a bibliografía básica o la ubicación geográfica de sitios de conocimiento, escuelas, etc. Un ejemplo clarísimo sería la propia Galicia rural o la España vaciada. ¿O es que acaso una persona de una aldea de Ourense tiene el mismo acceso a información fiable o a personal docente de calidad que una persona en Santiago o en Madrid? Creo que la respuesta está clara. La digitalización ofrece una accesibilidad sin precedentes gracias a recursos educativos abiertos. ¿Qué supone esto? Una democratización del saber. Ahora mismo todo está al alcance de todos. ¿Su pregunta?
Y como mencionaba usted antes de la España vaciada, de los pueblos rurales, y la gente que no tiene acceso a esa digitalización se queda, vamos, ¿cómo se queda? A eso voy. Lo siguiente, a lo que vamos, es a la accesibilidad de contenidos. Lo que acabo de explicar ha sido la accesibilidad económica. Ustedes defienden una idea de productividad, de la eficiencia de la educación, que es menos eficiente utilizar la digitalización que los medios tradicionales. No estamos para nada de acuerdo. Nosotros no decimos que el salto cualitativo del aprendizaje se base en la disponibilidad de información, sino en la adaptabilidad de la misma. Usted mismo ha dicho que tiene TDAH. ¿Y usted acaso no piensa que los soportes físicos estáticos a los que hemos estado sometidos todo este tiempo no suponen un problema para su desarrollo de aprendizaje? Lo que nosotros decimos, y nos avala un estudio de la UNESCO, que defiende que la introducción de la digitalización ayuda a personas con impedimentos cognitivos, como TDAH, dislexia, etc., cuando estamos ante uno de esos impedimentos, estamos ante un obstáculo insalvable. ¿Qué supone esto? Que la educación tradicional te deja atrás. La digitalización del aprendizaje supone que todas estas personas tienen la capacidad y el derecho a adaptarse. Además, estamos ante un fenómeno revolucionario en nuestra época a partir de la pandemia, y es el auge y la irrupción de los Massive Open Online Courses. ¿Qué son esto? Pues son cursos online. Bueno, en esta gráfica pueden ver la tendencia futura y la tendencia presente. Son la redefinición de la calidad educativa por excelencia. Universidades famosas y prestigiosas de todo el mundo, como el MIT, Harvard, etc., pueden ofrecer sus cursos de esa manera. Esos cursos no serían accesibles para una persona que no pudiera ir a Harvard. Y sin embargo, gracias a la digitalización, una persona, pues como nosotros mismos, con muy poca posibilidad de llegar a una universidad de ese calibre, podemos acceder a su educación. ¿Qué supone esto? El fin de la exclusividad del conocimiento. El conocimiento ya no está limitado a simple renta, a un simple código postal. ¿Y qué significa esto también? Flexibilidad. Lo que nos diferencia con el modelo educativo tradicional es que si sumamos la digitalización, cada alumno puede aprender a su ritmo. No tiene que someterse a esos manuales interminables. Perdón. Además, usted habla de que suponen una carga, la digitalización supone una carga muy grande para la economía de las familias. ¿Usted sabe cuánto vale esos libros de derecho? Me parece que no. En definitiva, la digitalización es una barrera, no es una barrera, es un puente. Asegura que el aprendizaje sea inclusivo, universal, y no solo mejora su eficiencia, como dicen ustedes. Cumple el imperativo moral de que no hay que dejar atrás ningún perfil de aprendizaje. Y como dice nuestra tesis, en la carrera del aprendizaje no podemos dejar a nadie atrás. Teño que dar o mesmo aviso por pasarse de tempo, recordo que non supón penalización de puntos polo de agora. De tanto usar pantallas, el lunes pasado tuve que ir a la óptica a volver a graduarme la vista. Y me dijeron que las migrañas no me lo producía la hipermetropía que tengo desde pequeña, sino que me lo producía el astigmatismo, provocado por ese uso recurrente de pantallas, pantallas y pantallas en las aulas de la universidad. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Begoña y vengo en calidad de refutadora 2 del equipo Coruña 3, el equipo en contra. Mi intervención constará de 3 partes fundamentales. Una primera de todas en la que desarrollaré nuestro tercer argumento, un argumento económico. Una segunda en la que procederé a refutar la línea
argumental del equipo de oposición y una última en la que recapitularé nuestra línea argumental. Comenzando con nuestro tercer argumento, el argumento económico, debemos entender que no toda inversión en educación mejora automáticamente el aprendizaje. Una inversión solo es eficiente cuando el aumento de gastos produce mejores resultados. Sin embargo, informes internacionales como el estudio del programa PISA nos evidencian que el uso intensivo de dispositivos digitales en el aula no se correlaciona con mejores resultados. Esto nos lleva a un primer problema económico. La tecnología educativa no funciona como una inversión estable, sino como un gasto recurrente. A diferencia de infraestructuras como las bibliotecas, donde podemos obtener aquellos manuales de los que nos hablan en vez de tener que comprarlos, o centros educativos, los dispositivos digitales tienen una vida útil bastante corta, requieren mantenimiento periódico y renovaciones. Esto introduce al sistema educativo en un ciclo constante de gasto en licencias, software y hardware, desviando recursos que podrían destinarse a la formación del profesorado, como lo evidencia el informe del costo total de la propiedad de la TCO. En segundo lugar, una digitalización mal implementada amplía la desigualdad educativa. Informes como el GEM de la UNESCO nos advierten que el acceso desigual a dispositivos, conexión estable o acompañamiento familiar provoca que la tecnología beneficie principalmente a aquellas personas que ya parten de una posición socioeconómica favorable. Desde una perspectiva económica, esto supone una inversión regresiva. El Estado financia aquellas herramientas que aumentan la brecha de resultados en lugar de reducirla. Además, ya es el propio Banco Mundial quien nos dice que la tecnología educativa no es una solución mágica. Sus informes nos muestran que, sin formación docente y acceso equitativo, la digitalización no mejora el aprendizaje, sino que puede convertirse en una inversión costosa de bajo impacto. Y es precisamente aquí donde falla el equipo contrario. El equipo contrario nos presenta la digitalización como un sinónimo de modernización y progreso educativo, pero confunden introducir herramientas con mejorar el aprendizaje. No basta con incorporar tecnologías, lo importante es si produce mejores resultados y mayor equidad, y nuestras evidencias y nuestros argumentos nos demuestran que no. Antes de continuar refundando la línea argumental del equipo contrario, ¿su pregunta? Sí, mi pregunta es si podría dejar claro cuáles son sus argumentos, porque el introductor dijo un argumento de calidad, igualdad y economía. Sí, perdona. Y el segundo dijo de salud. Sí, perdón. Si me deja continuar con mi intervención, poder terminar de recapitular nuestra línea argumental y poder terminar de defender nuestros argumentos. Continuando con las refutaciones, hay que recalcar que el equipo contrario nos trae 3 argumentos diferentes. Primero de todo, nos presentan un argumento de complementariedad, donde nos hablan de un lenguaje híbrido. Díganme ustedes si Einstein usó un lenguaje híbrido o la misma Marie Curie. Por otra parte, nos hablan de que están más informados de lo que ocurre alrededor, pero ustedes saben lo que es un periódico. Los periódicos se están dejando de usar y es algo que llevamos usando desde que se inventó la impresora. Después nos hablan de un argumento del mundo digital, donde un mundo más interactivo, donde aprenden más sencillo. ¿Aprenden ustedes más, señores de oposición, jugando un Kahoot o debatiendo con sus compañeros como estamos haciendo en esta sala? Porque yo creo que todos hemos hecho un Kahoot algún día en nuestra clase. ¿Y qué hemos sacado de un Kahoot? Nada. ¿Qué hemos sacado de un compartimento de ideas con nuestros compañeros? Pues muchas cosas. Luego nos hablan de que utilizan técnicas, de que yo utilizo técnicas para analizar encuestas. Sí, usted tiene razón en eso, pero yo creo, y toda mi clase podremos decirle que no nos acordamos de cómo se utilizan esos programas. Por ejemplo, en estadística usamos SPSS para analizar las encuestas del CIS, pero es aún así nuestro profesor de sociología el que nos incita a que vayamos a la calle a investigar qué es lo que opinan las personas, porque al final, llegado hasta el día de hoy, no nos acordamos de cómo se recodifica una variable, no nos acordamos de cómo se crea una nueva variable, pero sí nos acordamos de lo que nos dice la gente por la calle y de lo que opinan las personas en su día a día. Por último, nos traen un argumento de accesibilidad que nos dicen que aprender no es mirar a la pantalla, que su pilar fundamental es la eliminación de puesta de entradas, lo que choca claramente con nuestra evidencia del informe GEM de la UNESCO, el cual nos dice que la tecnología beneficia principalmente a quienes ya parten de una posición socioeconómica favorable. Y por último, recapitulando nuestra línea argumental en estos últimos 30 segundos, recordarle a la oposición que os traemos 3 argumentos fundamentales. Un argumento moral, donde hablamos de que la aplicación de la digitalización al sistema educativo presenta más inconvenientes que beneficios. Después, un argumento de salud, donde les dejamos evidenciados cómo las tecnologías... Bueno, muy bien, hasta aquí, muchas gracias.
bien ya han demostrado mis compañeros durante todo este debate, la digitalización no mejora la calidad del aprendizaje. Esto lo hemos hecho a través de nuestros 3 argumentos: el argumento de salud, el argumento moral y el argumento económico, que han superado con creces los argumentos del equipo contrario. Para empezar, me gustaría decir que la digitalización en este ámbito de la educación no mejora el rendimiento del aprendizaje, sino que es insuficiente. Buenos días, me llamo Miriam y hoy vengo como conclusora del equipo en contra. Para empezar, el equipo a favor nos ha deleitado con 3 argumentos: el argumento de accesibilidad, el de complementariedad y el mundo digital. Han empezado diciendo el de complementariedad, donde nos han hablado de que se debería combinar el aprendizaje tradicional con el aprendizaje digitalizado, ya que mejora tanto la rapidez como la presencialidad. Esto ya ha sido refutado por mis compañeros durante sus intervenciones. Y es que, en cuanto también nos han hablado también de las habilidades en la interacción social y, como ya habían dicho mi compañero David, esto se desmiente, ya que las familias, con el informe de las AMPAs gallegas, no han visto cómo sus hijos pueden utilizar las digitalizaciones o cómo en sí pueden interactuar socialmente, ya que son más distraídos. Vale, después dijeron un argumento del mundo digital, donde dijeron que en general potencia todo el aprendizaje, la digitalización, que además que se aprenden las cosas mucho más rápido, que esto no es verdad, ya que, como bien mi compañera Begoña dijo, el ejemplo del Kahoot es que es muy bueno, porque yo he hecho Kahoots en asignaturas como historia y no he sacado nada de ellos. Sin embargo, de los debates o de cualquier otra cosa sí que me acuerdo y puedo decir con claridad cuáles fueron nuestros argumentos. Después también nos dijeron que hay programas informáticos que son necesarios para el estudio. Sin embargo, tanto yo como mi equipo no pensamos esto. Y es que los programas que acabamos utilizando no los sabemos usar. A mí me dieron un curso de Excel y no he sacado nada de ello. Y por último, su argumento de accesibilidad, básicamente nos dicen que está al alcance de todo el mundo y que el aprendizaje puede ser universal. Sin embargo, como también dijo bien mi compañera Begoña, hemos demostrado con nuestro argumento económico que hay una brecha entre las familias que tienen más dinero, que tienen una situación económica favorable, y las familias que no. Esto lo basamos en nuestro informe GEN de la UNESCO, y no sé qué tiene que decir el equipo contrario en cuanto a esta evidencia, porque no pueden demostrarla. Por último, me gustaría recapitular lo que dijo mi compañero Ander, y es que la solución para este dilema no se basa en utilizar los recursos con los que soñamos. No podemos soñar en utilizar algo que no tenemos, sino que tenemos que maximizar lo que sí. Es decir, que debemos de dejar de lado las pantallas y empezar a utilizar lo que de verdad funciona, la educación tradicional. Muchas gracias. Parece que se xuntaron libros dabondos, non credes? Eu mañá teño un examen e necesito urgentemente estudiar todos estes libros para aprender todas as cousas que me enseñan en cada unha das materias. En cada unha das materias, como sabemos, hai moitas disciplinas e además hai muchísimas máis materias. O sea, habría que multiplicar isto por 5 ou por 6. Entonces, a ver como son capaz de integrar toda esta información para mañá. Moi bons días, eu sou Mireia. En calidade de conclusora do equipo de Campus Coruña número 6, vimos a traer a postura a favor e recalcar os argumentos e as ideas que se trouxeron a este debate. Baixo a tesis, na carreira do coñecemento non nos podemos quedar atrás.
E isto farei no primeiro intentando clarificar un pouco as ideas da liña argumental do equipo rival mentres complemento cas respostas que dimos nós e os nosos argumentos. Primeiro, falaron dun argumento de calidad, creín entender, donde falaban de que a sobreexposición á tecnoloxía, á digitalización, farían empeorar a nosa capacidade mental, de que nos requeriría moito máis esforzo, que sería moito máis cansado. Pero é que precisamente nosotros, isto choca directamente co noso argumento de mundo digital, porque precisamente a digitalización o que fai é mellorarnos esa facilidade de aprender. É dicir, grazas ás herramientas que explicou o meu compañeiro Rubén, podemos integrar moito mellor ese aprendizaje e podemos obter unha maior calidad do que estamos aprendendo. É dicir, hai oficios conectando isto co do mundo laboral que non serían capaces de entenderse se non fora co uso da digitalización. Por exemplo, un contable sin softwares de Excel, por exemplo, non sería capaz de integrar eso que está aprendendo. Por lo tanto, con herramientas entendemos que iso ten moita maior calidad e isto evidenciámoslo co informe da Universidade de Guayaquil. Logo, trouxéronos un argumento de igualdade ou económico, tampouco temos moi claro, onde falaban que a digitalización coleva unha serie de gastos que son insostenibles pola compra e a vida útil das máquinas e polo seu mantemento. Pero precisamente isto, no argumento de accesibilidade que explicou Pablo, nesas poboacións ou neses lugares onde a poboación non ten os recursos económicos suficientes para acceder a estas ferramentas, grazas a ese acceso universal, a esa democratización que ten Internet, poden acceder a recursos de calidade sin ter que gastar diñeiro. E, además, dígame vostedes, se non creedes que esta cantidad de libros vale máis que gastar un ordenador cada 5 anos, e estes libros teñen unha vida útil de 1 ano. E logo, trouxéronos un argumento de ética ou moralidade na que ni siquiera me vou meter demasiado porque falan de moralidade e ética e iso non ten nada que ver ca calidade do aprendizaxe. Moitísimas gracias. Bueno, gracias aos dous equipos por este debate. Vémonos un pouco na sala de deliberacións.
Estades todos listos? Pois benvidos e benvidas a esta nova fase de clasificación de Parlamento Xove 2026, que o Parlamento Xove, como xa sabedes, é un programa da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Por favor, un capitán ou capitana de cada equipo para sortear as cosas. Necesito o sea, lo de movibles, a mostrar os cosas. Me da igual. Santiago 3, a favor. Santiago 1 en contra. Pois recordando que o dilema formulado nesta fase, a digitalización mellora realmente a calidade de aprendizaxe, as persoas membros do xurado que seremos os encargados de xulgar e, sobre todo, disfrutar deste debate seremos Carlota, Roberto e a que vos fala, María. Desexamos moita sorte aos dous equipos. Sen máis, damos inicio a este debate. Cando queira a expresión inicial a favor pode pasar, podedes mover o micro e cuidado con falar moi alto mentras as intervencións do equipo contrario están a realizarse. Suerte. Con moitas gracias para poder dar e atinar ben. Antes de Galileo, la mirada humana estaba limitada por su propia biología. Solo podíamos ver en el firmamento aquello que nuestros ojos nos dejaban ver. Sin embargo, cuando Galileo inventó el telescopio, algunos lo tacharon de loco. Pensaron que el telescopio era un engaño y nada más lejos de la realidad. Con la digitalización pasa algo parecido, y es que el equipo contrario el día de hoy nos va a intentar vender, como le pasó a Galileo, que es un engaño. Buenas tardes a todos, jurado público y equipo contrario. Mi nombre es Elena y vengo en calidad de introductora del equipo Santiago de Compostela número 3 en este debate para realizar la introducción en la que mi equipo y yo nos posicionamos totalmente a favor de la cuestión planteada. Y para defender la misma nos basamos en nuestra tesis, la digitalización, nuestro telescopio para el conocimiento. Y antes de comenzar con los argumentos, me parece indispensable definir algunos términos que están intensamente ligados con el tema, siendo el primero de ellos el aprendizaje efectivo, que según como dice la OCDE, es la capacidad de movilizar conocimientos, habilidades y aptitudes para resolver problemas complejos en diferentes contextos, y siendo el segundo de ellos la digitalización, que según dice el psicólogo educacional de la Universidad de Washington, James Wertz, es el conjunto de herramientas mediadoras que reconfiguran el acceso a la cultura, permitiendo que el aprendizaje vaya más allá de las limitaciones presenciales y el material estático. Ahora me gustaría remarcar nuestra postura totalmente a favor de la cuestión planteada, y para defender la misma nos basamos en tres sólidos argumentos. Un primer argumento de democratización, un segundo argumento de eficiencia y un tercer argumento de competencias digitales. Para empezar con el primero de ellos, el de democratización, nos basamos en la evidencia de este estudio publicado por Frontiers llamado Impactos en la educación digital por las tecnologías, en el cual se expone la idea de que la digitalización aumenta la calidad de aprendizaje, resultando en también un mayor acceso a la educación, porque la digitalización, por cómo es y por cómo está configurada, elimina las barreras de entrada, tanto sean socioeconómicas, geográficas o políticas, y garantiza así que el acceso al acceso a la educación sea prácticamente universal. Nuestro segundo argumento es un argumento de eficiencia, que tal y como dice este estudio de la UNESCO de digitalización en los entornos educativos, la digitalización abre nuevas posibilidades para aprovechar al máximo el rendimiento escolar, y porque si complementamos la educación tradicional como bien la conocemos con estas herramientas digitales, podemos provocar que los alumnos tengan menos pérdidas de atención y que dejen de ser un elemento pasivo en el aula, que los alumnos empiecen a tomar parte, que es lo que más va a hacer que ellos integren los conocimientos y lo que va a hacer que integren los conocimientos y que se los retengan por más tiempo. Además, nuestro tercer y último argumento es un argumento de competencias digitales, que tal y como evidencia este análisis comparativo de la Universidad de Maryland, la digitalización conlleva forzosamente un empleo de recursos digitales, bien se quiera que no en diferentes contextos. Los conocimientos sobre cómo emplearla en la sociedad actual y según el status quo son fundamentales para el aprendizaje, tanto para el alumno como para el docente, y pues aumenta el acceso a recursos existentes que ya existen en línea.
línea, gracias a tener las competencias y tener el conocimiento de cómo utilizar estas herramientas, vamos a poder llegar a más contenido y vamos a poder tener una mejor educación. Y del argumento de eficiencia, perdonen, se me olvidó comentar una parte, y es que, según un estudio publicado por el International Journal, en los entornos educativos que ajustan el contenido impartido según el estilo, según las necesidades y según el ritmo, pues permiten personalizar la educación para la inclusión de personas como, por ejemplo, con neurodivergencias, discapacidades o trastornos. Ahora me gustaría remarcar nuestra postura totalmente a favor de la cuestión planteada, y para defender la misma nos basamos en nuestra tesis, que es la digitalización, nuestro telescopio para el conocimiento, y la hemos sustentado en 3 sólidos argumentos. Un primer argumento de democratización, un segundo argumento de eficiencia y un tercer argumento de competencias digitales, porque sí, nuestro equipo va a venir hoy aquí a defender que sí, la digitalización sí aumenta el aprendizaje, y tal y como vamos a exponer en nuestra línea argumental, esto va a quedar totalmente demostrado. Muchas gracias. Puedes repetir, Elena, por esta que la exposición inicial a favor, cada que la exposición inicial en contra puede pasar a la izquierda. Para que aprender a ler se a inteligencia artificial pode recitarme o Quixote todas as noites? Para que comprender un texto se un algoritmo pode resumilo mellor que eu en tan só 5 segundos? Pode ser que a digitalización este confundindo e sustituindo o esforzo pola inmediatez? Bos días, son Aurora Pérez Conde e en nome do equipo do Campus de Santiago xunto aos meus compañeiros Xaquín, Álvaro e Marcela poremos en evidencia a falla na mellora da aprendizaxe por parte da digitalización. Neste debate, nos defenderemos unha tese moi sinxela. Cantas máis pantallas, menos reflexión. E isto defenderemos en base a 3 sólidos argumentos. En primeiro lugar, temos a sobrecarga cognitiva. Non é ningún segredo que a digitalización vai da man cun maior tempo de uso de pantallas, o que provoca unha maior facilidade para distraerse, tentacións a cambiar de la pela ou mesmo a ignorar completamente a docente se estamos nun contexto educativo. Isto pode semellar un problema levadeiro, pero, como se ve no informe PISA de 2022, alrededor dun 30% do alumnado de 15 anos afirma non prestar atención a ningunha ou casi ningunha lección de matemáticas por distraerse con dispositivos tecnolóxicos. Indo máis aló, estes alumnos, comparados con outro grupo, sin ter en conta o factor socioeconómico, presentaron un desenvolvemento de 15 puntos menor, o que equivale a medio curso de retraso respecto a este grupo xa mencionado, que non empregou dispositivos no seu proceso de aprendizaxe. Indo máis alá, traemos un segundo argumento de aprendizaxe superficial. Agora podemos aparentar dominio sobre manteiras que realmente non comprendemos, posto que non estamos familiarizados cos resultados que as sustentan, nin formamos a nosa opinión crítica ao respecto. Gracias a IA é moito máis fácil para os nosos estudantes facer un copia-pega constante sen ser detectados polos profesores. E os recursos que si chegan a ler, posto que a digitalización é certo que nos aporta máis información e máis recursos, pero este aumento na cantidade fai que o que sí que chegamos a ler non refletimos sobre ele. Isto vese perfectamente reflexado na enquisa de American Association de Colleges and Universities, onde o 90% do profesorado afirma que o 90% do profesorado afirma que o seu alumnado non reflicte sobre o que lé debido ao uso da IA. Por último, teremos un argumento de sustitución digital. Non é só que as ferramentas tecnolóxicas se vexa diminuída a atención e a calidade da aprendizaxe, senón que estas involucran unha sustitución e deixar ao lado o ensino tangible. Os menores son expostos cada vez a máis horas de pantalla, mentras que se reporta menor práctica de escritura a man, vinculada con unha mellor retención mnemotécnica. Indo máis alá, perdese a manipulación tangible en materias fundamentais como pode ser a arte, as ciencias ou a tecnoloxía. Tamén, no mesmo relatorio PISA, podemos ver recollido nesta gráfica como, segundo máis horas diarias pasaban os estudantes facendo uso de dispositivos digitais durante a xornada lectiva, peores resultados obtiñan. Coa digitalización, estas horas cada vez son máis. En consecuencia, as horas de aprendizaxe tangible vense reducidas drásticamente. Recapitulemos. Nos defendemos que, cantas máis pantallas, menos reflexión. E esta tese sustémola por 3 argumentos. Un primeiro argumento de sobrecarga cognitiva,
As pantallas provocan distraccións. Un segundo argumento de aprendizaxe superficial: agora é moi sinxelo producir resultados sen ter un proceso de aprendizaxe real grazas á IA. E un terceiro de sustitución digital. Cada vez temos menos ensino real. Recapitulando a primeira cuestión, vostedes consideran que paga a pena aprender a ler? Bueno, podríamos debatir sobre a ridiculez desta cuestión, pero que non podemos debatir é que este exordio foi escollido por ChatGPT. Eu aquí a piques de rematar a introducción no meu primeiro torneo de debate. Sigo sin saber facer un exordio. Moitísimas gracias. Moitas gracias a ti, Aurora, por esta quenda de cuestiones que en contra, cando queira aprender a refutación a favor, pode argumentar argumentos. Si algo me ha enseñado la microbiología que he estudiado en la carrera es cuántas cosas pasan delante de mí y que soy incapaz de ver sin la ayuda de un microscopio. Muy buenos días a todos, mi nombre de nuevo es Elena y soy la encargada esta vez de realizar la primera de las refutaciones por parte del equipo Santiago de Compostela número 3, pero antes me gustaría remarcar nuestra tesis. La digitalización, nuestro telescopio para el conocimiento. Y voy a empezar con la construcción de nuestra línea argumental. El primer argumento, que es el de democratización, como ya bien dije, se basa en la evidencia de Impacts of Digital Technologies on Education, porque la digitalización mejora el acceso a la educación en zonas marginales, en grupos, en zonas rurales, también en entornos con infraestructuras precarias, donde la alternativa a la educación digital no es la no educación o una educación que no puede ser constante con el alumno, cosa que no se puede traducir en una buena educación. Luego, hay que tener en cuenta que la tecnología también ayuda a poder aprender en cualquier lugar y en cualquier momento, y por lo tanto más información es consumida gracias a estas posibilidades. Y por otra parte, en el estudio de The Impact of Digital Skills on Education Outcomes de la Universidad de Milano Bicocca, el impacto de las competencias digitales sobre los resultados académicos es diferente según los grupos sociales con la educación tradicional, mientras que gracias a la digitalización se puede democratizar este acceso a la educación. Y con este estudio se demostró que todos los estudiantes que fueron puestos han mejorado gracias a la digitalización. Y no solo eso, que los más beneficiados fueron, sorprendentemente, los que venían de entornos marginales precarios, en los cuales la alternativa a la educación no era constante y por lo tanto no tenían una buena educación. Y antes de continuar con el segundo argumento, su punto. Este es algo que usted está dicindo en clases económicas. Pensa vostede que non se traslada tamén ao entorno digital? Todo o mundo ten acceso ao novo Mac, todo o mundo ten acceso á nova tablet. Lo que nosotros defendemos es que es más fácil porque, aparte, no solo en entornos marginales y en entornos precarios, incluso esto pasa en África, hay como tanto puntos como escuelas y no es lo mismo la infraestructura que necesita una persona con una escuela, unos profesores, unos horarios, una luz, un edificio, que solamente un dispositivo electrónico. A nivel, nosotros entendemos que no tiene por qué ser su dispositivo personal, que incluso podría serlo, sino que también podrían ser unos dispositivos públicos a los que, por ejemplo, usted tiene acceso con la biblioteca de la USC. Y nuestro segundo argumento es un argumento de eficiencia que, como ya bien dije, trata acerca del artículo de la UNESCO sobre la digitalización en entornos educativos. Y me gustaría complementarlo con lo que dije en la introducción, con que las tecnologías permiten reorganizar la estructura de las clases impartidas. En las escuelas asiáticas esto ya está sucediendo. Lo que se hace es que a los alumnos les dan previamente lo que tienen, la materia se la dan para que se la lean, porque se ha demostrado que leer es un recurso cognitivo muchísimo más útil que puede ser un oyente pasivo de la información
información. Y una vez que tienen esta información, luego en el aula realizan actividades prácticas que les ayuda a integrar los conocimientos y por tanto que se les quede, que los retengan y que los utilicen y que los lleven a la práctica, que los traigan a tierra. Y antes de continuar su punto... No relatorio GEM da UNESCO vese que a maioría de contidos digitais son elaborados por países do primeiro mundo e polas linguas máis faladas do mundo. Entón, como colectivos pertenentes a linguas minorizadas poderían beneficiarse desto? Los recursos, nosotros estamos hablando de la digitalización, no estamos hablando de recursos existentes que igualmente se pueden adaptar. Cada vez más idiomas son traducidos, por ejemplo, ahora en sus móviles también encontrarán el gallego, nuestra querida lengua. También la encontrarán ahí, porque poco a poco la digitalización está permitiendo acceder a estos idiomas que antes no tenían ningún tipo, en la educación tradicional no tenían ningún tipo de relevancia, pues ahora están teniendo presencia. Y también está el estudio empírico publicado por el International Journal, que como ya bien dije, pues ayudan a acceder a la educación personalizándola a estas personas que tienen pues otras situaciones. Y ahora me gustaría pasar con la refutación al equipo contrario. Y es que, para empezar, nos hablan en su primer argumento de que la digitalización causa pérdidas de atención y dispositivos tecnológicos, causando una menor atención sostenida. Y nosotros esto lo chocamos directamente con nuestro argumento de eficiencia, porque al final estamos demostrando cómo la escucha pasiva sí que da más pérdidas de atención que lo que es ser un estudiante activo. Y por lo tanto, además dicen que usar tanto tiempo los dispositivos electrónicos y tecnológicos va a provocar una menor atención sostenida. Yo quiero que el equipo contrario coja un espejo y que miren el status quo que ahora nos compete. Porque actualmente el niño, por mucho que en la escuela no tenga la digitalización, la pérdida de atención que tiene debida a estar tanto tiempo con dispositivos electrónicos va a pasar igualmente. Y aparte, el primer argumento suyo es una consecuencia de que la educación tradicional no se ajusta. Y tal y como dice esta evidencia de Prensky de enseñar pues, a nativos digitales, los alumnos cambian el aula por los nativos digitales. Los alumnos no son iguales a los que eran antes y ahora por eso tenemos que ser conscientes de que ya no son las mismas escuelas y ya no son los mismos alumnos. Y ahora me gustaría marcar una tesis, la digitalización, nuestro telescopio para el conocimiento. Muchas gracias. Voy a hacer pie por esta agenda de primera presentación, tengo que ir a primera presentación en contra, poder pasar a María. Son ya alguén os colexios Waldorf? Tratándose de 160 colexios privados en Estados Unidos cuxa principal característica é a ausencia total de dispositivos digitais. E saben o que é máis interesante? 3/4 partes dos alumnos destes colexios son fillos dos traballadores de xiantes tecnolóxicos como Google ou Apple. Bo día, son Xaquín da Río e son o encargado de realizar a primeira quenda de diputación para o equipo 1 do campo de Santiago. Comezarei a miña intervención comentando a liña argumental do equipo contrario. En primeiro lugar, defendía no seu argumento 1 de democratización que a digitalización elimina fronteiras para o acceso ao coñecemento, mas ignoran todas as barreiras que impón sobre colectivos menos familiarizados coas novas tecnoloxías, que ven como os medios tradicionais se ven sustituídos polos digitais. A súa pregunta, así? ¿De qué barreras nos hablan cuando esta evidencia del Ministerio de Educación de 2022 muestra como la vasta mayoría de centros, tanto públicos como privados, tienen acceso a Internet y dispositivos digitales? Sí, pero ese é un sesgo, porque se só tes en conta os centros estás limitando a un concepto de aprendizaxe moito menor. Realmente o aprendizaxe pode ter en calquera lugar que non sea as aulas. Vale. A continuación, continuarei co seu segundo argumento, de eficiencia. Decían que a digitalización aproveita ao máximo o rendemento escolar. Pero quen podería pensar iso se temos en conta, como enseñou a miña compañera Aurora, que no relatorio PISA de 2022 víase claramente a diminución do rendemento escolar co aumento de horas de pantalla. Para rematar, no seu argumento 3 de competencias digitais, comentaban que a digitalización resulta indispensable e permite chegar máis lonxe na aprendizaxe. Porén, pensemos, por exemplo, nun traballador agrícola. Realmente aporta a digitalización algo neste caso? Ou é máis unha tentativa de tantas que ocorren no que a digitalización non aporta ningún beneficio para as persoas, pero realmente
sí que aporta beneficio económico para empresas que teñen intereses detrás desto. Como ensina o relatorio GEM da UNESCO, no que se amosa que a maioría de estudos sobre a digitalización son financiados por empresas que teñen intereses económicos no uso destes dispositivos digitais. Ahora pasarei a desenvolver a nosa liña argumental. Defendemos a teses de que máis pantallas, menos reflexión. Comezarei referíndome ao argumento de sobrecarga cognitiva. Na súa introdución, a miña compañera Aurora falolles dos prexizos da presencia de dispositivos digitais nas aulas. Pero non só iso, senón que estes tamén afectan a aprendizaxe noutros ámbitos. Como se mostra no relatorio Infancia Digital, o 98% dos profesores consideran que os dispositivos digitais perxudican a calidade do sono dos alumnos e o 97% creen que empeora a súa saúde mental. A súa pregunta, sí? ¿No creen ustedes que la educación, la digitalización en un entorno educativo sería un entorno controlado y no dejarían pues estas pérdidas de atención como ustedes defienden y este cambio de atención? Creo que eso é moi utópico, considerar que se das unha ferramenta vai a ser usada a perfección e que un profesor pode ter, por exemplo, un control sobre unha aula de 30 alumnos, a verdade. Continuarei con o meu primeiro argumento. Ambos os dos factores, a carencia de sono e a de atención, están estrictamente relacionados ao nivel de atención que os estudantes poden prestar nas aulas ou ao longo do día. Ademais, especialmente, o sono é fundamental para a consolidación da memoria e o asentamento dos coñecementos adquiridos. Con respecto ao noso segundo argumento, de aprendizaxe superficial, gustaríame presentarlles o seguinte estudo do MIT, no que se dividiu aos estudantes en tres grupos. O primeiro grupo tiña acceso a ferramentas de IA xenerativa, o segundo grupo tiña acceso só a motores de búsqueda sen IA xenerativa e o terceiro grupo a ningún deles. Míronse os niveis de actividade neuronal de todos e viuse que, segundo era maior o acceso a ferramentas digitais, menor era a conectividade neuronal e a capacidade para recordar o traballo feito, así como incluso a puntuación obtida nos traballos. Chegamos, pois, á conclusión de que a digitalización reduce significativamente a reflexión sobre o traballo, o cal perxudica directamente a capacidade de aprendizaxe. Por último, teremos o argumento de sustitución digital. Non é un segredo para ninguén que canto máis favorecemos o emprego de ferramentas tecnolóxicas, menos horas de interacción co mundo físico pasan os nosos alumnos. Mentres pode parecer un efecto secundario, sen menor importancia, numerosos artigos como o de National Geographic, que teño aquí, baseado no estudo dunha profesora de lingüística da Universidade de Washington DC, defenden que a escritura a man mellora a concentración e favorece as vías cognitivas. Estes resultados non se observaron, por exemplo, ao empregar as tecnoloxías modernas que defende o equipo contrario. Se os artífices da revolución digital, se os enxeñeiros que crean os dispositivos e as pantallas que usamos a diario, realmente, como ocorre no caso do Colexio Waldorf, se negan completamente a que os seus fillos teñan acceso ás pantallas, realmente, como pretenden defender que a digitalización mellora o uso, mellora a calidade de aprendizaxe? Moitas grazas. Por esta tenda de primeira recitación en contra, cando queira a segunda recitación a favor, pode pasar a realizar. y somos un poco perspicaces, podemos quizá apuntarlo, enfocarlo y ver una o dos estrellas. Pero, ¿qué pasa con las galaxias, las nebulosas, los asteroides, los planetas? Millones de potenciales experimentados esperan ahí abajo, o sea, ahí arriba. Querido público, querido jurado, ustedes, especialmente usted que quiere ser astrofísico, teniendo un cielo infinito, ¿se conformarían con un par de estrellas? Buenos días, mi nombre es Elena Sánchez, tengo calidad de segunda fundadora del equipo Santiago de Compostela 3, a defender
rotundamente nuestra postura. La digitalización mejora realmente la calidad del aprendizaje. Y para ello vengo a concluir con nuestra línea argumental exponiendo nuestro tercer y último argumento para luego proceder con las pertinentes refutaciones al equipo contrario. Nuestro tercer y último argumento, argumento de competencias digitales. En este argumento explicamos cómo la digitalización conlleva forzosamente el empleo de ciertas herramientas digitales y el conocimiento sobre su empleo mejora el aprendizaje per se, en dos dimensiones, a nivel de herramientas para comprender y para integrar los conocimientos realmente y a nivel de competencias e información. Y todo esto teniendo en cuenta que en el status quo en el que vivimos, un status quo digitalizado, estas competencias son esenciales para acceder al mercado laboral. Entonces, en primera dimensión, herramientas. Para esta dimensión traigo una evidencia de Maryland que también nos sirve para refutar los dos primeros argumentos del equipo contrario, el de sobrecarga cognitiva y el de aprendimiento superficial. Porque en este estudio lo que se hace es que tenemos dos grupos, uno para impartir los conocimientos en matemáticas se emplean competencias digitales y uno en el que no. Se les hace una evaluación previa y posterior al aprendizaje y la evaluación es no asistida, es independiente. ¿Y qué encontramos? Pues que el grupo que sí que ha empleado competencias digitales para aprender matemáticas tiene una subida del 70 al 87%, mientras que el grupo que no tiene una subida del 72 al 76, al 78, 6 puntos contra 17. ¿Vale? En la segunda dimensión de este argumento encontramos las competencias informacionales. Las competencias informacionales son unas competencias imprescindibles en el status quo en el que vivimos. Hay que ser un ciudadano informado. Antes la información estaba mucho más restringida, pero en este status quo digitalizado tenemos una piscina infinita de información y es imprescindible ser un buen ciudadano informado que sabe seleccionar esta información. Y con esto también refuto varias de las cosas que nos comenta el equipo contrario, porque el equipo contrario nos habla de que los niños, o sea, bueno, el sujeto del aprendizaje no está teniendo una opinión crítica, pero precisamente con estas competencias digitales en información podemos aprender a seleccionar la información crítica. En un status quo digitalizado, ustedes pretenden ignorar que esta piscina de información infinita existe y pretenden que los niños lleguen al momento en el que tengan que seleccionar información sin haber estado en un contexto digitalizado informacional y sepan hacerlo. Pues precisamente esa pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo vamos a resolver el problema de que los niños no tienen opinión crítica si precisamente no les enseñamos a hacerlo? Vale, para esta segunda dimensión también traigo una evidencia de la Complutense en la que explica textualmente que las competencias informacionales son fundamentales, pues permiten a los estudiantes comprender mejor los contenidos, ampliar sus búsquedas, ser más autónomas y, en definitiva, ser los protagonistas de su proceso de aprendizaje, que es lo más relevante. Para continuar, me gustaría puntualizar una cosa que estaba explicando mi compañera, y es que, según este estudio de Mark Prensky, Enseñar a nativos digitales, en el que se explica que el alumno actual no es el mismo de antes, si partimos de unos alumnos que ya son diferentes porque son nativos digitales que han nacido en un mundo digitalizado, no podemos pretender usar con ellos la enseñanza tradicional y que funcione. El mundo está cambiando. Y, querido jurado, la bancada contraria no quiere verlo. Entonces, su punto, perdón. Realmente sinto que nos están intentando meter a digitalización a través do medo, non do beneficio. Dinos que é imposible vivir no novo mundo sin estar adaptado ás competencias digitais. Pero como creen que, por exemplo, a un traballador agrícola resultan indispensables no seu día a día estas competencias digitais que tanto defenden? Vale, pues no entrando en que el sector agrícola es un sector minoritario y que no es para nada el grueso de los niños que están dándoles nuestro sistema educativo, no van a acabar ahí. El campesino, cuando sale de su trabajo, tiene que informarse. Bueno, perdón, voy a conceder primero su segundo punto y luego continúo. Mi pregunta era, estaba hablando usted de que necesitamos desenvolver una opinión crítica teniendo acceso a millones de informes. ¿Mas no cree usted que al tener una tanta amplia amalgama de informes le prestamos menos atención a lo que sí llegamos a leer? Bueno, pues precisamente para eso la solución son las competencias informacionales. Y si trabajamos en un contexto digitalizado dentro del aula y enseñamos a los alumnos a emplearlo dentro del aula, en vez de que ellos mismos tengan que descubrirlo, vamos a enseñarles cómo seleccionar esa información de manera correcta. Continuando con su punto, el campesino cuando sale del trabajo tiene que leer el periódico, tiene que informarse. Y precisamente para saber seleccionar qué información es veraz y aprenderla y ser un ciudadano bien informado, tiene que contar algunas competencias digitales que si se han criado en una educación tradicional no va a contar. Y de hecho esto ya lo estamos viendo en el status quo con los adultos que no saben informarse. En definitiva, querido jurado, la bancada contraria le tiene miedo al mundo real. No quieren ver la cantidad de herramientas que nos podemos estar perdiendo si apostamos por un modelo de educación tradicional. Y con esto recuerdo nuestra tesis, la digitalización, nuestro telescopio al conocimiento. Muchas gracias. Moitas gracias a ti por este turno, esta quenda de presentar a refutación a favor. Temos que avisar, sen dar un aviso, porque realmente está no... Empezachedes no 102, 101, entonces realmente non sabemos se empezou no minuto porque sido... No, yo lo concedí justo
que valiese. Dijeron ayer que el vale, tiempo contaba cuando se daba la pregunta. Claro, entonces, por eso digo, Pois estades a veces no límite. conscientes. Estades no límite. E a outra pregunta que deches está no límite para de pasar de máis de 15 segundos. Entonces, cuidado para próximas intervencións, porque eso me refería, que estades no límite no 102, estades no límite tamén de tempo de pregunta de formulación. Entonces, cuidado para as seguintes formulaciones, porque senón sí que vos temos que dar sin aviso. Libres son os que crean, non os que copian. E libres son os que pensan, non os que obedecen. Imos comezar facendo referencia a que, sí, son astrofísico. Sí, quero ser astrofísico. Son Álvaro Sampaio e hoxe son encargado de facer a segunda refutación polo equipo 1 de Campos de Santiago. E precisamente porque son astrofísico, sei que Galileo non inventou o telescopio. O telescopio foi inventado por uns artesáns holandeses. Están comenzando xa no seu sorbio faltando a verdade. Están facendo tamén argumentos de eficiencia sobre como aprender coa digitalización, con tecnoloxías digitais. É moito máis eficiente. Vale, falan do estudo de International Journal, falan sobre a personalización, pero non explican como a digitalización axuda a personalizar. Non desenvolven este aspecto. Para continuar, falan sobre a aprendizaxe activa. Pregunto eu, non se pode aprender de xeito activo facendo traballos de xeito analóxico? Non se pode ler sen necesidade dunha tablet? Non podo ler eu este libro, por exemplo? Pregunte usted. Tenemos esta evidencia de Sara Durán, investigadora en neurociencia y neuropsicología, que explica cómo para los alumnos con trastorno del espectro autista, las herramientas digitales son más atractivas, más individuales, más organizadas y más accesibles. Para responder a lo que he comentado. Non teño nada que responder, non é unha pregunta, é unha afirmación. Vai, usted ben. Vou falar logo do artigo da OECD, no que se explica como o investimento en tecnoloxías non está xustificado. Por que? Simplemente porque existen opcións mellores de personalización. Podendo aumentar o ratio de profesores por alumno, por que vas invertir nunha inteligencia artificial que vai funcionar peor para o rango de inversión que se fai? Continuamos logo falando tamén do seu argumento de competencias digitais. O obxectivo, parece, según comentan, é ensinar a utilizar ferramentas. Para que? Para preparar a xente para o mercado laboral. Por que? Porque a formación, a aprendizaxe, segundo eles, non está orientada a que unha persoa sexa capaz de razonar, de ter pensamento crítico, de ser unha persona moito máis completa, senón de servir para que a sociedade hoxe en día quere. Queren, igual que antes, querían que utilizásemos materiais pneumáticos ou que traballásemos nunha fábrica, nunha cadea de montaxe, hoxe en día queren que se vamos a utilizar tecnoloxías digitais para cumplir os requisitos que pide o mercado. Neste aspecto, por exemplo, podemos falar do artigo da UNESCO, deste relatorio, no que se explica como as empresas que financian os traballos e as investigacións sobre a aprendizaxe digital son as empresas que están beneficiadas por isto. Por qué? Porque son de onde sacan eles o diñeiro. É dicir, o mercado está afectando a investigación. Pregunte usted. Le voy a hacer una pregunta sincera. ¿Usted qué cree que es mejor? ¿Que la gente aprenda a utilizar herramientas digitales en un entorno controlado o que aprenda a hacerlo por su cuenta? Me encanta esta pregunta, porque tengo aquí unha evidencia.
o libro Vigilancia Permanente, de Edward Snowden, un consultor tecnolóxico para varias axencias de investigación, na que explica precisamente como hoxe en día as competencias digitais son moito máis variadas, pero moito peores na calidade. Hoxe en día a xente sabe usar Paint, pero non entende como funciona Paint, non entende como funcionan as ferramentas que están utilizando, porque non queren que saibamos utilizar as ferramentas digitais, queren que saibamos focalizalas no traballo e na productividade. Con isto xa, remato de falar do seu argumento de competencias digitais, porque, como vemos, están focalizados únicamente na productividade, non na aprendizaxe real, están focalizados en algo que non é certo, porque incluír nas escolas non mellora realmente as competencias digitais que poden ser útil para a nosa vida, como, por exemplo, a protección dos nosos datos no internet. Xa para rematar, logo, creo que non é difícil ver que os nosos argumentos de sobrecarga cognitiva, aprendizaxe superficial e substitución digital desmontan un por un todos os puntos que fixo o equipo rival e non se sostén a súa posición. Comecei falando nunha frase de Eduardo Galeano: libres son os que crean, non os que copian, e libres son os que pensan, non os que obedecen. Pois ben, esta frase remátase con ensinar e ensinar a dubidar. Que significa isto? Significa que temos que formar xente que sexa capaz de razonar, de ter pensamento crítico e de plantexarse por que están aprendendo, como están aprendendo e cal é o obxectivo da súa aprendizaxe. Neste caso, cando dicimos que ensinar a dubidar, dicimos que non é positivo, non é beneficioso deixar que unha IA pense por nós e non é beneficioso de facer que copiar sexa mellor que crear. Moitas grazas. En contra, cando queira a conclusión tamén en contra, pode pasar ao libro. Vale. Señoras e señores, vostedes consideran que paga pena aprender a ler? Mais aló de pedirlles que reflictan sobre esta cuestión, que tamén deixo o voso xuízo decidir se esta foi verdadeiramente escollida por unha IA, como dixo Aurora, ou, pola contra, por un ser humano. Seguramente, ambas opcións soen igualmente verosímis. Bo día, o meu nome é Marcela Miñambres e presentareilles, en nome do equipo 1 do Campus de Santiago, as conclusións deste debate. Ao final, a pregunta pode ser interpretada nunha cuestión máis sinxela: realismo ou utopía? O tipo contrario ten parte de razón cos seus argumentos, mas claro, en presentarnos un mundo utópico no que a digitalización afecta só a contextos moi controlados e todo o mundo fai sempre un uso completamente responsable das novas tecnologías. Así, trouxeron un primeiro argumento de democratización, no que dicían que a digitalización permite maior acceso á educación. Pero non lles explicamos que realmente o que crea é barreiras cos colectivos que teñen menos acceso aos dispositivos ou a como usalos. En segundo lugar, traían un argumento de eficiencia, no que falaban de que as pantallas permiten máis interacción que a educación tradicional. Mais isto quedou refutado polo relatorio PISA, que xa presentamos, que di que cantas máis horas pasaban os estudantes aprendendo con pantallas, peores eran os seus resultados. Por último, traían un terceiro argumento de competencias digitais, no que consideraban que estas resultan indispensables no mundo actual. Como ben evidenciou o meu compañeiro Xaquín, isto non é de todo certo, xa que a maioría dos estudos ao respecto son financiados por empresas interesadas en vender estes mesmos dispositivos. Pola nosa parte, tivemos moi claro que a máis pantallas, menos reflexión, e así quedou corroborado polos nosos argumentos. Un primeiro, de sobrecarga cognitiva. As pantallas provocan distraccións continuadas que repercuten gravemente na aprendizaxe. Así o evidencian PISA 2022 e o relatorio Infancia Digital. En segundo lugar, un argumento de aprendizaxe superficial. Agora, é moi sinxelo producir resultados sen un proceso de aprendizaxe real grazas ás ferramentas de inteligencia artificial. Así o afirman a enquisa American Association of Colleges and Universities e o estudo do MIT. E por último, un terceiro argumento de substitución digital. Cada vez se pasan máis horas fronte a dispositivos digitais na escola, substituindo o ensino tangible polo virtual. Para isto presentamos
da UNESCO. Retomarei agora o noso exordio original. Para que aprender a ler na era digital? Para que aprender a facer un exordio cando unha IA pode facelo mellor en segundos? Para que tomar o camiño longo tendo sempre un atallo disponible que cada vez máis xente toma? A digitalización non pode mellorar a calidade da aprendizaxe cando a súa simple existencia compromete a motivación por levar a cabo este proceso. Señoras e señores, para que aprender na era digital? Moitísimas grazas. Moitas gracias a ti, Marcela, por dar broche final a postura en conta, cando queira o conclusor a favor pode pasar a realizar a biografía. Nada. No hay cosa que me guste más en el mundo que la fotografía de aves. Llegados a este punto, mi cámara es una extensión más de mi persona, pero he de confesarles que nunca la había apreciado tanto como ahora. Su objetivo me ha permitido acercarme a sujetos que estaban a metros de distancia. Su sensor ha captado imágenes que el ojo humano no es capaz de ver y, ante todo, me ha descubierto un mundo que estaba oculto entre nosotros. Muy buenos días, mi nombre es Jorge y tendré el placer de realizar la conclusión completamente a favor en representación del equipo Campus Santiago de Compostela número 3 en este debate. Desde nuestro equipo nos posicionamos totalmente a favor basándonos en nuestra tesis, la digitalización, nuestro telescopio al conocimiento. Sin embargo, antes de explicar los argumentos que lo sustentan, me gustaría hacer referencia a la línea argumental del equipo rival y cómo la nuestra queda por encima. Desde el equipo rival nos plantean una línea que ignora la realidad que proponemos nosotros, la realidad actual, que es que la digitalización es algo inminente, algo a lo que nos tenemos que adaptar porque los alumnos cambian, los alumnos no son los que eran antes, como muestra la evidencia de Mark Prensky, que mencionamos en varias ocasiones. Y por tanto, la educación se tiene que adaptar y se adapta de mejor manera con una educación digital. Veamos por qué. En primer lugar, nos presentan un argumento de sobrecarga cognitiva, en el que defienden que la digitalización causa distracciones, pérdidas de atención y otras consecuencias negativas para el aprendizaje. Sin embargo, esto choca frontalmente con nuestro argumento segundo de eficiencia, en el que mostramos con tanto la evidencia de Mark Prensky como las evidencias que mencionaron mis compañeras en sus intervenciones, que esto no es así. La personalización y la interactividad de la digitalización hace que ganemos más atención. Además, también se refuta con nuestro tercer argumento de competencias digitales, evidenciado por la Universidad de Maryland, ya que a la hora de aprender a usar las herramientas digitales no tenemos estas pérdidas de atención. En segundo lugar, presentan un argumento de aprendizaje superficial, en el que defienden que los resultados de la digitalización son sin fondo. Sin embargo, este también se refuta con nuestro argumento de competencias digitales, explicando con la evidencia de la Universidad de Maryland que al aprender a usar las herramientas digitales podemos encontrar el fondo y podemos saber las fuentes. Finalmente, nos presentan un tercer argumento de sustitución digital, en el que defienden que las pantallas sustituyen a los profesores. Sin embargo, esto no es cierto. Llevamos a lo largo de todo el debate explicando desde nuestro equipo cómo planteamos un apoyo digital a la educación de los profesores. Ahora sí me gustaría recordarles nuestra propia línea argumental, basada en nuestros tres argumentos y nuestra tesis, la digitalización, nuestro telescopio del conocimiento. El primero de ellos es el de democratización, en el que explicamos cómo la digitalización permite que aquellos con peor acceso a la educación puedan aprender más y mejor, es decir, aprendemos todos más y mejor. Este argumento lo intentaron atacar con una brecha digital que mostramos desde nuestro equipo que no existe con la evidencia del Ministerio. En segundo lugar, presentamos un argumento de eficiencia en el que mostramos cómo la digitalización hace que las horas lectivas sean mucho más eficientes, como el nombre implica. Y a diferencia de lo que nos comentó el equipo contrario, sí explicamos cómo se da esta personalización. Y en tercer lugar, presentamos un argumento de competencias digitales. Aprender a usar las herramientas digitales nos abre muchísimas puertas, evidenciado con evidencias como la de la Universidad de Maryland, que explica justamente esto. Por tanto, tras escuchar nuestros argumentos, concordarán con nosotros que desde el equipo contrario le tienen miedo a una herramienta que nos puede abrir un abanico infinito de posibilidades. En definitiva, nos puede acercar a las estrellas. O en algunos casos, a las aves. Muchísimas gracias. Moitas grazas a ti, José, por rematar así o debate. Noraboa aos dous equipos. Ahora pasamos a deliberar... non te preocupes. Ahora pasamos a deliberar e despois nos damos un feedback ali no corredor principal.
you in the summer.
fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is a moment, tonight is the night. We fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us. Hold us, hold us, hold us, hold us. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us. Bueno, benvidas e benvidas a esta categoría de universidades e formación básica de Parlamento Xove, un programa, sabedes, da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Neste debate temos a miña esquerda o equipo Santiago 2 e a miña dereita o equipo Coruña, equipo 1. Os encargados de impartir xustiza neste debate seremos Tamara Simón, Amelia Signorini e quen lles fala, Pablo Casas. Recordo o tema do debate antes de facer o sorteo e chamo o estrado a un membro de cada equipo. Se a digitalización mellora realmente a calidade da aprendizaxe. Santiago 2, a favor. E Coruña 1 en contra. Damos as gracias a todo o público que nos está vendo e tamén aos técnicos desta sala. Moita sorte aos dous equipos, empezamos ca postura a favor. Perdón, creo que chegamos un pouco tarde á sala e que nos negamos a vir en autobús.
porque preferimos vir andando para exercitarnos, era totalmente innecesario. Bos días, son Andrés Collantes e xunto cos meus compañeiros Mateo Cao e Marcos Fernández representaremos ao campus de Compostela 2 neste debate e ante a pregunta formulada a digitalización mellora realmente a calidade da aprendizaxe, posicionámonos totalmente a favor. Coa nosa tese, complementa, apoia, mellora. Apoiarémonos en tres argumentos, un de innovación, un de adaptación competencial e un de accesibilidade. O noso primeiro argumento é o de innovación. A digitalización non pretende sustituir o papel docente, senón complementar e optimizar os procesos da aprendizaxe. A digitalización non só introduce novas ferramentas, senón tamén un cambio metodolóxico que mellora a calidade da aprendizaxe. A revisión sistemática a innovación e digitalización na educación da Universidade de Lima mostra que a integración de tecnoloxías digitais está asociada a metodoloxías máis activas, colaborativas e centradas no estudante, como pode ser a aprendizaxe baseada en proxectos, a aula invertida ou a aprendizaxe colaborativa. Segundo esta revisión, a digitalización favorece a innovación educativa ao permitir novas formas de interacción, evaluación e a construción do propio coñecemento. Isto implica que a tecnoloxía non actúa nunca dun xeito illado, senón que transforma a práctica docente, potenciando estrategias que xa demostraron ser máis eficaces que a ensinanza tradicional que se basea tan só nesta transmisión unidireccional. Temos, ademais, miles de exemplos, como o estudo do Quebec Artificial Intelligence Institute de Canadá e a Universidade de Bath do Reino Unido, que comparou unha plataforma personalizada con IA e un grupo control e atopou ganancias de 2 a 2,5 veces máis usando esta con inteligencia artificial. O noso segundo argumento é o de adaptación competencial. Negar que o futuro é digital é escondernos de realidade e perecer en métodos desfasados negándonos a descubrir estas novas oportunidades. Certas competencias non poden desenvolverse se non é cunha integración sistemática da tecnoloxía neste proceso da aprendizaxe. A digitalización, por tanto, non só mellora a mera adquisición de contidos, senón que prepara os estudantes para desenvolverse nun entorno laboral e social que vai a estar digitalizado. O programa do Ministerio de Educación España 2000 Digital de 2026 destaca que a digitalización educativa ten como obxectivo garantir que todo o alumnado adquira as competencias digitais necesarias para a súa plena integración social e desenvolvemento futuro. Estos son habilidades como, por exemplo, a búsqueda crítica de información, a comunicación digital, a resolución de problemas mediante plantexamento tecnolóxico ou o pensamento computacional. O noso terceiro argumento é o de accesibilidade. A tecnoloxía permite adaptar o ensino ás necesidades individuais de cada estudante, rompendo barreiras xeográficas, físicas, económicas, por exemplo, no caso das discapacidades. Estudantes con discapacidades, por exemplo, visuais, cognitivas ou auditivas, poden beneficiarse destas ferramentas personalizadas que lles permiten aprender ao seu ritmo e, sobre todo, segundo as súas capacidades. Segundo un estudo do Center for Applied Special Technology, o uso de ferramentas tecnolóxicas diminúe a necesidade de adaptación individual nun 60%, xa que estas se adaptan instantaneamente, o que require moitísimo menos esforzo. Segundo este artigo, publicado recentemente no Premier Journal of Computer Science, unha das revistas máis relevantes neste ámbito, di que estas plataformas permiten aforros de custo por estudante entre o 25 e o 30%, grazas á súa capacidade de escalabilidade e a reducción de gastos operativos, como pode ser a infraestructura física, os materiais, o que permite redireccionar estes fondos ou estes aforros a outro tipo de, por exemplo, aumentar a ratio entre profesor e estudante. Queda, polo tanto, máis que claro que a digitalización é un gran apoio que personaliza, motiva, apoia e complementa os procesos da operación da educación e, polo tanto, mellora a aprendizaxe. Complementa, apoia e mellora. Moitas grazas. Caso abierto. Miembros del tribunal, distinguidos representantes de la defensa, hoy no venimos a hablar de tecnología como mera herramienta, venimos a sentarla en el banquillo. En esta sala, esa tableta sobre la mesa no es un mero adorno, es
el acusado en este juicio. Yo, Estela, desde el Ministerio Fiscal, me encargaré junto a mis compañeros fiscales de demostrar que la digitalización causa un daño real y mensurable a la calidad del aprendizaje. Señorías, todo buen jurista sabe que ningún alegato se improvisa, sino que se construye sobre una tesis. La digitalización sustituye al aprendizaje tradicional, secuestrando su calidad. Desde la postura en contra partimos, por lo tanto, de una idea clave. La digitalización consiste ni más ni menos en la sustitución de formas de aprendizaje analógicas por otras digitales, como así se extrae del diccionario Cambridge, que empeora, sin lugar a dudas, la calidad del aprendizaje. Para estructurar claramente esta acusación, formularemos 3 argumentos, cada uno de ellos ligado a una dimensión esencial del aprendizaje que pone en riesgo la digitalización. Estas son la memorización funcional, el pensamiento crítico y la motivación intrínseca. Empecemos, pues, por el primer argumento relativo a la memorización funcional. El aprendizaje se memoriza, se consolida en contextos sociales con interacción inmediata, donde gestos, miradas y estímulos emocionales guían la atención. La digitalización elimina estas señales, provocando un aprendizaje más superficial, menos recordado y menos aplicable. La investigación de Patricia Kuhl, analista del NFC Funded Life, mostró que un grupo de bebés solo aprendían sonidos del mandarín mediante interacción en vivo con hablantes nativos y no por audio o por vídeo, evidenciando que la sustitución digital debilita efectivamente la calidad del aprendizaje. Nuestro segundo argumento alude al pensamiento crítico. El pensamiento crítico necesita atención sostenida, análisis profundo y buena metacognición. La digitalización, por su parte, sin embargo, reduce la concentración y fomenta un procesamiento superficial, debilitando la calidad del aprendizaje. El metaanálisis Don't Throw Away Your Printed Books de un grupo de profesores de la Universidad de Valencia muestra que la lectura en papel supera a la digital en comprensión, sobre todo en textos informativos y tareas cronometradas, evidenciando que la digitalización perjudica el pensamiento crítico y, por lo tanto, también la calidad del aprendizaje. Y, en último lugar, en nuestro tercer argumento, hacemos referencia a la motivación intrínseca. La motivación intrínseca requiere atención focalizada, conexión emocional con lo aprendido y sentido de significado y autonomía en la actividad. La digitalización, por su parte, fragmenta la concentración y empobrece las relaciones educativas, debilitando el impulso natural por aprender, que, por supuesto, es tan importante para una buena calidad del aprendizaje. El metaanálisis de Conrad O'Brien y Singh del SAGE muestra que en cohortes recientes disminuyen las condiciones relacionales que alimentan el interés auténtico por aprender, como la empatía, evidenciando de nuevo que la sustitución digital debilita la motivación y, en consecuencia, la calidad del aprendizaje psicoemocional. Recapitulando, desde la postura en contra, presentamos 3 argumentos consistentes y fuertes: memorización funcional, pensamiento crítico y motivación intrínseca, las 3 dimensiones fundamentales del aprendizaje que pone en peligro la digitalización. Dejamos ahora constancia de nuestros cargos. Señoría, declaro abierta la fase probatoria y cedo con respeto la palabra a la defensa letrada, el equipo contrario. Muchas gracias. Perdón, ¿alguien sabe de qué va la pregunta del debate? Es que no la preparamos porque lo consideramos innecesario. Consideramos más oportuno venir aquí sin nada para así poder ejercitar nuestra mente. Así que no he buscado nada. Si me pudiera aclarar, la verdad, se lo agradecería bastante. Buenos días, soy Mateo Cao. Junto con mis compañeros Andrés Collantes y Marcos Fernández, representamos el equipo de la USC 2 en este debate y nos posicionamos totalmente a favor de la pregunta formulada. La digitalización mejora la calidad del aprendizaje. Para ello nos basamos en 3 argumentos que ya presentó antes mi compañero Andrés y que, antes de comenzar a refutar los suyos, extenderé un poco más. Bien, en primer lugar presentamos un argumento de innovación. La gente se sentirá más atraída por una herramienta novedosa que pueda generar una captación de atención mayor. Y en esa línea va este informe que tengo aquí de la OECD, que cito textualmente.
Las herramientas digitales pueden mejorar la participación y personalizar el aprendizaje. La revisión analiza numerosos estudios sobre el impacto de la tecnología en el aprendizaje y concluye que estas herramientas pueden mejorar la motivación, al contrario de lo que ustedes decían, el compromiso del alumnado y la personalización del aprendizaje. También deben conocer un informe experimental de la Universidad de Maryland que comparó dos grupos que aprendían matemáticas con herramientas digitales y otros con métodos tradicionales. Los del grupo con tecnología mejoraron un 24,2%, el grupo tradicional tan solo un 8,3%. Bien, por otra parte, les presentamos un argumento de adaptación competencial. Si el futuro va a ser digital, lo lógico será que nos eduquemos en esa digitalización. Así que, sí, dale, pregunta. Si el futuro es digital, ¿no cree usted que puede aprender las herramientas digitales en una clase como TICS? ¿Por qué por ello voy a tener que tener una clase online? Que yo sepa, tenemos una asignatura de inglés a día de hoy y no por ello toda la educación está en inglés. Es muy importante y no por ello tenemos toda la educación en inglés. Con la tecnología pues podemos aplicar lo mismo. Sí, dale. ¿Puede usted definir digitalización? Gracias, porque precisamente tengo una definición de la Comisión Europea que choca frontalmente precisamente con lo que dijeron ustedes en su institución. La Comisión Europea define la educación digital como el uso de herramientas tecnológicas y contenidos digitales para apoyar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Y es precisamente lo único que ustedes han interpretado aquí que estamos defendiendo en la institución, y ni muchísimo menos. Y ahí precisamente también se tumba vuestra tesis. La digitalización sustituye, dicen. No, no sustituye, es un gran complemento. Pero bueno, antes de pasar a eso, me gustaría terminar presentándoles el argumento de accesibilidad, ¿no? Que una educación digital será capaz de adaptarse de una mejor manera a las necesidades especiales de algunos alumnos. Hasta ahora, por ejemplo, un grupo de alumnos con necesidades especiales sería un docente para 30 alumnos. De esta forma tendríamos ese docente y además un dispositivo que se adaptaría a cada uno. Es un complemento, es un apoyo, no una sustitución. Así que bueno, así ya me han ahorrado introducir esta definición que pues ya tenía aquí anotada para comentarles, ¿no? Bien, así que bueno, ya comenzaré a refutar sus argumentos o en relación a su exordio, más bien a cerrar el caso. Bien, nos presentaron un argumento de memorización funcional, que nos decían que era más efectivo el aprendizaje en papel, tal. Bueno, la verdad no sé cómo pueden explicar entonces el estudio que les presenté antes de la Universidad de Maryland, sobre que los alumnos que aprendían matemáticas con unas herramientas digitales obtenían mejores resultados. Y además nos presentaban un punto muy importante, que era sobre estímulos emocionales y demás. Bien, insistimos, complementa. Hay cosas que puede hacer mejor un docente que una tecnología. Evidentemente, pues la tecnología es un complemento, y precisamente al existir ese complemento, el docente puede mejorar sus habilidades gracias a la tecnología, de que la digitalización no solamente por un dispositivo a unos alumnos, también es darle la opción a los profesores de que creen contenidos digitales en su casa, de que mejoren sus habilidades con cursos online, etcétera, etcétera. O sea que sí, esa parte, que es irremediablemente del docente, se podría ver mejorada gracias a la educación digital. Bien, también presentamos un argumento de pensamiento crítico, que viene, la verdad, muy al caso. El hecho de que podamos tener acceso a internet en las aulas y demás, y no solamente en las aulas, es acceso a una biblioteca enorme. Si tenemos más conocimientos, tendremos más capacidad, más posibilidades de presentar el pensamiento crítico, ¿no? Evidentemente en internet hay muchísimos bulos, noticias que no sean verdaderas, pero eso se ha de combatir. Y precisamente en las aulas se han de utilizar esas herramientas que la tecnología nos aporta para fomentar el pensamiento crítico. Tenemos una biblioteca enorme a nuestro alcance. ¿Por qué la vamos a desprestigiar? A rechazarla. ¿Por qué? Hay que usar esa biblioteca y fomentar el pensamiento crítico a raíz de ella. Precisamente la digitalización es una oportunidad buenísima para fomentar el pensamiento crítico. Y también presentamos un argumento de motivación, que choca frontalmente con nuestro argumento de innovación. Evidentemente los alumnos se van a sentir más motivados con contenidos interactivos y actividades rápidas y demás, que bueno, pueden fomentar el aprendizaje de una manera muchísimo más eficiente. Ya se lo hemos dicho. Y también choca con nuestro argumento de accesibilidad. No se ven más motivados, por ejemplo, nuestros alumnos que según el informe del National Center of Education, del Departamento de Educación de Estados Unidos, que nos subrayan que precisamente los alumnos sin apoyo de tecnología asistiva, el 24,6% no lograron pasar un segundo curso de estudios universitarios. Me parece que choca brutalmente con este argumento que están defendiendo ustedes. Los resultados, ya decimos, son mejores con digitalización. Así que me gustaría finalizar con una frase de Daphne Keller. La educación en línea permite que las personas aprendan sin fronteras, sin límites y sin excusas. Muchas gracias. Yo soy Pedro, y esta es mi pequeña niña. Yo escuché a los pedagogos que me decían, es que cuando es pequeña hay que enseñarle idiomas. ¿En qué enseñarle idiomas? Porque claro, es cuando aprende. Yo fui y le puse, bueno, un curso de estos digitales, la pantallita,
de continuar con esta argumentación, me gustaría hablar un poco sobre lo que ha expuesto el equipo contrario. Bien, han hablado de un primer argumento de complementación, de complementar el sistema tradicional y digital. Y nosotros les hemos recibido. ¿Saben ustedes los términos de la pregunta de este debate? Hemos definido, por el diccionario de Cambridge, es el proceso de cambiar algo como un documento a una forma digital. Si pueden ir a la RAE también aparece como el cambio de datos de una forma analógica a una forma digital. No estamos hablando de un modelo de complementar, yo cojo lo que me gusta del modelo digital y dejo lo que no me gusta. No. Estamos hablando de cambiar las formas analógicas por un modelo digital, en su totalidad, no en gran parte. El equipo contrario nos ha hablado de, bueno, es que la Comisión Europea dice, bueno, ustedes hablan de la noción de la Comisión Europea sobre algo que además a ellos les interesa. Que yo sepa, la Comisión Europea tiene muchas labores, ninguna de ellas es ser un diccionario. Y si estamos hablando sobre el término del debate, tenemos que saber cuál es la definición terminológica de cada una de las palabras. Bien, en su segundo argumento han hablado de adaptación competencial, hablando de que el futuro es digital. Estamos de acuerdo en que en el futuro hay muchas habilidades digitales que serán necesarias, pero lo que no nos han evidenciado el equipo contrario es por qué, por el hecho de haber habilidades digitales en el futuro que sean necesarias, tenemos que cambiar nuestro modelo de educación a uno digital. Siempre ha habido a lo largo de la historia muchas innovaciones, no por ello dejamos de enseñar de la manera tradicional y existen clases como por ejemplo TICS que nos enseña a utilizar las tecnologías de la comunicación, etcétera, etcétera, para poder aplicarlas luego en nuestro trabajo. Que yo el día de mañana tenga que utilizar ciertas herramientas digitales no quiere decir que mis clases tengan que pasar a ser online. Puedo enseñar tradicionalmente y tener una clase sobre esas habilidades futuras que tendré y necesitaré. Bien, sí, su pregunta. Sí, no creo que precisamente sin llegar al punto de tener clases online, ¿no creen que el uso de tecnologías en las aulas puede mejorar simultáneamente la capacidad del docente con respecto a sus habilidades humanas? Esto, para empezar, no es lo que yo crea o lo que deje de creer, es el término de este debate. Estamos hablando sobre si hay que digitalizar, no sobre si ciertas habilidades digitales o herramientas digitales son positivas o negativas. Creo que nadie en este torneo va a decir que ciertas herramientas digitales no son positivas. Sería absurdo decir eso. Lo que estamos debatiendo es, ¿hay que digitalizar el modelo de educación o no? Y claramente estamos en contra de ello, por todo lo que exponemos en nuestra línea argumental. Bien, y luego su argumento de accesibilidad. Hablaban de adaptar a las necesidades individuales, pero en ningún momento nos han evidenciado explícitamente la mejora en sus resultados. Nos mostraron alguna evidencia suelta, pero nosotros les podemos mostrar, por ejemplo, y que trae a colación de nuestro segundo argumento de pensamiento crítico, que voy a desarrollar más tarde, por ejemplo, un estudio del MIT, en el cual se establecían una serie de personas con una serie de herramientas digitales para el aprendizaje y otras que no, en las cuales los datos son, en reflexión crítica, el modelo tradicional un 8,2 sobre 10, el modelo digital 6,1, tasa de detección de mentiras 7,8, 4,2, perspectivas divergentes 5,4, 2,1, y en la única en la que ganan las competencias digitales son el tiempo de verificación de fuentes, poniendo las comillas de asumiendo de que son fuentes verídicas. ¿Sí? ¿No sería lógico, por ejemplo, una clase en la que hay alumnos con necesidades especiales, aparte de contar con un docente, contasen de forma complementaria con un dispositivo que se adaptase a ellos? Volvemos a lo mismo. Yo estoy de acuerdo que hay ciertas herramientas digitales que son válidas, y es que es sobre lo que ustedes basan toda su argumentación. Pero ¿aquí hemos venido a debatir? ¿Es un modelo digital o un modelo tradicional? No es, cojo ciertas habilidades digitales. Claro, entonces no hay absolutamente ninguna postura. Que hay ciertas cosas digitales que son beneficiosas, eso está claro. Si ustedes lo van a definir así, no hay debate alguno. La pregunta es, ¿hay que digitalizar entendiéndolo bajo los términos de diccionarios? No. Otra cosa es que ciertas competencias digitales se pueden aplicar muy bien, sí o no, no es el término del debate. Bien, me gustaría continuar con nuestro argumento de pensamiento crítico en el que hablamos primero de la atención. Y es que tenemos un estudio, por ejemplo, de la Universidad de Texas, en los que se ponían a dos grupos de personas a hacer una tarea individual. A unos se les daba el material, pero nada digital, y a otros se les permitía tener móviles, ordenadores. Claramente, el primer grupo tenía mucha más eficiencia ya en el trabajo y los otros se distraían mucho más. Y en la comprensión, que es algo fundamental, y lo evidenciaba con la evidencia que ya saqué antes. Y es que nosotros en nuestro modelo tradicional teníamos un ejercicio de matemáticas y podíamos ver de los libros el conocimiento, pero teníamos que entenderlo para luego aplicarlo al problema concreto. No nos daba una solución. Hoy en día, le haces una foto a una inteligencia artificial, te da la solución completa. ¿Has entendido algo? No. Y aunque el alumno quisiera buscar y entender lo que le está diciendo la inteligencia artificial, no por ello ha hecho un proceso de prueba y error que le permite observar todas las esquinas que tiene el problema. Muchas gracias.
Perdón, podría repetirme todo o que dixo? Porque iba a tomar notas, pero vino totalmente innecesario. É mellor non facer uso dos bolígrafos, que así exercitarlo na mente. Boas, son Andrés Collantes e serei o encargado desta segunda quenda da refutación. E o primeiro que quero facer é lembrarlle a nosa tese. Complementa, apoia, mellora. Por qué? Porque isto sí está en sintonía coa pregunta do debate, que decía aquelo de a digitalización mellora realmente a calidade da aprendizaxe? E é que o di en presente. E vostedes empeñáronse en facer unhas elucubracións, non? E ir a unhas definicións que, por certo, están algo desfasadas, porque cando comeza a existencia da intelixencia artificial temos que empezar a diferenciar entre digitatización e digitalización, como nos di o dicionario de Oxford. E é que a digitalización non é xa só a conversión do analóxico ao digital, senón que agora, con esta remodelación completa desta tecnoloxía, é a transformación digital dos procesos metodolóxicos. Ben, sigue adiante que a pregunta. Sí, teóricamente la definición de Cambridge está desfasada, ¿por qué los estudios más recientes, por ejemplo este, dice que la digitalización es literalmente, como dice la definición de Cambridge y la RAE? Moi ben, pero temos que diferenciar a veces os contextos, porque as definicións moitas veces son moi cerradas. Os dicionarios non son estudos. Os dicionarios recollen cousas que dei a xente, pero hai que centrarse nos contextos. E aquí, se viñéramos a debatir sobre digital sí, digital non, sería outro tipo de debate, pero ese non é o debate. Ademais, di realmente e fálanos en presente. Ben, xa pasando deste tema, porque eu penso que xa quedou bastante pechado, vamos a facer primeiro, por exemplo, do seu argumento de memorización funcional. E é que nós non negamos, por exemplo, que sí que se necesite exercitar o pensamento crítico, que era o segundo argumento, ou potenciar a memorización. Pero é que isto é o que pode facer precisamente a digitalización, axudar. E que a digitalización conseguimos moitos máis retos. Mire, eu, por exemplo, poñolle que nós non defendemos en ningún momento o rol do profesorado. No momento que nos digamos eso, terán o debate gañado. Pero é que non o dixemos ni no pensamos dicir, porque queremos apoialo para facelo máis efectivo e centrado na verdadeira ensinanza. Se a pregunta nos decía, a digitalización mellora realmente a calidade da aprendizaxe, nos decimos que a digitalización real mellora a calidade do aprendizaxe. E miren, un estudo formando o futuro da aprendizaxe do World Economic Forum analizou o tempo real que os profesores de ensino medio nos países da OCDE empregaban en dar clase. Canto tempo era? Menos da metade, un 46%. Este informe evidencia que coa digitalización, en especial coa IA, pódense automatizar tarefas como a busca de preparación de material didáctico, a avaliación e a corrección rutinaria, o que permitiría centrar a este profesor en titorizar aos estudantes e en ganar, pois, por exemplo, esas habilidades de pensamento crítico, de acompañar o estudantado. Adiante. Si tanto hablan de la aplicación de la digitalización, ¿qué opinan del informe PISA que, por ejemplo, evidencia que las comunidades autónomas con más digitalización son las que peores resultados tienen en matemáticas, lenguas o ciencia, que por ello quieren reducirla? Bueno, de feito, nos dimos ya datos contrarios. Todo hai que ver os casos, pero son casos moi pequenos e moi pouco centrados. O sea, me refiro, son mostras pequenas. Nos, por exemplo, o meu compañeiro Mateo tamén lle dou datos. Evidentemente, se facemos unha lupa máis pequena, pois sempre hai diferencias, pero nos viñamos a falar realmente, é dicir, en xeral. E eu, por exemplo, doulle un dato contrario. Mire, no noso argumento de adaptación competencial, un estudo de 2024 de Harvard, o uso de titores de IA personalizados en Harvard mostrou que os estudantes lograron ganancias de aprendizaxe máis do doble en a comparación con aqueles de aulas en aprendizaxe activo convencional. E os participantes dos programas estos de Harvard Business School decían que reportaban mellores resultados para o futuro laboral, que é o que ven sendo o noso argumento de adaptación competencial. Necesitamos adaptarnos para chegar a estas competencias tan necesarias para o futuro. E o 91% afirmaba que o programa mellorou o seu desempeño laboral e o 42% recibiu un aumento salarial tras a formación digital. En presente, mellora. Pasando xa ao seu argumento de motivación intrínseca. A min aquí o que se me ocorre é mencionarlles unha das maiores teorías que temos na psicología para o establecemento de metas, para a motivación, que é a teoría do establecemento de obxectivos de Locke, que nos di que un dos obxectivos claves, ou unha das cousas claves para este obxectivo e para a motivación, é a complexidade da tarefa e o feedback. O que nos fai a digitalización é darnos un feedback inmediato, corrixirnos, apoiarnos, non en ningún caso sustituir ou mesmo o que decían vostedes, senón que é un apoio máis e, ademais, nos axuda a ter unha maior motivación.
Nós non negamos que a tecnoloxía poida ter algúns efectos nocivos, por exemplo, cando me falaban dos nenos e das pantallas, pero é que é como a todo. A diferencia entre a cura e o veleno está na dose. Xa o saben, complementa, apoia, mellora. Moitas grazas. Y vengo aquí a declarar contra la digitalización. Pero a mi nieto se metió en uno de estos colegios modernos con clases online, con estrellitas para buscar recompensas en tests, y al final no quiere aprender nada por sí mismo, no está motivado para conocer nada, simplemente quiere tener unos puntos de sus compañeros. Buenos días a todos, mi nombre es Dante Fernández y me presento aquí en calidad de segundo refutador en la postura en contra de si la digitalización mejora el aprendizaje. Y quería empezar esta exposición haciendo referencia a uno de los últimos puntos que trató el bando contrario, sobre nuestro informe PISA, donde nosotros exponemos claramente que las comunidades autónomas de España, aparte muy importantes como puede ser Cataluña y País Vasco, tienen problemas en matemáticas, lectura y ciencias por la utilización de las pantallas, porque son los que más usan y los que más problemas tienen. Han dicho que es un informe pequeño, que son casos aislados. Esto es un informe PISA. Es un informe ampliamente reconocido y utilizado en el ámbito nacional. Quería dejar eso claro. Y luego, en segundo lugar, otra vez volvemos al marco del debate, volvemos al concepto. Una vez más, nadie ha negado que introducir ciertos elementos tecnológicos sea positivo. Ustedes hablan de nuestra definición, que no es correcta. Aquí sacamos una vez más el estudio que mi compañero presentó hace nada, del 2024, que nos han dicho que nuestra información está desfasada directamente, el 2024, hace un año y medio, donde una vez más se define, aparte también, la diferencia entre digitación y digitalización, que ustedes usan a su favor. Pues yo les explico, la digitación tiende a la transformación, la digitalización tiende a la sustitución, que sí, que se introducirán elementos tecnológicos, pero la tendencia oficial, según la definición de Cambridge, como os he mencionado, tiende a la sustitución, por lo cual el marco del debate que ustedes están siguiendo es completamente erróneo. Ahora pasaré a desarrollar nuestros dos últimos argumentos, comenzando por una perspectiva cognitiva del debate, donde hablaremos de la memorización funcional. Nosotros estamos comentando sobre el aprendizaje. Uno de los puntos básicos del aprendizaje es la memorización. Pero memorizar no es simplemente guardar hojas en una carpeta, que sería nuestra mente, y almacenar información. No, para memorizar hay que entender, hay que tener una motivación. Solo mediante ciertas relaciones, cierto entendimiento, se puede llegar a una memorización efectiva. Es decir, si a mí el profesor me induce los conocimientos, me entiende, yo voy a sentir que estoy aprendiendo, que estoy memorizando para algo, me voy a acordar de esos términos. No voy a simplemente llegar aquí, escupirlo y olvidarme de ellos. ¿Su pregunta? ¿No es el acceso a muchísima información acompañado del rol de un docente que nosotros en ningún momento negamos puede precisamente facilitar el pensamiento crítico? Una vez más, otra vez el fallo del debate. Hemos dicho que, según la definición de Cambridge, la digitalización tiende a la sustitución. ¿Qué docente va a haber en ese caso? Ningún docente. Contestaré su pregunta dentro de un tiempo, no se preocupe. Y ahora, continuamos con este argumento antes de contestar la pregunta del compañero, y es que a dónde llegamos es que con una pantalla, con un vídeo, con una IA, el alumno no tiene una verdadera motivación para memorizar. O sea, siente que lo que está haciendo es simplemente meter hojas en la carpeta, como he dicho anteriormente. Necesita esa tiza que guíe la mirada, que se pare cuando nota confusión en los ojos. Eso es lo que aporta el mecanismo tradicional, no la inteligencia artificial a lo que le preguntas y te responde en el propio momento. Y esto está fuertemente evidenciado con el estudio mencionado ya por mi compañera de introducción, de Patricia Kuhl, en el que se establecen dos muestras de bebés de 9 a 12 meses. Unos se les pone ante personas hablando en chino, mandarín, y otras ante un vídeo de personas hablando en chino, lo mismo. Pues resulta que aquellos que se exponen a personas reales tienen una respuesta de estímulo al mandarín muchísimo más elevada. Su pregunta ahora. Sí, mira, vostede insiste unha vez máis na sustitución, pero dan nos datos sobre os defectos da digitalización. Esos datos que nos dá son de sustitucións totais? Mira, estos datos directamente
son de... sí que son de sustituciones, porque al final tú introduciendo pantallas, introduciendo pantallas, introduciendo otro tipo de elementos de inteligencia artificial, los estás sustituyendo por otros tradicionales. Al final consiste en una sustitución progresiva, método protegido, en el que terminamos en aquello que defendemos en el marco. Pero igualmente no tiene sentido adentrarse en esto porque ustedes ya están confundiendo el marco desde el primer momento y no entraría a lo que estamos defendiendo. Y finalmente, el último argumento, el argumento de motivación intrínseca. Aquí explicamos que la motivación intrínseca es básicamente ese deseo por aprender, esa curiosidad que sale del propio ser humano por sí sola. Para que eso sea posible, que haya motivación a aprender, debe haber una atención prolongada, debe haber un establecimiento de emociones y relaciones y debe haber un sentido de significado de lo que estamos haciendo. Con la digitalización, los medios digitales no nos aportan una relación y una conexión emocional, evidentemente, ya que son máquinas. El sentido que estamos buscando es de obtener puntos, obtener calificaciones y no de alguien que nos llame a nuestra curiosidad. Y en el primer punto, la atención se ve completamente coartada por lo que ya ha comentado previamente mi compañero en aquel estudio de los teléfonos móviles, los dispositivos. Está plenamente evidenciado por este estudio que nos habla de que, este estudio de la Universidad de Texas, que nos habla de que las capacidades empáticas a lo largo de los años, sobre todo desde la introducción del ejercicio, ha disminuido. Muchas gracias. Señorías, hoy desde el Ministerio Fiscal hemos contemplado este juicio en todo su esplendor y tras haber escuchado y oído todo, hemos decidido mantener nuestra carga de prueba como definitiva. Permítame que me presente. Mi nombre es Manuel Tostado San José y yo me vengo a presentar como conclusor del equipo en contra de que la digitalización mejora realmente el aprendizaje, la calidad del aprendizaje. Bajo nuestra tesis, la digitalización sustituye al aprendizaje, secuestrando su calidad. Para ello, si me permite, realizaré primeramente una meiosis donde analizaremos la línea contraria del equipo a favor y sus defectos, y tras una auxesis donde veremos las fortalezas de nuestra línea argumental en este debate. Pero antes de ello, querría aclarar que hemos dejado claro con una definición de Cambridge y Larraín que esto, digitalizar, es sustituir. Eso rompe con su tesis y aplicando la doctrina del levantamiento del velo, lo que podemos decir es que su tesis se lee como sustituye, entorpece, empeora. ¿Y cómo justificamos nosotros esta sustitución? Pues precisamente porque se aplican en estudios reales, como hemos hablado antes del año 2024, esos términos de digitalización versus digitación, y como la digitalización es sustituir, así que se rompe todo su marco y toda su tesis. Ahora sí vamos a analizar su línea argumental. Hablan de un argumento de innovación. Dicen que se introducen innovaciones en el aula que eso mejora el aprendizaje. Nosotros les decimos con nuestro argumento de motivación intrínseca. Pero ¿qué innovación va a haber si se está frenando directamente la capacidad de la gente de querer aprender por sí misma? Si eso frena la innovación claramente y además lo hemos dejado evidenciado. Tras ello, tiene un argumento de adaptación competencial, que es que el futuro es digital y entonces aplican las herramientas. Eso es que choca con todo. Primeramente, ¿de qué sirve aprender digitalización o herramientas digitales en la educación si después no eres capaz de memorizarlo, como nuestro documento de memorización funcional y aplicarlo? Si no eres capaz de leerlo críticamente, ¿cómo vas a leer los datos de un Excel y no sabes interpretarlos? ¿Y cómo vamos ni siquiera a mejorar? A lo mejor hay herramientas mejores que el Excel y tú no eres capaz porque te has emperrado en el Excel y no eres capaz de ir más allá. Argumento de motivación intrínseca. Y por último presentan un argumento de accesibilidad. Dicen que, por ejemplo, que se va a hacer herramientas personalizadas y que personas con discapacidad lo lograrán, ¿vale? ¿De qué sirve que lo logren si después precisamente no consiguen aplicar lo aprendido? Otra vez el argumento de memorización funcional. Y ahora vamos a nuestros argumentos. Hemos hecho un argumento de memorización funcional donde decimos que los conceptos útiles y prácticos son necesarios para recordar y para el aprendizaje, para su calidad. Ellos dicen, pues hablan un poco de innovación, etcétera, etcétera, pero no sirve de nada innovar si precisamente no es capaz de aplicar lo que aprendes. Nosotros hemos hablado de pensamiento crítico, que precisamente las herramientas digitalizadas no dan un pensamiento crítico porque dan lecturas superficiales frente a las herramientas físicas. Ellos hablan, no tienen realmente evidencias ni choques contra esto. Y una de motivación intrínseca donde precisamente decimos cómo va a haber innovación, como dicen ellos, si realmente la capacidad de querer aprender se ve coartada, y que lo evidenciamos precisamente en un estudio de Coran O'Brien Fácil sobre caídas y medidas socioemocionales. Por eso, señorías, culpable por quebrar la dimensión cognitiva del aprendizaje, por quebrar la dimensión humana del aprendizaje precisamente, la memorización, la motivación intrínseca y el pensamiento crítico. Hemos leído todo. La digitalización empeora la calidad del aprendizaje. Concluimos este juicio y pedimos por favor que se declare culpable. Decimos caso cerrado.
Son ayudas. No debemos ser negacionistas de las tecnologías y progresos que nos ayudan. Complementa, apoya, mejora. Buenas tardes, soy Marcos Fernández y antes de nada, gracias a todos por estar aquí y por darnos a mi equipo y a mí esta oportunidad. Para encabezar esta conclusión, quiero reafirmar nuestra postura totalmente a favor respecto a la pregunta formulada y por lo tanto decir que la digitalización sí mejora la calidad del aprendizaje, basándonos tanto en los 3 argumentos explicados por mi compañero Andrés al comienzo de este debate como en las concluyentes refutaciones que tuvieron lugar hace unos momentos. Comenzaré por sintetizar brevemente el transcurso de este debate. El equipo contrario presentó su tesis. La digitalización es una sustitución del verdadero aprendizaje, lo cual fue refutado por mi compañero Mateo al mostrar la propia definición de digitalización aportada por la Comisión Europea, la cual la considera un apoyo, un complemento, no una sustitución del docente o las capacidades humanas. Presentaron un argumento de memorización funcional, el cual fue rebatido por nuestro argumento de innovación, al presentar mi compañero Andrés un estudio del World Economic Forum que evidencia que el uso de herramientas digitales y de inteligencia artificial permiten automatizar algunas tareas adicionales a la educación, dejando así mayor tiempo al profesorado para centrarse en tutorizar a los estudiantes. Y es que nosotros no negamos la necesidad de potenciar la memorización, el pensamiento crítico, la motivación, sino que esto mismo se mejora gracias a la complementación de la digitalización. Presentaron además un argumento de pensamiento crítico, el cual fue refutado por mi compañero Andrés al presentaros la teoría del establecimiento de Locke, la cual habla de la importancia de la complejidad de la tarea y el feedback, el cual nos ofrece la propia digitalización. Presentaron además un argumento de motivación intrínseca, el cual fue refutado por nuestro argumento de accesibilidad al mostrar mi compañero Mateo un informe del National Center on Education Outcomes del Departamento de Educación de Estados Unidos, que demostró cómo el apoyo tecnológico logra una reducción en las tasas de abandono universitario entre estudiantes con discapacidad en este caso. Tras este resumen, recordemos brevemente los 3 argumentos expuestos por nuestro equipo al comienzo de este debate. En primer lugar, el argumento de innovación, que nos recuerda las nuevas oportunidades, herramientas y cambios metodológicos que pueden complementar y mejorar la calidad del aprendizaje. En segundo lugar, el argumento de adaptación competencial. Para adquirir las competencias necesarias para los retos del siglo XXI es fundamental introducirlas desde el primer momento del aprendizaje. Finalmente, el argumento de accesibilidad, que subraya el papel integrador de la digitalización que puede llevar a cabo para personalizar el aprendizaje y garantizar una educación plural y diversa, rompiendo todo tipo de barreras y limitaciones. Jurado, compañeros, la digitalización es una poderosa herramienta a nuestro alcance para complementar y mejorar los procesos de aprendizaje. Bien lo dice nuestra tesis: complementa, apoya, mejora. Muchas gracias. Bueno, luego ambos equipos por un gran debate, retiramos a deliberar en unos momentos para dar el feedback, ¿vale?
much joy. Pois benvidos e benvidas a todos e a todas a este novo debate da fase clasificatoria de Parlamento Xove 2026, que, como xa sabedes, é un programa da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Antes de comenzar, xa para ir sacando esos nervios, capitán ou capitana de cada equipo para o sorteo de costuras. Que equipo sois? E despois enseñades o que os toca, vale? Campus Ubigo 1 en contra. Vamos por el 4 a favor. A vos. Pois recordando que o DIME formulado nesta fase é a digitalización mellora realmente a calidade de aprendizaxe, as persoas membros do xurado que seremos as persoas encargadas de avaliar, pero sobre todo de disfrutar deste debate, seremos Roberto, Carlota e a que vos fala, María. Desde máis, damos inicio ao debate, desexamos moita sorte aos dos equipos, cando queira a exposición inicial a favor pode pasar a realizala, podes mover o micro, cuidado cando fale outro equipo de non molestar dende a mesa. Gracias e moita sorte. Salgamos un momento de nuestra zona de confort. Miremos al exterior, pero no me refiero a través de esa ventana. Pongámonos un poquito más lejos. Situémonos en nuestro mundo. El mundo en el que vivimos lo vamos a imaginar como una simple línea recta, que avanza hacia adelante a velocidades increíbles, que ninguno de nosotros nos podemos ni imaginar. Y nosotros, los seres humanos, los aquí presentes, personas tanto como ustedes, como yo, somos simples puntos colocados en esta línea. Ante esta situación, tenemos dos opciones. La primera, y la correcta, seguir la trayectoria del mundo, seguir la trayectoria de la línea y adaptarnos a su velocidad, adaptarnos a su avance a lo largo del tiempo. Y la segunda, la errónea, desentendernos de la línea, cargando nuestros pasos con el peso del pasado, como puede representar el peso de esta simple mochila. Buenos días a todos, mi nombre es Juan Ramón Villar Fernández y hoy, junto a mi equipo, me encuentro en esta sala para defender que la digitalización sí mejora realmente la calidad del aprendizaje. Para ello, presentaré nuestra tesis y simplemente defenderemos que la carga del pasado no nos impida avanzar hacia una educación mejor.
La digitalización en el aprendizaje es uno de esos elementos que surge en la actualidad de la línea. Nosotros tenemos claro y por ende defendemos que la digitalización mejora enormemente el aprendizaje, pues lo impulsa en todos y cada uno de sus factores. Para conseguir que ustedes mismos lo comprendan, junto a mi equipo hemos redactado y preparado 3 sólidos argumentos que defienden nuestras palabras. El primero de ellos, el argumento pedagógico. Pues no solo defendemos la digitalización en el aprendizaje como un mero concepto, sino que la defendemos como una herramienta compatible y complementaria al profesorado y a la propia educación. Defendemos el uso combinado, para así seguir el compás, el ritmo del mundo en el que estamos viviendo y así evitar quedarnos atrás en esa línea. Para defender este argumento tenemos una evidencia, concretamente un reporte de la UNESCO que tiene como título Rethinking Education Toward a Global Common Good. El segundo de nuestros argumentos es el argumento salvavidas. Esta herramienta, la digitalización, nos permite avanzar incluso en situaciones en las que el propio mundo, en las que la propia línea está estática, está estancada, está en una situación de crisis. Para ello hemos traído una evidencia muy clara, pues hace unos años hemos vivido una situación estática como lo es el COVID-19 y sin esos avances digitales, sin poder comunicarnos entre nosotros vía internet, vía digitalización, no podríamos haber hecho ni podíamos haber avanzado. Concretamente, la evidencia es una respuesta de la UNESCO ante esta situación, ante el COVID-19. Y por último, como el tercero de nuestros argumentos, tenemos un argumento de diversificación. Pues adaptarnos a las tecnologías dentro del ámbito de la enseñanza nos permite tener todo a la palma y al alcance de nuestra mano. Podemos tener más facilidad en la búsqueda de contenido, posibilidad de adjuntar y encontrar contenido adaptado tanto por edades, niveles, situaciones o incluso por diferentes culturas. Para ello, también he presentado una evidencia en este argumento, repito, de diversificación, que es concretamente un estudio de la Universidad de Southampton, concretamente titulado The Impact of IA Assisted Personalizing Learning on Student Academic Achievement. Y con esto creo que sobran las palabras para introducir y dejar claro lo que es correcto, lo que defendemos. Ahora toca saber qué es lo que quieren ustedes. ¿Ustedes quieren quedarse atrás o quieren seguir la ola digital y mejorar no solo su propio aprendizaje, sino que también el de las generaciones futuras? Con esto me despido y repito nuestra tesis, que la carga del pasado no nos impide avanzar hacia una educación mejor y mucho más justa. Muchas gracias. Quiero a los mejores en el club de la lucha. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas, siendo esclavos de las oficinas. La publicidad nos hace desear ropa, coches. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni hemos sufrido una gran depresión. Nuestra gran guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión, que nos hizo creer, que nos vendió, que algún día seríamos millonarios, dioses del rock o estrellas de cine. Pero no lo seremos, y poco a poco lo entendemos y estamos muy, muy cabreados. El club de la lucha. Buenos días, estimado jurado, compañeros debatientes y estimado público aquí presente. Mi nombre es Yaiza Pastor y formo parte del equipo Ubigo 1, compuesto por mi compañero André Otero, el cual realizará la primera refutación, Alejandro Millán, que se encargará de la segunda refutación, y Ricardo Mayorga, que realizará la conclusión. Nuestro equipo responde a la cuestión del debate. ¿La digitalización mejora realmente la calidad del aprendizaje? Con un claro y rotundo no. Por ello, aplicaremos nuestra tesis. Calidad no es lo mismo que cantidad. Defendido en base a 3 sólidos argumentos apoyados por diferentes estudios y evidencias. Antes de comenzar a explicar nuestra línea argumental, vemos necesario aportar 3 definiciones
sin las cuales no se entendería el objeto de este debate. Definamos, pues, primero digitalización, como lo hace la RAE. Acción y efecto de digitalizar. Convertir o codificar en números, datos o informaciones de carácter continuo, como una imagen fotográfica, un libro o un documento. La siguiente definición que aportamos es la de realmente, efectivamente, verdaderamente, que tiene existencia objetiva. Y la última definición sería la de aprendizaje, acción y efecto de aprender, algún arte u un oficio. Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Nuestro primer argumento, cognitivo, versa sobre que disminuye la concentración. Nos encontramos ante una falta de pensamiento crítico clara y documentada, ya que la atención está fragmentada, como se indica en nuestro informe de PISA, que luego explicaremos, y no se formula un juicio ni un aprendizaje eficaz. Efecto de esto es el doom scrolling infinito en redes sociales, como refleja el MIT. Nuestro segundo argumento, epistémico, se basa en que retenemos información, pero no la procesamos. En lugar de aprender el contenido, se cambia el sistema para poder recuperarlo, pero de una manera que no niega el aprendizaje. Como dice la Universidad de Princeton, en último lugar, pero no menos importante, tenemos nuestro tercer argumento de eficiencia, el «y tú más». Se basa en que los rendimientos son decrecientes, ya que al no haber dificultad de medios de competitividad, se rebaja y provoca que falten incentivos. Como dice el estudio ICAI, el porcentaje de eficiencia se ve totalmente disminuido. Recuerdo nuestros argumentos, cognitivo, epistémico y eficiencia. Por todo lo expresado anteriormente, podemos concluir mediante nuestra tesis, calidad no es la misma que cantidad, que no. La digitalización no mejora realmente la calidad del aprendizaje, provoca relajación, dejadez, desinterés y atontería. Por todo ello, hagamos lo que dice el celébrisimo Joseph Kennedy. Cuando las cosas se ponen difíciles, lo duro es ponerse en marcha. Gracias. Hola a todos, soy Saúl Fabauanes y hoy vengo en calidad de primer refutador a favor de la moción presentada. ¿Es verdaderamente y realmente positiva la digitalización en la educación? Bien, como ya ha presentado mi compañero en su presentación inicial, traemos 3 argumentos y una tesis para respaldar nuestra ideología. Para empezar, voy a empezar desarrollando un poco nuestros argumentos y voy a empezar a rebatir los del equipo contrario. Me gustaría mencionar rápidamente nuestra tesis, que es que la carga del pasado no nos impide avanzar hacia una educación mejor y más justa. Y ahora voy a intentar desarrollar un poco más nuestro argumento pedagógico, que choca directamente con el cognitivo del equipo contrario. En nuestro argumento pedagógico defendemos que la digitalización mejora la educación como un aporte de herramientas complementarias a las ya existentes en la educación actual. Hoy en día es prácticamente imposible imaginarnos una clase en la que no contemos con un proyector, con un ordenador o incluso, en muchos casos, con móviles que podamos utilizar ya sea para hacer actividades, Kahoots o hacer entregas de cualquier tipo. Bien, esto ya hoy en día es digitalización. La digitalización es un proceso que ya se ha implementado y ya mejora nuestra vida y nuestra educación en el día a día. Todo este tipo de argumentaciones las respaldamos con un estudio realizado y publicado en una revista llamada Rethinking Education, publicada por una gran publicadora de artículos científicos. ¿Sí? Disculpe, ¿cómo definen educación y digitalización?
Sí, claro, digitalización, consideramos digitalización todo aquel proceso que ayude a implementar métodos más tecnológicos en cualquier tipo de aspecto, y educación es toda aquella retención de información y de conocimiento que sirva para un desarrollo cognitivo en una persona. Ahora voy a seguir con nuestro tercer argumento, el argumento de diversificación, en el que defendemos que la digitalización mejora la calidad del aprendizaje al permitir que cada estudiante reciba una personalización perfectamente personalizada a sus necesidades y a sus posibles impedimentos que le pueden complicar el asistir a una educación normal y corriente. Bien, con el crecimiento y la publicación de más y más personas con cualquier tipo de trastorno que puede provocarles una dificultad en cualquier aspecto del estudiantado, es muchísimo más fácil acceder a estas personas y darles la educación que se merecen gracias al uso de la digitalización. ¿Sí? ¿Esas definiciones de dónde las sacan? De la RAE. Puede mirarlo perfectamente. Le recuerdo que no se puede mirar la RAE en el debate, pero como hemos dicho, estos procesos de digitalización ayudan en gran medida a la aplicación de la educación en todo tipo de aspectos de educación. Ahora voy a pasar a refutar un poco los argumentos del equipo contrario. Presentan tres argumentos, el argumento cognitivo, el argumento epistémico y el argumento de eficiencia, y mencionan una frase célebre de la película El Club de la Lucha, mencionado por Tyler Durden, una película que se toma a sí mismo como una crítica a la violencia, al sectarismo y a la polarización de la sociedad. Bien, para empezar, su argumento cognitivo choca directamente con nuestro argumento de método pedagógico, ya que desarrollan que es mucho más complicado para los estudiantes retener información y atender en clases debido a la aportación de ya sea redes sociales o digitalización en el ámbito educativo, pero nosotros directamente luchamos contra esta aportación de información con nuestras evidencias, la evidencia de Rethinking Education de la UNESCO, que ya ha presentado mi compañero en su presentación. Ahora, su argumento epistémico lo desarrollan en menor medida y con menos evidencias, y nosotros lo chocamos también con nuestro método pedagógico. Y por último, su argumento de eficiencia, defienden que la educación es mucho menos eficiente desde que se han implementado muchas medidas de digitalización, cosa que directamente nosotros volvemos a tumbar con nuestro argumento de método pedagógico, ya que aportamos información de revistas científicas que revelan que gracias a la aportación de métodos digitales es muchísimo más sencillo para los alumnos acceder a información y desarrollarla de manera adecuada. En conclusión, me gustaría recordarles nuestra tesis, que la carga del pasado no nos impida avanzar hacia una educación mejor y más justa, y recordarles que por favor no dejemos que la educación se vea pesada por la constante carga constringente del pasado persistente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Saúl, por esta intervención. Tenemos que dar un aviso por el tiempo, tranquilos, no pasa nada con la presentación, pero intentamos no incidir en ningún aviso máis. Bravo, gracias. Cando que ir a primeira estación con Si no puedo inspirar amor, voy a causar miedo. Esta frase la pronunció el monstruo de Frankenstein. En esta película, el científico Frankenstein quería hacer una nueva creación, algo completamente original que no había habido hasta ahora, y que acabó creando un monstruo que fue incapaz de controlar. Este es el debate que está encima de la mesa. Esta es la digitalización en la educación. Compañeros del equipo rival, compañeros debatientes, querido jurado, soy André Otero y junto con mi grupo vengo a defender una postura completamente en contra de la moción planteada. La digitalización no mejora la calidad del aprendizaje. La digitalización empobrece el aprendizaje. Me gustaría empezar rebatiendo y refutando algunos de los argumentos que ha hecho la parte contraria.
Su tesis se basa en la carga del pasado, sin embargo después plantean que la digitalización es meramente un complemento a la educación tradicional. Parece algo contradictorio. Y luego parece caber también una serie de dificultades en los conceptos, porque definen digitalización como un complemento, cuando la definición de la RAE es la acción o efecto de digitalizar. Son varios los colegios que en toda España han seguido los argumentos de la línea rival y han decidido implementar la tecnología en sus aulas. El resultado ha sido penoso. Y es que las pantallas, señores, disminuyen la concentración. ¿O acaso creen que es posible que un niño o un adolescente que está viendo el contenido académico en la pantalla sea capaz de concentrarse en él durante toda la hora de clase? Vídeos que nada tienen que ver con el contenido académico, redes sociales, contestación de mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas de las distracciones que pueden asolar hasta el alumno más aplicado. Pero volvamos a la moción. ¿La digitalización mejora o no la calidad del aprendizaje? Es evidente que aquí la palabra más importante es calidad. ¿En qué basamos la calidad de un buen aprendizaje? Pues la basamos precisamente en esta concentración. Esta concentración que la digitalización que defiende el equipo rival disminuye. Sin embargo, al margen de estas afirmaciones, vamos a aportar datos concretos. Un informe PISA revela que las comunidades autónomas en España que más han incrementado la digitalización en sus aulas han caído sus resultados en picado. Pero es que no solo es eso, sino que muchísimos profesores muestran estar arrepentidos por la entrada de esta digitalización, por la entrada de los ordenadores. Han visto cómo los resultados de sus alumnos, cómo la media de sus calificaciones han caído notablemente. El equipo rival, en su tercer argumento, presenta una posible diversificación. Es algo que se puede utilizar completamente en contra. La diversificación, como ustedes dicen, puede ser positiva, puede ayudar al alumno a centrarse en distintas cosas, pero también puede ser un medio de distracción, que es lo que suele ocurrir muchísimas veces. Pero esto no ocurre porque sí, sino que los científicos en la Universidad de Princeton nos dicen que la comparación entre dos tipos de alumnos, un alumno completamente que coge los apuntes a ordenador, en este caso parece copiar de manera automática sin separar lo importante de lo imprescindible, y otro alumno que lo hace a mano. Necesariamente el alumno que escribe con un bolígrafo y con un papel necesita separar lo importante de lo imprescindible. Y en este caso, él es capaz ya de ir estudiando. Es la Universidad de Tokio la que nos dice que este alumno sería un 25% más eficiente que el primero. Adelante, por favor. En nuestro momento de diversificación defendemos el papel que tiene la digitalización apoyando a aquellas personas con un trasfondo diverso al de otras personas, con problemas de aprendizaje o problemas cognitivos que, son completamente ayudados por la digitalización. Sin duda, es perfectamente comprensible y es perfectamente válido ese argumento. Sin embargo, nosotros defendemos que esta diversificación que también plantean ustedes, por ejemplo, una persona con trastorno de déficit de atención, puede resultar completamente una fuente de distracción. Puede ser positivo, pero mal utilizado, que es lo que ocurre muchas veces, puede ser algo completamente también negativo. En segundo lugar, debemos recordar, como nuestro segundo argumento, que nos entra información en la cabeza, pero no somos capaces de retenerla, y eso es culpa de las pantallas. Nuestra capacidad de concentración ha disminuido notablemente. Si no, les invito a ver una película de los años 70 durante 3 horas sin hacer otra cosa. Es muy complicado. Vídeos de TikTok que nos generan pequeñas sensaciones de serotonina en nuestro cerebro y que nada tienen que ver con la verdadera concentración y la verdadera retención de la información, que es lo que nos han quitado las pantallas. Este hecho, como digo, afecta notablemente a la educación. El alumnado se ve incapaz de compatibilizar ocio con cuestiones académicas, porque los separa, debería separarlos y lo que hace es juntarlos. Un alumno con un móvil que está estudiando en la habitación es evidente que se va a distraer. Y eso no es algo que lo digo yo, lo están diciendo profesores, lo están diciendo educadores, lo están diciendo psicólogos. Así que, en definitiva, lo que hace el equipo rival es confundir la eficiencia y la eficacia de los recursos, que es indudable que la tecnología puede ser eficaz para la educación, con la eficiencia y la eficacia de los resultados. Y estos resultados son, a menudo, malos. Constantemente lo estamos viendo en los colegios actuales. Así que, como dice nuestra tesis, no confundamos la calidad con la cantidad. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes, soy Mariña Taibo, vengo de calidad de segunda refutadora en el papel de a favor de parte da Universidade da Coruña. Quiero empezar refutando varios temas que comentaron nuestros rivales del grupo de En Contra. En primer lugar, empezaron hablando sobre una frase dicha en el libro de Mary Shelley, Frankenstein, o El moderno Prometeo, el cual es, bueno, no voy a decir la frase porque me olvido, pero comienzan mencionando esa frase. Lo que yo quiero decir es, entiendo que hablan del monstruo de Frankenstein como una analogía de la tecnología en la era moderna. Lo que pasa es que ese monstruo se convirtió en un monstruo justamente por el abandono de su creador y el abandono de la sociedad. No nació así, no se creó de ese modo. Fue por culpa de que su creador mismo lo abandonó a su suerte y todo el mundo le ignoró. Se puede hacer lo mismo con la tecnología. La tecnología por sí no es mala, es si se aplica mal, que es lo que nuestros argumentos quieren explicar. Si se usa mal la tecnología, obviamente va a causar cosas malas, pero si se controla y si se usa como una ayuda a esos medios tradicionales, puede salir bien. Además, un poco uniendo nuestro argumento anterior de diversificación, esto puede ser de mucha ayuda. Es verdad que hay veces que no puedes a lo mejor tener toda la información y los profesores no pueden saber, pero eso no es solo enseñar a los alumnos a usar la tecnología, también es educar a los propios profesores para que sepan usar esa tecnología. Ahí viene también un poco nuestro argumento de diversificación. No es solo para personas que tengan TDAH, personas que tengan dislexia, personas que tengan algún trastorno del aprendizaje, también es para enseñar sobre otros tipos de cultura, otros tipos de vida, otros tipos de familias que antes no se podían enseñar tanto o no se podía obtener tanta información sobre ellos debido a que no estaba todo tan globalizado. No podías a lo mejor escuchar noticias de una guerra civil en Siria, no podías escuchar noticias sobre cómo se vivía antes en el Japón feudal, en la España medieval, en la era vikinga, las perspectivas que tenían, algunas mejores, otras peores. Eso también es la diversificación que da la tecnología. ¿Sí? Sí, todos podemos estar de acuerdo en que la tecnología bien usada puede ser positiva. El problema es que pueden demostrar que se está usando bien. Una cosa es que no lo usen bien. Es lo que dije con Frankenstein. Si no se usa bien, se convierte en un monstruo, pero hay que enseñar a usarla bien. Ustedes se están centrando demasiado en sí, está yendo a mal. Pero ¿qué pasa si intentamos cambiarlo a mejor? Aparte, ya se ha demostrado que puede ser bueno. Una de las formas es con nuestro argumento que hemos llamado argumento salvavidas. Y es que la tecnología puede usarse en situaciones de peligro nacional o peligro mundial para seguir con la educación. El ejemplo más notable es durante la cuarentena. Una situación en la que no se pudo continuar con las clases de manera normal, podríamos decirle, clases presenciales, y se tuvo que optar por la tecnología para poder seguir realizándolas. No lo digo yo, también lo dice este argumento de la propia UNESCO, que ayudó la tecnología durante la cuarentena. No se queda una población entera totalmente analfabeta si hay un desastre, si hay una guerra, como pasó, por ejemplo, con la guerra civil, con el franquismo, que durante ese tiempo pues no hubo colegios, se prohibieron los colegios y ¿qué pasó? La gran mayoría de la población sabía leer o escribir o nada. Es mejor ayudar a unos pocos que perder a toda una generación en ese sentido. Os recuerdo que esto fue lo que salvó durante la cuarentena a muchas personas de quedar ese año sin ir a la PAU, sin poder seguir con sus estudios de manera normal, sin poder seguir con la universidad, sin poder seguir con una oposición. Y seguramente es lo que puede ayudar a muchas personas que están en una situación de guerra, seguramente lo que puede ayudar a muchos niños en Ucrania sin quedarse estancados académicamente debido a una situación que está fuera totalmente de su control y de su deseo personal. Es lo que puede ayudar a no quedarse atrás, a ver este tipo de perspectivas, a ver lo que está pasando en otros países, en enseñarle a niños qué pasa en esas situaciones.
vuelvo a recordar nuestra tesis. No dejemos de lado el pasado para que no nos impida avanzar hacia una educación más justa. Muchas gracias. Simio no mata simio. En un planeta Tierra distópico, los simios controlan el planeta y son la raza superior. Esto se debe a una inteligencia superior a la humana y superior a la de los otros animales. Además, acompañada de una fuerza física descomunal. Lo que supone es que su líder, César, experimentó varias veces con humanos y fue el simio, el único de todos los simios, que pudo desarrollar rasgos como la bondad o el compromiso. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Millán y vengo a defender la primera refutación del equipo en contra, Ubigor 1. Estamos completamente en contra de que la digitalización sí que mejora el aprendizaje realmente. Entiendo que el equipo rival puede no llegar a entenderlo, pese a que no aporta definiciones, puesto que dice que son de la real, pero las dos que ha presentado y ha descrito mi compañero es digitalización como la acción y efecto de digitalizar, que es la definición exacta de la RAE, muy distinta de la suya, y aprendizaje, que es la adquisición de conocimientos, también distinta de la definición que aportó mi compañero. Su tesis se basa en la carga del pasado. Sin embargo, los únicos aquí en hablar del pasado son ellos. Nosotros no hemos hecho referencia al pasado en ningún momento, ya que el debate tiene lugar en el presente. Es importante además recalcar que el equipo rival posee tres argumentos: el argumento pedagógico, el argumento salvavidas y el argumento de diversificación. Entraré ahora mismo al debatir esos argumentos. ¿Su pregunta, compañero? Sí, extendemos el significado de diversificación a el significado de diversificar, obviamente. O sea, el de digitalización a el significado de digitalizar, obviamente. Perfecto. Pues como quería comentar, su primer argumento, el argumento pedagógico, choca completamente con nuestro primer argumento de desconcentración. ¿Por qué choca con nuestro argumento de desconcentración? Porque dicen que los estudiantes pueden tener una educación personalizada y este viene unido con su tercer argumento de diversificación. Como hay alumnos con capacidades especiales o alumnos de diversas etnias, etc., se les puede aplicar una digitalización personalizada para aplicar su conocimiento. Bien, esto sería muy útil si tuviera sentido y aplicación real, porque desgraciadamente no hay ningún informe, o no han aportado ningún informe, que demuestre que eso tiene un impacto real y que está mejorando realmente ese aprendizaje. Posiblemente lo haga, pero la palabra que más escucha el rival es puede. Puede. No estamos con hipótesis, estamos con argumentos y realidades. Y nuestro argumento, que viene dicho que hay una desconcentración y por tanto la tecnología no es buena, está respaldado por estudios del MIT y de la UNIR. Profesores de la UNIR afirman que por muchas tareas que demanden a los alumnos con la digitalización, posteriormente, como no han asimilado y aprendido esos conocimientos, no pueden relacionar otras tareas relacionadas con la tarea anterior. Su segundo argumento, el argumento salvavidas, sí que presenta evidencias de un informe de la UNESCO durante la COVID-19. Bien, es curioso, la COVID-19 tuvo un efecto que canceló las clases y se tuvieron que impartir de manera telemática. Yo estaba en segundo de bachillerato y no recibí clases telemáticas previas a la BAU, entonces no entiendo dónde está esa mejoría de la educación que ustedes presentan. Supongo que en algunos casos sí que se daría, pero en el mío en concreto no. Es muy curioso además porque posteriormente defienden que cuando hay estas situaciones de estancamiento, como se dieron en la época de la posguerra y el franquismo, se suspendieron dichas clases. Es curioso porque no tienen datos tampoco que respalden que esa situación fue cierta. Sí, su pregunta, compañera. ¿No sería decir que usted no recibió clases menos que un argumento más anecdótico? Es una anécdota, igual que su informe, que afirma que por lo general todo el mundo recibió clases, cuando yo acabo de mostrar que es incierto, porque en mi caso no fue así. Pero bueno, ahondando más un poco en la cuestión, me gustaría reafirmar mi tercer argumento que empezó a introducir mi compañero André. Este tercer argumento trata de que tú más. Y claro que y tú más suena a una conversación infantil, pero es que el y tú más es importante. Actualmente, como demuestra Kahneman en su estudio de KI, la mayoría de alumnos
no tienen esa dosis de concentración extra y de motivación porque las tasas de competencia han bajado. ¿Y por qué han bajado? Porque todo el mundo tiene los mismos medios. Como todo el mundo dispone de los mismos medios, no pueden competir entre ellos. Esto incita a que haya un estancamiento mayor y que las notas no se repercutan. Por lo tanto, el aprendizaje y esa mejora del aprendizaje no se puede apreciar. Además, como afirma Lew Wenger en su estudio de Harvard denominado el Google Effect, este fenómeno de esfuerzo está causando mucho estrés entre la juventud y esa falta de aprendizaje. Por todo ello, simio no mata simio. Señores, quédense en la ficción que plantea el equipo rival si quieren, pero nosotros hablamos de realidades, y la realidad es que cantidad no es mejor que calidad. Muchas gracias. Moitas gracias a ti, Alejandro, por esta segunda presentación en contra. Cando queira a conclusión en contra, pode pasar a palabra. En la Matrix, la humanidad vivía conectada a un sistema que lo hacía todo por ellos. Pensaban que controlaban la tecnología, pero en realidad habían dejado de pensar por sí mismos. En Wall-E, la automatización había llevado esa lógica aún más lejos. Todo era cómodo, automático, la humanidad había olvidado incluso cómo levantarse, cómo pensar por sí misma. Estas historias no hablan solo de máquinas, hablan de algo mucho más peligroso, lo que ocurre cuando delegamos nuestras capacidades humanas en la tecnología. Y precisamente eso es lo que hoy venimos a preguntarnos en este debate. ¿La digitalización mejora realmente la calidad del aprendizaje? Buenas tardes, soy Ricardo y vengo a concluir la postura totalmente en contra de la pregunta planteada, postura que nuestro equipo 1 de la UVigo venimos a defender, porque la digitalización no solo no mejora la calidad de aprendizaje, sino que la empeora significativamente. Muchas gracias por contribuir a este debate, pero nuestra postura ha demostrado mejores argumentos frente a la precaria línea rival. Primeramente, demuestran un argumento pedagógico, alegando que se puede complementar la digitalización con el aprendizaje, pero carece de valor ante nuestro argumento cognitivo, pues la digitalización nos disminuye la concentración, nos sobreexpone a estímulos, multitarea constante, y esto se puede resumir en un déficit de atención y sesgos cognitivos eternos. Si no, nos podemos sostener en el informe PISA. Segundo, se basan en un argumento de diversificación, pero este cae por su propio peso, pues nuestro argumento epistémico explica que facilitar no es entender y retener no es procesar. El aprendizaje se vuelve automático, el esfuerzo disminuye y el conformismo aumenta, y los incentivos finalmente desaparecen. Nos basamos en la evidencia del estudio ICAI. Por último, y no por ello menos importante, intentan defender un argumento salvavidas, pues simplemente respaldan que... Pero simplemente nuestro argumento sobre la eficiencia demuestran que no podemos basarnos en... Dicen que estamos estancados, pero es que vamos a seguir estancados precisamente porque nos está faltando competitividad. Y tú más, estamos olvidando la idea de la competitividad básica, ya desde niños. Hoy hemos visto 3 realidades difíciles de ignorar, que cuando el aprendizaje se somete a la lógica de la digitalización, nuestra atención y nuestras capacidades cognitivas se deterioran, que cuando el conocimiento se vuelve demasiado inmediato, dejamos de procesarlo y comprenderlo en profundidad, y que cuando todo se vuelve cómodo y automático, nuestro esfuerzo y rendimiento terminan cayendo, porque en efecto calidad no es cantidad, porque aprender no es solo acceder a la información, como la línea contraria admite. Aprender es pensar, procesar y esforzarse. Me gustaría invitar a todos a reflexionar sobre una célebre frase dicha por Descartes: cogito ergo sum, pensamos lo que existimos, no permitamos que la digitalización nos lo quite. Muchas gracias.
cómo esta mochila se iba transformando ante nuestros ojos. Y mis compañeros bien han demostrado que la digitalización no tiene que ser un sustituto de los docentes actuales, sino que puede ser su mayor aliado. Nuestra posición es clara. Nosotros defendemos una digitalización con propósito, es decir, un método pedagógico evolucionado, un salvavidas ante la adversidad, pero también una diversificación que por primera vez en la historia no deja a nadie atrás, a pesar de sus condiciones o circunstancias. Buenos días, soy Alicia Rosal y el día de hoy vengo en calidad de conclusora del equipo A Favor. Me gustaría, entre los múltiples choques que ha habido el día de hoy, me gustaría destacar dos. Pero antes voy a hablar más un poco de lo que han dicho nuestros compañeros. Tienen un argumento cognitivo, que es que disminuye la concentración. Uno epistémico, que dice que facilitar no es lo mismo que comprender, y eficiencia, que provoca un estudio menos eficiente en los alumnos. Bien, pues nosotros tenemos dos choques muy importantes, el cognitivo, su argumento, contra nuestro argumento pedagógico. Ellos dicen que dificulta la concentración, pero esto es en un uso excesivo y nosotros estamos todo el rato defendiendo que defendemos un control por el docente, no es un sustituto, es un aliado y es el docente quien lo va a controlar. Entonces no va a dejar que llegue a un uso excesivo en el que se desconcentren. Es que además, ¿cuál es el miedo? Si ya hay digitalización, ¿estas pantallas qué son? ¿Acaso no es digitalización ya? Y no nos está desconcentrando a nadie. Simplemente es ir un paso más allá, siempre aliado, nunca como sustituto. Luego está también, nosotros nos lo hemos basado en el argumento, con el reporte de la UNESCO. Pero luego está el de diversificación versus el epistémico. El nuestro es el de diversificación. Ellos dicen que facilitar no es lo mismo que comprender, pero eso es precisamente lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros queremos aportar, queremos ayudar para que para el nivel de cada uno de los alumnos, estos puedan adaptarse a sus circunstancias, a sus condiciones, a si ellos tienen algún trastorno o alguna dificultad en el aprendizaje. ¿Qué mejor que eso, que facilitárselo para ayudarles y que así puedan comprender? Esto lo dejo en sus manos, pero nosotros creemos que facilitar sí que ayuda a comprender y con este argumento nosotros os lo estamos demostrando. Y del salvavidas, que decir, mi compañera les ha demostrado que es esencial y lo ha sido en la pandemia y lo puede volver a ser. La digitalización nos ha ayudado y la digitalización nos ha salvado en muchas ocasiones. Señoras y señores, al empezar este debate les mostramos una mochila cargada de pasado, pero hoy la cerramos llena de futuro, porque nosotros no podemos dejar que la carga del pasado nos estanque para avanzar hacia una digitalización mucho más justa y mucho mejor para el alumnado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alicia, por deliberar. Ahora, pero un momento, vamos a deliberar y después nos vamos a feedback no señor principal. Bravo.
Bueno, benvidos e benvidas a unha nova edición do Parlamento Xove, neste caso a terceira xornada, a fase de clasificación de universidades. A miña esquerda, o equipo Vigo 2, representado por Arturo Canosa, Geray Orts e María Domínguez. E a miña dereita, o equipo Universidade de Santiago 6, representado por Diego Araujo e Héctor González. Chamo a un membro de cada equipo para facer o sorteo das posturas. E recordo o tema do debate. A digitalización mellora realmente a calidade da aprendizaxe. Vale, pois tras o sorteo das posturas, Santiago 6 representará a postura a favor e Vigo 2 a postura en contra. Recordo os xuíces deste debate, que seremos Tamara Simón, Amalia Signorini e quen lles fala, Pablo Casas. Moitas gracias ao público da casa e tamén aos técnicos presentes nesta sala. Pode empezar o equipo a favor. Imaginen a un aprendiz frente a un banco de trabajo. Delante tiene tareas distintas, problemas distintos, dificultades distintas. Quiere avanzar, quiere entender, quiere hacerlo bien. Pero cuando va a empezar, le dan una sola herramienta. Una para todo. Una para todos. Durante mucho tiempo, así funcionó también la educación. Una explicación igual para todos, un ritmo igual para todos, una forma única de aprender. Y es que ahí está el problema. Porque una educación de calidad no puede obligar a todos a construir del mismo modo. No es un alumno autónomo aquel que sabe trabajar sin herramientas, sino aquel que sabe abrir su caja para formar la suya propia. Buenos días, mi nombre es Héctor y junto a mi compañero Diego venimos a este debate para reflexionar acerca de una cuestión cada vez más presente en el ámbito educativo: el impacto de la digitalización en el aprendizaje. La pregunta que guía este debate es: ¿la digitalización mejora realmente la calidad del aprendizaje? Para entender lo que significa la palabra calidad, utilizaremos la definición de la Real Academia Española, y cito textualmente: la calidad es el conjunto de propiedades que permiten juzgar el valor de algo. En el ámbito educativo, estas propiedades son fundamentalmente autonomía intelectual, profundidad cognitiva, pertinencia, accesibilidad, eficiencia y transferencia. Desde nuestra postura, sostenemos que la digitalización no puede analizarse aislada del contexto en que vivimos. Por ello, nuestra tesis es: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. En un mundo donde lo digital forma parte de nuestra circunstancia social, y no integrar esa realidad significa perder pertinencia, autonomía y, por tanto, calidad en el aprendizaje.
Así, les presento nuestro primer argumento, un argumento de inevitabilidad. La digitalización es necesaria para mantener la calidad del aprendizaje, porque el conocimiento crece a una velocidad sin precedentes. Según un estudio de International Database, el volumen de información en 2025 alcanzó los 181 zettabytes. Ningún currículo ni libro tradicional puede avanzar a la misma velocidad que avanza el conocimiento. Sin digitalización, el alumno empieza a aprender con información que ya nace obsoleta. En segundo lugar, tenemos un argumento de personalización estructural. La digitalización mejora la calidad del aprendizaje porque reduce el azar educativo. Pensemos en una clase típica. Un profesor explica algo durante 1 hora. Hay alumnos que lo entienden en 10 minutos y a otros les lleva el doble de tiempo. En un sistema tradicional, el ritmo es el mismo para todos. Las herramientas digitales permiten algo diferente. Si un alumno se equivoca varias veces en el mismo ejercicio, el sistema lo detecta y le propone más práctica justo en ese punto. Un estudio del MDPI muestra mejoras de rendimiento desde un 15 a un 20% con métodos adaptativos. Por último, y muy importante, está nuestro argumento de autonomía. La digitalización aumenta la calidad del aprendizaje porque amplía la autonomía del estudiante. Antes, si un alumno tenía una duda fuera de clase, tenía que esperar al día siguiente para preguntarla. Hoy puede buscar fuentes, comparar explicaciones, ver explicaciones y contrastar información en minutos. Eso cambia la posición del alumno. Deja de ser alguien que solo recibe información y pasa a ser alguien que investiga, busca, aprende. El aprendizaje se centra en el sujeto. Así, me gustaría recapitular nuestros 3 consolidados argumentos con los que defendemos que la digitalización sí mejora la calidad del aprendizaje. Un argumento de inevitabilidad, un segundo argumento de personalización estructural y un tercer y último argumento muy importante de autonomía. Les recuerdo nuestra tesis. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Muchas gracias. Desde que la tecnología llegó a nuestras aulas, se nos prometió un acceso ilimitado a la información. Pero llegados a este punto debemos preguntarnos, ¿tener toda la información al alcance de un clic nos permite realmente aprender más? Buenos días, mi nombre es Yera George y con mis compañeros María y Arturo vengo a representar el equipo 2 de la Universidad de Vigo. Desde En Contra defendemos que no. La digitalización no mejora realmente la calidad del aprendizaje. Y esto lo sustentamos con nuestra tesis. La digitalización degrada la calidad del aprendizaje porque fragmenta nuestra capacidad cognitiva y deshumaniza el desarrollo integral del individuo. Pero para comprender nuestra postura necesitamos definir una serie de conceptos fundamentales que derivan de la propia pregunta. Para empezar, debemos establecer qué entendemos por calidad del aprendizaje. Como podemos ver
desde diferentes fuentes como la propia UNESCO, no podemos aceptar que la calidad se mida por la velocidad del acceso a la información o por la modernidad de un dispositivo. Basándonos en la pedagogía profunda, definimos la calidad como una capacidad de realizar un procesamiento de información que permite integrar conocimientos, habilidades y actitudes de forma permanente y crítica. Asimismo, es importante distinguir entre digitización, la capacidad de transformar el formato físico en formato digital, y la digitalización, el proceso por el que se produce un cambio de paradigma en el que se utilizan los medios digitales para fomentar, como nos demuestran o nos relevan la Universidad de Oxford. Así, para entender este debate, debemos situarnos en la realidad actual para ver si realmente se mejora el aprendizaje. Vivimos en la era del solucionismo tecnológico. Hemos aceptado la premisa de que cualquier avance técnico en las aulas va a traducirse directamente en una mejora de la pedagogía. Pero esto es una asunción errónea, ya que la cantidad de tecnología no es directamente proporcional a la calidad de la enseñanza. La tecnología ha pasado de ser un accesorio a ser el centro del proceso. El debate aquí no es si los ordenadores son buenos o son malos, sino si el hecho de digitalizar la educación o la forma de que aprendemos mejora esencialmente ese aprendizaje. Para defender esto nos basamos en nuestros dos sólidos argumentos, un argumento de deshumanización y otro de deterioro cognitivo. En nuestro primer argumento, el de deshumanización, vemos cómo la digitalización reduce la calidad del aprendizaje al estandarizar procesos creativos y eliminar el componente socioemocional crítico para el desarrollo humano y académico. Como ya defendía la UNESCO, el aprendizaje de calidad no se trata solo de retener conocimientos, sino también de desarrollar las habilidades cognitivas, emocionales y sociales que los estudiantes necesitan para prosperar y tener éxito a lo largo de su trayectoria educativa. Pero como podemos ver en el informe PISA y el de la 2022 y la OCDE 2025, la IA tiene dificultades críticas para evaluar el pensamiento creativo y falla al ignorar los factores sociales. Esto prueba que la digitalización, en lugar de personalizar, uniforma, ignorando la individualidad de cada estudiante. Podemos ver cómo una mejora técnica no es una mejora pedagógica. Y por otra parte, en nuestro segundo argumento, el de deterioro cognitivo, vemos que la digitalización impone una fase intermedia que satura nuestra memoria y merma nuestra capacidad de análisis. El problema fundamental es que hoy la digitalización no es una elección, es una imposición. Podemos ver en el informe de la UNESCO de 2023 sobre IAs generativas cómo se identifica un coste cognitivo debido al uso de estas herramientas que reducen un 25,1% la calidad del aprendizaje, empeorándolo. Por lo que el verdadero aprendizaje no depende de la cantidad de información que encontramos, sino de la profundidad con la que somos capaces de comprenderla. Muchas gracias. Volvamos a esa caja. El problema ya no es que tenga poco, sino que el mundo exige mucho más. Hoy no basta con memorizar, ni con repetir, ni con escuchar lo justo para seguir el paso. Hoy hace falta buscar, corregir, probar. Y cuando el mundo se vuelve mucho más complejo, una caja pobre ya no educa, limita. No hay autonomía real cuando al alumno se le entrega una pequeña herramienta para un problema cada vez más grande. Buenos días, mi nombre es Diego y junto con mi compañero Héctor venimos a defender la postura rotundamente a favor de la cuestión planteada.
Me gustaría comenzar ya refutando todo lo dicho por el equipo contrincante, porque ellos conocen los estudios de la UNESCO, y del mismo modo nosotros los conocemos, así como los de la OCDE. Y verán ustedes que están malinterpretando los datos, porque la UNESCO afirma tajantemente que las tecnologías digitales mejoran la calidad del aprendizaje y la relevancia del mismo, y esto según el estudio del Objetivo de Desarrollo Sostenible. En cuanto a la OCDE, el mismo motivo. Hablan ustedes de un estudio que conocemos en base a PISA 2022, pero dice claramente que encuentra una relación positiva con la integración intencionada de tecnología en la escuela. Los alumnos que pasaban de 1 a 5 horas con tecnologías digitales mejoraban sus resultados en todos los aspectos. La competencia del profesor en TIC también lo hacía. En cuanto a su exordio y su tesis, penden ambas del mismo hilo. En el exordio nos hablan de la cantidad de información que existe. Y sí, es cierto, y forma parte de nuestra argumentación. Hay una gran cantidad de información, pero no es lo más relevante. Y de este modo les decimos, es importante, pero también es importante la autonomía que nos da. También es importante las funciones cognitivas que nos permite desarrollar. Como afirma el estudio realizado por el MDPI, en el que estudiaron la diferencia entre métodos fijos, es decir, métodos tradicionales, y métodos adaptativos, es decir, digitales, de inteligencia artificial, y vieron una mejora de entre el 15 y el 25% en casi todas las competencias, rendimiento académico, engagement del estudiante, es decir, la atención que mostraba, y no solo eso, sino que también nos permite una mayor autonomía, como afirma el estudio realizado por Kawasaki en 2024. 300 estudiantes con sistemas de tutoría inteligente vieron una amplia mejoría cuando usaron la inteligencia para aprender y cuando dejaron de usarla habían visto una mejoría en todos los test. Es decir, no solo que no dependían de la IA, sino que mejoraban gracias a la IA. En cuanto a su argumento de deshumanización, les diremos que con un modelo híbrido no hay ningún motivo para preocuparse, porque la formación ética y relacional viene dada por el profesor, por el docente, por la persona que enseña, porque no todo es memorizar, no todo es entender contenidos. Hay una formación ética, relacional, de identidad. Y finalmente su argumento de deterioro cognitivo. Por el mismo hilo. Según las fuentes del MDPI que les acabamos de mostrar, es decir, la de las mejoras de entre un 15 y un 25% y el estudio de Kawasaki de 2024, afirmamos exactamente lo mismo. Ese deterioro cognitivo no se justifica cuando vemos una autonomía y un pensamiento crítico superior. Adelante con la pregunta. Gracias, compañero. ¿Y el tiempo que estamos detrás de la digitalización y de las tecnologías para que funcionen correctamente no es tiempo que estamos perdiendo en impartir esa ética o profundidad que nos dice usted? No, por supuesto que no. Hay un momento para todo en la vida. Hay un momento para enseñar ética y relación y también hay un momento en el que tenemos que aprender por nosotros mismos. Claro, hay un modelo híbrido. Las dos partes son importantes en el modelo. Visto lo visto, lo más importante que tenemos que saber es que gracias a la inteligencia artificial ya no perdemos ese tiempo que perdíamos antes y se puede adaptar al ritmo de cada estudiante, como afirma nuestro argumento de personalización estructural. De todos modos, me gustaría continuar y antes con la pregunta, por favor. ¿Ese tiempo de maceración de los conocimientos importantes en el sistema clásico no se ve afectado en el momento que te dan una respuesta directa sin pensar una inteligencia artificial? No, por supuesto que no. Las personas curiosas, precisamente, son las que más se benefician de la inteligencia artificial, porque consiguen respuestas concretas, con información contrastada, información además muy variada. Los sesgos comienzan a eliminarse, porque recordemos que la concentración de poder, como puede tener un sistema público de educación, es muy importante a la hora de los sesgos. ¿Quién tiene más sesgos? ¿Todo Internet que tiene un montón de opiniones contrastadas o un solo profesor? De todos modos, continuar con nuestro argumento esencial, el argumento de autonomía. Les recordamos que la autonomía de un alumno es esencial. La curiosidad, como dijo Aristóteles, forma parte de la naturaleza del hombre. Por ejemplo, el estudio de Springer Nature, realizado con 455 estudiantes, en el que vieron una correlación positiva, como verán en esta recta de regresión lineal, entre el tiempo que usaba la inteligencia artificial y la motivación intrínseca y la autonomía que mostraban. De todos modos, recapitular nuestros tres argumentos: de inevitabilidad, de personalización estructural y el esencial, de autonomía. Y les recuerdo también nuestra tesis: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Porque recuerden, no se puede resolver un problema con la herramienta equivocada. Muchas gracias.
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor ciego que el que confunde el destello de la pantalla con la luz del conocimiento. Buenos días, mi nombre es María Domínguez y vengo en calidad de primera refutadora del equipo 2 de la Universidad de Vigo. Para comenzar, dedicaré este primer minuto a refutar la postura contraria, que en este caso es a favor. El equipo contrario nos expone claramente sus tres argumentos. Un primer argumento de inevitabilidad, un segundo argumento de personalización y un tercer argumento de autonomía. En relación a su primer argumento, nos dicen que lo digital está integrado en nuestra sociedad y que, por tanto, tenemos que adaptarnos. Es cierto, pero no podemos dejar que esto nos absorba. Para respaldar este razonamiento, hemos traído un estudio denominado Aulas versus Pantallas del 2024 que dice que al eliminar la interacción directa y el aula física, el rendimiento cae de manera significativa porque se pierde la guía emocional que solo el docente puede dar. En segundo lugar, en relación a su argumento de personalización, nos dicen que la digitalización reduce el azar educativo, pero a través de la digitalización dejamos de tener tan en cuenta los factores sociales que inciden en la conducta y que la IA, tal y como nos dice el informe PISA 2022, tiene dificultades para evaluar el pensamiento crítico y falla al ignorar factores sociales. En tercer lugar, en relación a su argumento de autonomía, nos dicen que es que gracias a la digitalización ahora los alumnos pueden aprender y buscar información sin necesidad de esperar a preguntarle a su profesor. Y es que esto es una actitud proactiva que no viene respaldada por el empleo de la digitalización. Y de hecho es más probable que dedicando su tiempo a leer en papel, tal y como nos dice un estudio de Müller y Oppenheimer del 2024, pueda comprender mejor y retenga más conceptos que si lo hiciese frente a una pantalla. A continuación pasaré a explicar los argumentos de nuestra línea, pero antes de comenzar, su pregunta. ¿No cree usted que el Estado, monopolista de la violencia y monopolista de la educación pública, precisamente tiene muchos más sesgos que las contrastadas opiniones de muchas personas en Internet? Bueno, evidentemente las opiniones que están en la red también pueden estar sesgadas. El número de información es muchísimo mayor, pero hay personas que están detrás de estos algoritmos y que controlan la información que se nos proporciona a los individuos. Entonces, esas opiniones que se nos dan, esas respuestas que se nos dan, también pueden estar sesgadas. Como decía, desde la postura en contra defendemos que no. La digitalización no mejora la calidad del aprendizaje porque fragmenta la atención del estudiante y deshumaniza el vínculo pedagógico. Por tanto, de nuestra tesis emanan dos sólidos argumentos. El primero de ellos, el de deshumanización, y el segundo de ellos, el de deterioro cognitivo. En relación al primero, defendemos que la digitalización reduce la calidad del aprendizaje porque estandariza procesos creativos y elimina el componente socioemocional, que, como ya les adelantaba mi compañero Yeray, es fundamental en el proceso de aprendizaje, porque el proceso de aprendizaje no se basa en acumular datos, sino que se basa también en un desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales que son esenciales para el futuro de los individuos. Y es que la digitalización, al delegar la enseñanza a algoritmos, crea un vacío humano que, según el estudio que les mostraba antes de aulas versus pantallas, es muy perjudicial. Y es que partimos de la premisa de que los sistemas digitales operan bajo parámetros lógicos cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que les impide tener en cuenta los matices emocionales y sociales del aprendizaje, que son los que realmente consolidan el conocimiento a largo plazo. De esta manera, como el sistema ignora o penaliza las respuestas abiertas porque no encajan en su parámetro, el alumno no aprende a pensar por sí mismo, sino que aprende a satisfacer al algoritmo, lo cual va en contra de un aprendizaje profundo. Pasando a nuestro segundo argumento de deterioro cognitivo, defendemos que la digitalización impone una fase intermedia que satura nuestra memoria y merma nuestra capacidad de síntesis. El problema de hoy es que la digitalización nos viene impuesta por la sociedad y nos obliga a aprender a través de un medio que no encaja con nuestra biología. Al utilizar atajos digitales para resumir, desactivamos el esfuerzo mental de procesar y reestructurar la información. Y ya no es solo que no mejoremos, es que estamos perdiendo la facultad de concentrarnos y de profundizar. Si no ganamos estas habilidades cognitivas básicas ahora, todo nuestro aprendizaje futuro quedará viciado. Y seremos capaces de encontrar información, sí, pero seremos incapaces de comprenderla de verdad.
En definitiva, la digitalización nos ha entregado las llaves de una biblioteca infinita, pero de nada sirve la llave si no sabemos cómo abrir la puerta. Muchas gracias. Sigamos con esa caja. Eso es lo que aporta de verdad la digitalización cuando mejora realmente el aprendizaje. No sustituye al alumno, pero amplía sus recursos. Le permite buscar mejor, comparar mejor, corregir antes, avanzar a su ritmo y no depender siempre de una única explicación o de un único camino. Porque, repetimos, un alumno autónomo no es aquel que sabe trabajar sin herramientas, sino el que sabe abrir su caja para encontrar las que necesita para seguir avanzando. Buenos días de nuevo. Permítanme recordarles nuestra tesis, Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Me gustaría comenzar refutando la postura del equipo rival, y es que dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero nosotros pensamos que los que no quieren ver son ellos, porque nosotros proponemos un modelo híbrido y ustedes se quedan rezagados en el pasado, se quedan en una educación tradicional, hablan de que perdemos algunos valores fundamentales, porque el aprendizaje no es solo adquirir conocimientos, y estamos totalmente de acuerdo, es un proceso psicológico, pero es que esos valores también se mantienen en un modelo híbrido. No quitamos el aula tradicional, como dicen ustedes en su estudio, nosotros no la quitamos, la mantenemos, pero la complementamos con lo mejor del mundo moderno, con lo mejor de la digitalización. Y es que, según un estudio de MIT, tenemos que el impacto de sistemas de tutoría de inteligencia artificial mejora significativamente en los ítems de resolución de problema, pensamiento crítico y razonamiento lógico los resultados de los estudiantes. También hablan ustedes de algoritmos que controlan y sesgan la información, pero es que son precisamente las herramientas digitales las que nos permiten contrastar la información. También dicen que con la digitalización no somos capaces de concentrarnos. Y les repito, utilizando herramientas como dashboards de aprendizaje, veas aquí uno, podemos controlar nuestro progreso y ser capaz de concentrarnos. Adelante con la pregunta. ¿Esos modelos que usted está trayendo ahora mismo realmente puede decirme que se están aplicando en los sistemas de aprendizaje? Bueno, se estén aplicando o no, la digitalización nos brinda esas herramientas. Si el problema es de un mal uso, lo que debemos hacer es educar, pero en lo que estaremos de acuerdo es en que estas herramientas sí son buenas, mejoran la calidad del aprendizaje. Adelante la otra pregunta, por favor. La pregunta hace énfasis en realmente. ¿Realmente ¿se están utilizando y funcionan? Existen.
¿verdad? Entonces la calidad del aprendizaje sí se ve mejorada por estas herramientas. Si hay alumnos que no saben usarlas aún, es un problema de recursos, de educación, pero no un problema de la digitalización en sí, porque la digitalización, si bien puede brindar algún problema, lo soluciona ella misma. Entonces sí mejora la calidad del aprendizaje, que es la pregunta a tratar. Hago énfasis en nuestro argumento de autonomía. Piensen en Juan. Juan es un chaval de aldea, un alumno que tiene que recorrer 4 kilómetros para ir a clase. Y allí solo tiene un profesor. Y el profesor no sabe mucho, desgraciadamente. ¿Qué puede hacer Juan? Juan es alguien curioso, Juan quiere aprender. ¿Vamos a negarle ese derecho? No. ¿Cuál es la única solución actualmente? Brindarle herramientas digitales. Con inteligencia artificial, tan solo con inteligencia artificial, Juan es capaz de saciar su curiosidad e ir por los caminos donde le brinde su curiosidad. En segundo lugar, tenemos un argumento de personalización estructural. Es la inteligencia artificial y las plataformas digitales las que se adaptan al alumno. Ya hemos hecho énfasis en nuestro estudio de métodos adaptativos. Ahora me gustaría enfatizar más la retroalimentación inmediata. Y es que estudios de Harvard dicen que la retroalimentación inmediata que nos pueden brindar las inteligencias artificiales optimiza la consolidación sináptica. Es decir, la forma en la que se consolida el aprendizaje es activando partes del cerebro mediante estímulos, y es solo la retroalimentación inmediata la que lo hace en mayor medida. ¿Esto qué hace? Aumentar la calidad del aprendizaje, porque somos capaces de retener durante más tiempo. Por otro lado, con nuestro primer argumento de inevitabilidad, el mundo ya es digital, no es algo evitable. Si no hay peor ciego que el que no quiere ver, son ustedes los que no ven la realidad. Porque el 60% de las empresas actualmente esperan que para 2030 su negocio sea totalmente digital. Y déjenme mostrarles también que según el World Economic Forum, las 10 habilidades que van a estar en auge, las que van a ser más importante core para el mercado, van a ser totalmente tecnológicas. En primer lugar tenemos inteligencia artificial y Big Data, y en segundo, por ejemplo, ciberseguridad. Y con esto recapitulo nuestros 3 consolidados argumentos: inevitabilidad, personalización estructural y autonomía. Les recuerdo nuestra tesis: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Muchas gracias. Si aprender fuera simplemente tener información delante, bastaría una sola pantalla con información para crear un alumno brillante. Sin embargo, sabemos que aprender siempre ha sido un poco más, profundo que esto. Necesitamos pensamiento crítico, necesitamos lógica, necesitamos hasta propia retórica que estamos practicando ahora. Y esto no nos lo da la digitalización. Pese a que el equipo rival nos esté intentando plantear un mundo un poco tramposo, también hay que decirlo, al hablarnos de su mundo híbrido. ¿Por qué? Porque realmente les hemos explicado de que nos están hablando de su mundo perfecto, un mundo con recursos ilimitados, en los que el tiempo no corre. Porque, señores, se les pregunté antes y no han conseguido responder, el tiempo que un profesor está gestionando la inteligencia artificial, está gestionando la digitalización, el tiempo en el que el profesor tiene que estar viendo que no haya ningún fallo, gestionando que los alumnos, por ejemplo, no se distraigan con esto, es tiempo que no se están enseñando ni ética, ni lógica, ni retórica, es decir, lo que tiene que enseñar realmente la escuela. Antes de comenzar con los 3 argumentos del equipo rival, ¿su pregunta? ¿No es precisamente un modelo híbrido el que mejor combina estas dos cosas? El alumno, como dice nuestro argumento de autonomía, tiene autonomía para aprender por sí mismo sin necesidad del profesor y usarlo para lo ético y lo formal. Claro, bueno, vamos a cambiar el orden. Vamos a entrar primero con el argumento de economía. Lo que están ustedes haciendo con el preciso argumento de autonomía que nos dicen es darnos de su propia caja de las herramientas, darnos una taladradora cuando no sabemos ni lo que es un tornillo. Nos están dando a unas personas que aún no tienen capacidad crítica, que no saben filtrar, están confiando la búsqueda y la autonomía
a estas personas que no tienen esta lógica, esta retórica, esta capacidad crítica para conseguir hacer las cosas. Entonces, porque también nos han comentado, estos infinitos sesgos que hay en Internet también, los alumnos no van a ser capaces de reconocerlo, porque no van a tener los principios básicos de crítica. Esta es la misma razón por la que cuando nosotros empezamos en la escuela, en los sistemas básicos, no nos dejan utilizar la calculadora los primeros años, porque primero tenemos que trabajar los aspectos básicos para después de ahí poder extrapolarlo a aspectos más avanzados. Sí, su pregunta. No es precisamente con el modelo híbrido con el que mejor nos adaptamos a esto. El profesor se encarga de enseñarnos cómo se usa y nosotros pronto aprendemos cómo funciona. No, el profesor no, si se está encargando de enseñarnos cómo se usa, no nos está enseñando lo que nos tiene que enseñar la escuela. En su primer argumento, inevitabilidad, nos hablan de que no se puede avanzar a la misma velocidad que la tecnología y de la necesidad del mercado laboral a día de hoy de la digitalización, de las competencias digitales. Bueno, les hemos explicado que la función de la escuela no es crear a operarios de software que sepan utilizar Excel, no, sino personas con pensamiento crítico, las habilidades básicas que les estamos comentando para poder funcionar después en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque las herramientas digitales caducan cada 5 años. Estamos creando alumnos, estamos hipotecando el futuro de jóvenes por una obsolescencia tecnológica programada. En este mismo momento nos están hablando también, para refutarnos los informes que les traemos, las evidencias que les traemos, nos están hablando de que gracias a la digitalización se aumenta el rendimiento académico. Es gracioso, porque son ellos mismos los que critican que el sistema tradicional de educación funciona en vomitar. Es decir, estamos utilizando la digitalización para que nos diga que tenemos que vomitar y a partir de ahí tener mejores resultados académicos. Porque, señores, mejores notas no es lo mismo que mayor calidad de aprendizaje. Mayor calidad de aprendizaje es poder adquirir conocimientos, habilidades y actitudes sostenibles en el tiempo y a largo plazo. Y en su segundo argumento, personalización, en el que les hemos explicado, en nuestro argumento de deshumanización y en el estudio que les sacábamos de PISA 2022, en el que nos explican las dificultades de la IA para analizar el pensamiento crítico e ignorar todos los factores sociales que tenemos, que no estamos personalizando, estamos individualizando, estamos estandarizando a los alumnos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje de calidad forma parte de un proceso social. Cuando estamos encerrando a un alumno en un diálogo, con una máquina, estamos eliminando el conflicto, esta retórica que estamos ahora mismo teniendo, por ejemplo, es un conflicto cognitivo que en un debate a pares. Estamos encerrando al alumno en su propia burbuja de confirmación porque la inteligencia artificial, la digitalización, no sale de aquí. Se lo estamos demostrando con el informe de PISA. La inteligencia artificial no es capaz de procesar y de realizar este análisis del pensamiento crítico. Y finalmente, cuando nos están hablando de la autonomía, lo que nos están hablando es de una autodisciplina del alumno. ¿Qué me refiero con esto? Estamos segregando más todavía, porque lo que pasa con el sistema educativo es que estamos consiguiendo reducir o estamos consiguiendo limitar un poco, porque hay alumnos con mayor velocidad de aprendizaje y alumnos con menor velocidad de aprendizaje. Lo que pasará con esto es que se va a exponencializar. ¿Qué me refiero con esto? A que los alumnos con menos capacidad de aprendizaje muchas veces se debe a una baja autodisciplina que tienen. Entonces, si no tenemos autodisciplina y el profesor que tiene que estar encima de nosotros para ayudarnos no está porque está gastando su tiempo en enfocarse en la digitalización, no tenemos alumnos que sean capaces de hacer frente a esto. Entonces, señores, cuando confundimos rapidez con aprendizaje, estamos corriendo el riesgo de formar estudiantes que saben buscar respuestas, pero no saben el proceso detrás de ellas. Muchas gracias. Ojalá aprender
fuese tan sencillo como tener toda la información al alcance. Recordemos que va un poquito más allá. La luz del conocimiento requiere algo más. Voy a empezar ahora mi turno de introducción haciendo un recordatorio de los argumentos del equipo a favor. Primero nos traen un primer argumento de calidad, donde nos traen una definición separada de calidad a calidad educativa, dándonos a entender, nosotros, desde nuestra postura en contra, cómo son dos cosas inamovibles. Como bien demostrábamos con el informe de la UNESCO de aprendizaje de calidad, un aprendizaje de calidad no es solo aquel en el que tienes un mayor acceso a la información, sino que requiere de unos aspectos sociológicos fundamentales. Pero bueno, sigamos con este argumento de calidad, que ya le decía a mi compañero Arturo que les están dando un taladro a quienes no saben todavía qué es un tornillo. Y además mi compañero ya les pone en evidencia cómo el aprendizaje social cognitivo va antes que el aprendizaje digital, dando por tanto a entender que se está poniendo una imposición donde los valores fundamentales que ya defendemos desde la propia UNESCO, que son fundamentales para el resto del desarrollo, no se están dando. Un segundo argumento de inevitabilidad, pero como ya les hemos dicho, que algo sea inevitable no implica que sea bueno. Mi compañero les reveló cómo al imponer los sistemas digitales se obligan a los alumnos a meterse en ellos, se sesga la propia dinámica de la educación. Y un tercer argumento de personalización estructural, donde las herramientas, según el equipo a favor, permiten adaptarse al alumno, pero desde mi R1 y desde mi R2 ya les hemos evidenciado con informes como el de PISA 2022 y el de la OCDE del 2025 que la IA trae problemas críticos para evaluar y falla al ignorar los factores sociales y el pensamiento creativo. La IA no personaliza, unifica. Uniformiza, ignorando la individualidad de cada estudiante. Por otra parte, en nuestros argumentos en contra, hemos definido la diferencia entre la digitización, pasar algo de físico a digital, y la digitalización, el cambio de paradigma necesario utilizando los medios digitizados para poder cambiar la forma en la que evaluamos y que aprendemos. No es lo mismo, no hay una gran diferencia entre leer un libro y leer un PDF. Traemos el argumento de deshumanización, como ya evidenciábamos en los informes PISA, en los informes OCDE, cómo se está deshumanizando, porque no se está formando a las personas en los valores fundamentales para tener una educación de calidad. Y un argumento de deterioro cognitivo, donde en otros informes, como el propio de la OCDE, ya nos dicen que se está produciendo un deterioro de la capacidad cognitiva de los alumnos de en torno a un 25,1% comparado con los que no tienen. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en el que estamos dejándonos cegar por la luz de una pantalla y no por la del conocimiento. Muchísimas gracias. Aprender no es solo acumular herramientas, es saber escogerlas. Y eso es lo que hace la digitalización, cuando convierte al alumno ya no en un mero lector, sino en alguien capaz de construir y aprender por sí mismo. Porque educar no es solo dar herramientas, educar es enseñar a usar una caja entera con criterio propio. Buenos días de nuevo, mi nombre es Diego, como ya saben, y comenzaré agradeciendo tanto al equipo contrincante como al jurado aquí presente por la participación en este debate. Nosotros, lógicamente, hemos venido a defender la postura rotundamente a favor de la cuestión planteada. Me gustaría hacer una breve recapitulación de lo debatido el día de hoy, comenzando por las preguntas. Porque, por ejemplo, a mí me preguntaron si no se podría perder tiempo, pero precisamente les dije que con la personalización estructural no se pierde ese tiempo, se optimiza. Hay un momento para todo. En un modelo híbrido, la educación ética y racional no se ve mermada. En cuanto a los estudios que presentaron de la OCDE y de la UNESCO, ya les dijimos que, como pueden ver, están malinterpretándolos, porque precisamente dicen que alumnos de 1 hora a 5 horas diarias de uso de tecnologías mejoran drásticamente.
Ya les dijo mi compañero, en base a su exordio, que peor ciego no hay que el que no ve. Y precisamente son ustedes los que no ven que para 2030, como dice el World Economic Forum, las 3 habilidades más deseadas serán todas tecnológicas. Las 3. IA, Big Data y otras. Comenzaré ahora con sus argumentos. Un primer argumento de deshumanización, que al fin y al cabo viene a decir poco cuando tenemos un modelo híbrido. Es decir, una persona que se encarga de esa formación ética y relacional. Y no solo eso, sino que el alumno ya tiene una autonomía que venimos a demostrar con estudios como el de Kawasaki en 2024. Finalmente, su argumento de deterioro cognitivo. Por el mismo modo y del mismo motivo, no tiene cabida en el debate, porque como ya demostramos con los informes del MDPI que afirmaban un 15% de mejora con modelos híbridos en vez de con modelos estáticos, o con los argumentos de la revista Springer Nature, que vieron una correlación positiva entre la motivación y el uso de inteligencia artificial. De este modo, me gustaría recapitular nuestros 3 consolidados argumentos. Un primer argumento de inevitabilidad. Lo cierto es que el mundo y la realidad sociológica y laboral es como es, y no podemos negarla. Un segundo argumento de personalización estructural, que con estudios como el del MDPI demostramos que se adapta mejor a los ritmos de cada alumno y favorece la educación precisamente de estos alumnos. Y finalmente, un argumento de autonomía, el esencial. Un alumno debe ser autónomo. ¿Y qué autonomía nos da un modelo estático? Porque un modelo híbrido sí nos lo da. La inteligencia artificial nos lo permite. De este modo, me gustaría recapitular nuestra tesis. Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo ella, no me salvo yo. Y hoy, más que nunca, las circunstancias apremian. Muchas gracias. California knows how to party.
and sisters, love between nations and nations. When we get together, we'll have peace and joy. We'll have understanding of one another, united as one. Right now you should be feeling the freedom of this music. Right now you should be feeling the vibe of this song. Everybody should be jumping up and down. Right now is your time.
Lead me through
you in the summer.
we go back, this is a moment, tonight is a night. We fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is a moment, tonight is a night. We fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Hold us, hold us, hold us, hold us. Here we go back, this is a moment, tonight is a night. We fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't
between brothers and sisters, love between nations and nations. When we get together, we'll have peace and joy. We'll have understanding of one another, united as one. Right now you should be feeling the freedom of this music. Right now you should be feeling the vibe of this song. Everybody should be jumping up and down. Right now it's your time.
you down. Bridges between many bad, but we were made again. 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 You were like a father to us, expecting nothing from others. Why did you leave so soon? You now live beside the moon. What's brought you down? Bridges between men you build, but we were made again. 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 Bueno, é o primeiro despois de comer, entón estamos así un pouco máis, no, alterados. Bueno, normal. Que? Empachados. Bueno, eso é bon, é que comistedes ben. Bueno, podemos empezar entonces, ¿no? ¿Qué? Nada, empezamos. Vale. Pois benvidos e benvidas a todos e a todas a estes debates de fase clasificatoria do Parlamento Xove 2026. Xa o último día, o último debate. Que, como xa sabedes, o Parlamento Xove é un programa da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Sen máis dilación, un capitán e un capitán de cada equipo para o sorteo de posturas. Pois nada, decides de que grupo sodes e que vos toca e os enllades a... Non sei que parece a reacción, pero aquí estamos con... somos o equipo 4 de Vigo e temos a postura a favor. Somos el equipo 5 de Santiago de Compostela e nos acabaron con... Moi ben, gracias. Pois recordo que o dilema formulado desta fase é: a digitalización mellora realmente a calidade de aprendizaxe? As persoas membros do xurado que seremos os encargados de xulgar, pero sobre todo de disfrutar deste seguro que apasionante debate somos Roberto, Carlota e a que vos fala, María. Sen máis, damos inicio a este debate. Cando queira a exposición inicial a favor, pode empezar a súa postura. Non sin antes desexarvos a todos moita sorte. Gracias.
dar vos avisos, estas cosas que non queremos tampouco nos. Nada, vos. Cando ti queiras, cando vos queirades empezáis a falar e cando rematedes, por favor, decimos moitas gracias para poder parar o tempo e que non haxa dúbidas. Vale. Nada, primeiro rescatar o momento da historia no que Sócrates mantillo o discurso de estar completamente en contra dos libros, pois dicía que este era un medio de transmisión de información que nos facía perder a capacidade de memoria e ademais nos facía ter unha sensación de falso coñecemento. Bos días, o meu nome é Carlos Vilas, veño en calidade de introductor no equipo 4 da Universidade de Vigo. Non podemos comezar a falar de aprendizaxe sen antes recordar que tan fundamental e importante é a educación de calidade. Unha boa educación non só nos beneficia como individuo, senón que cambia o rumbo da historia. Como no caso de Sócrates, a novidade mete medo. Pero as novas tecnoloxías, sexa cal sexa a época histórica, sempre veñan acompañadas, se esta está ben implementada, dun cambio positivo na sociedade. Por iso, a nosa tese é a implementación da digitalización favorece a aprendizaxe, porque transforma un modelo ríxido nun modelo flexible. Como sempre, antes de continuar, procederemos a facer unha definición dos conceptos clave. A digitalización é o proceso de transformar material analóxico en material digital. Por outra banda, a aprendizaxe é o proceso polo que se adquiren ou modifican habilidades, coñecementos e conductas, como resultado da experiencia, tanto sexa esta teórica como práctica. Cabe resaltar unha definición dada polo UNESCO en 2025 da aprendizaxe de calidade, pois esta se entende como basada na inclusión e solidaridade, ademais de contar con docentes ben cualificados. Para soster a nosa tese, basearémonos en dous principais argumentos. O primeiro é a adaptación. A tecnoloxía pode adaptarse ás necesidades de cada individuo. Por algún exemplo, podemos mencionar unha persoa que, mediante autoavaliacións, consiga adquirir e consolidar mellor os coñecementos. Entonces pode acudir perfectamente a Google e buscar cuestionarios en liña. Seguidamente, mencionar o estudo da revista Frontiers, que en 2025 demostrou que o entorno digital positivo aumenta a motivación, autoeficacia e disposición a aprender. O segundo argumento é a inclusión. Como sinalaba na definición da UNESCO, para garantir unha aprendizaxe de calidade, esa ten que ser inclusiva, pois debe ter en conta que todos debamos acceder a ela. Como se consigue isto? Pois máis alá de ferramentas tradicionais, a tecnoloxía permite unha aprendizaxe que transcenda barreiras tanto sociais, económicas como xeográficas. Que non nos abrume esta realidade que sexamos sinceros connosco. É unha realidade que nin nosos avós nin nosos pais tiñan. Ao final é unha forma de aprender que pode nacer dende diferentes puntos de vista. Así mesmo, a digitalización permite facer fronte a crises, como foi un estudo da UNESCO GEM de 2023 no que se demostrou que grazas á implementación de tecnoloxías nos fogares, mentres a xente estaba confinada, puido continuar cos seus estudos. En definitiva, a digitalización favorece a calidade de educación, porque amplía as nosas habilidades fronte ao formato analóxico. Lembremoslle a Sócrates o valor do progreso. Moitas grazas. Moitas gracias a ti, Carlos, por esta exposición inicial a favor, cando que irá a exposición inicial en contra, pode votar a favor. A mi abuela le encantaba contarme cuentos.
cuentos de terror. Su cuento favorito y el que más miedo nos daba era el del infame flautista d'Amelín. Hipnotizaba a las ratas, tejiendo partituras que prometían soluciones mágicas. Hoy, esa flauta es la pantalla. Me presento, soy Andrés, del equipo 5 de Santiago de Compostela, y me gustaría empezar el debate presentando el mundo en el que vivimos, un marco contextual para entender por qué se plantea esta pregunta. El estatus que vemos es el de una implementación agresiva de la digitalización, que delega nuestro juicio al procesamiento de datos. Capital de Uganda, Kampala. Hemos perdido la costumbre de hacernos preguntas para procesar y repetir aparentes certezas que no son nuestras. ¿Por qué la capital de Uganda es Kampala? Somos como las ratas, seguimos bailando al unísono, celebrando la inmediatez, mientras poco a poco nos vamos olvidando de cómo suena nuestra propia voz. Con este marco, querría empezar con un análisis de la pregunta. Deberíamos preguntarnos, antes de todo, ¿qué entendemos por aprendizaje? Para ello, traemos la definición dada por un escritor gallego, que nos indica que el aprendizaje es pensamiento crítico, gusto por el conocimiento y desarrollo del individuo, algo que no creemos posible y por lo que planteamos nuestra tesis. La digitalización es nuestro amo. Nos convierte en autómatas útiles, pero reduce nuestras capacidades. Para defender esta tesis traemos 3 argumentos. Un primer argumento de ausencia de pensamiento crítico. Pensamos como máquinas y defendemos ideas que no son nuestras dentro de burbujas creadas por un sistema dirigido por oligarcas y tecnócratas que buscan su beneficio propio y personal y de ninguna manera mejorar la educación. Para ello traemos Bias in AI, que presenta los sesgos que podemos encontrar en las inteligencias artificiales, una investigación de la Universidad de Carnegie. Nos parece relevante presentar esto, ya que encontramos en las inteligencias artificiales, que pueden estar en todas partes hoy en día, un montón de sesgos prefabricados que van moldeando nuestro aprendizaje. Cuando les pedimos opiniones, nos van a dar razonamientos que no son nuestros, que son de otra persona y que van a traer sus prejuicios, su propio entendimiento del mundo. Nuestro segundo argumento es de exclusión digital. Aging in an Era of AI de Harvard nos presenta cómo la tercera edad es capaz de difundir el doble de fake news que el resto de las edades. Entendemos que hay personas que hacen un mal uso de las máquinas y que el sistema los incentiva para hacerlo, ya que valora mucho más el sensacionalismo y el populismo dentro de la información que se difunde. Y luego hay personas, como mi abuela, que no están acostumbradas a usar el sistema. Por tanto, es un sistema que o ralentiza el aprendizaje, ya que nos obliga a adaptarnos, o lo obstaculiza, ya que fomenta que no sea el pensamiento crítico lo que se valore. Y un tercer argumento de infancia mecanizada. Educamos con y como máquinas, mientras encontramos efectos adversos en los momentos más cruciales del desarrollo de los niños. Esta investigación de UNEMI nos presenta cómo la materia blanca del cerebro va desapareciendo al exponer a los niños a las pantallas. Es importantísimo tener en cuenta este tipo de efectos, ya que son los que más van a influenciar en su desarrollo a lo largo de su vida. Los flautistas ya no usan la música, nos atrapan con sus redes digitales y nos lo venden como aprendizaje. Muchas gracias. Pasar a realizar. Estou segura de que todos vostedes tenen escoitado falar do efecto borboleta. O pequeno aleteo dunha mariposa nunha cara do mundo xera grandes consecuencias na outra parte do planeta. Da mesma maneira, un pequeno clic dentro do noso ordenador pode supoñer un progreso sen precedentes para a nosa aprendizaxe.
Bos días, o meu nome é Raquel Senín e veño en calidade de primeira refutadora do equipo 4 da Universidade de Vigo para defender a postura completamente a favor de que sí, a digitalización favorece a calidade da aprendizaxe. Para iso basarémonos nos nosos dous sólidos argumentos, pero non sen antes refutar brevemente a liña do equipo contrario. Por unha banda, falábamos de que esa pantalla desconcentrábamos, de que vivíamos nun mundo inmediato, sen abolsar realmente unha evidencia científica de isto, e ademais pensaban que existía unha implementación agresiva, un procesamento de datos exclusivo grazas únicamente á digitalización, cando esta tendencia memorística é a propia da aprendizaxe tradicional. Ofrécenos ataques, pero non nos propoñen ningún outro modelo para facer fronte aos desafíos que xurden na aprendizaxe. Falan ademais dun problema de pensamento crítico. Eu lles pregunto, non haberá máis pensamento crítico cando temos acceso a moitas máis fontes, cando temos acceso a unha pluralidade e eliminamos as solucións únicas e obsoletas? E tamén nos falaban dos sesgos das inteligencias artificiais. E eu lles remito a que pensen que as inteligencias artificiais teñen detrás a persoas. Existen sesgos persoais en todo momento. A nosa capacidade crítica conseguida a través da pluralidade e das numerosas posibilidades que nos ofrece a digitalización é a que nos permite mellorar. En segundo lugar, hablaban desa exclusión digital, pero nos presentaremos despois no noso argumento de inclusión como a digitalización contribúe precisamente a eliminar esa brecha. E, en terceiro lugar, falaban desa infancia mecanizada, pero é a sobreexposición a que causa estes problemas. Pola contra, nos pensamos que a digitalización é unha ferramenta de apoio, non sustitución. A súa pregunta? Si la información llega más lejos gracias a la digitalización, ¿eso no incrementa también la desinformación? Evidentemente, temos retos aos que facer fronte cando temos unha gran variedade de información, pero a clave é que podemos discernir e podemos aprender moito máis cando temos unha adaptación e un acceso inclusivo. Iso lévame precisamente aos nosos argumentos. En primeiro lugar, a adaptación. A digitalización favorece a calidade de aprendizaxe porque permite que esta se adapte aos ritmos do alumno. A ensinanza tradicional conta con limitacións. Un docente nun aula de 25 alumnos non é capaz de atender as necesidades de cada un deles da mellor maneira posible. E todos os que estamos aquí temos experienciado algunha situación onde non acabamos de entender o que se nos explica e realmente a realidade é que cada un está desenvolto cun sistema neuronal distinto e quizáis funcionamos mellor con cuestionarios online ou con podcast ou con vídeos que reforcen o aprendido. Conseguimos unha hiperpersonalización. De xeito, plataformas como Khan Academy empregan algoritmos para detectar exactamente en que momento da ecuación o alumnado se perde e proporcionanlle un reforzo específico nese mesmo momento. Ademais, a Universidade de Almería en 2025 xa nos ten amosado que cando examinaron nun test de memoria e aprendizaxe alumnos con trastorno de déficit de atención e hiperactividade, o que se amosou foi que melloraron significativamente cando empregaban un formato digital nas tarefas de atención e de memoria, porque a digitalización supoñía unha motivación, un aliciente para aprender máis. Cando a aprendizaxe se personaliza, aprendemos mellor. En segundo lugar, traemos o noso argumento de inclusión, onde afirmamos que a digitalización é unha ferramenta necesaria para democratizar o acceso á educación. Falaban no noso equipo contrario desa exclusión digital, pero o que realmente defendemos nosotros é unha democratización da aprendizaxe, porque a educación tradicional é excluinte por motivos xeográficos, históricos, económicos. O coñecemento de calidade históricamente estaba reservado a uns poucos privilexiados, pero coa digitalización esta regra rómpese, permitindo distribuir a información dunha maneira moito máis eficiente e efectiva. Se todo o contido educativo está na rede, eliminamos o privilexio duns poucos. E este acceso é tamén calidade, porque a calidade da educación implica tamén asegurar o dereito para todas as persoas. E para iso imos falar do informe de clase central no ano 2023, no que se afirmaba que máis de 220 millóns de estudantes do mundo inscribíronse en cursos de plataformas digitais como edX ou Coursera, que permitían a persoas procedentes de países en vías de desenvolvemento acceder a información máis puntera, a mellor información das 10 mellores universidades do mundo, aumentando desta maneira a súa posibilidade de aprender e, evidentemente, tamén a súa calidade de aprendizaxe. A pregunta é, en que mundo aprendemos máis e mellor? Nun mundo obsoleto ou nun mundo digitalizado que nos ofreza ademais esas ferramentas tradicionais e as complementa e mellora? Por exemplo, falemos da teoría e da práctica. Temos un ciruxán, participa, pois fai unha serie de operacións en entornos virtuais simulados e despois pode pasar á práctica e facelo mellor na realidade. Que ciruxán queredes que vos opere? Moitas grazas.
non somos os protagonistas. Este espello e chamamos ChatGPT ou Gemini, moitos non nos damos conta. Bo día a todos e a todas, eu son Diego Madernás, do equipo 5 do Campus de Santiago. E, dende a miña posición a do noso equipo, queremos reafirmar en contra da pregunta plantexada, porque nos cremos que a digitalización non mellora a aprendizaxe. Por iso, trouxemos unha tese clara. A digitalización funciona como noso amo, que nos converte en autómatas útiles. Para isto, defendemos 3 argumentos. O primeiro, a ausencia de pensamento crítico. O segundo, a exclusión digital. E o terceiro, a infancia mecanizada. Pero antes de desenvolvelos, quería refutar unha parte da liña argumental do outro equipo. Porque creo que o outro equipo cae na falacia de Prometeo. Comparan as tecnoloxías co lume que lles deu Prometeo ás persoas gregas. Pero aquí hai un problema. As tecnolóxicas non son Prometeo, non son benevolentes. Como indica este estudo Artificial Intelligence in Finance da Universidade Politécnica de March, son un reducido número de empresas de un oligopolio que controla toda a tecnoloxía vixente. Ademais, hai outro punto, é que Prometeo deulle o lume a persoas adultas, persoas que sabían usar a tecnoloxía, non a nenos. A súa pregunta? Se a digitalización non favorece a calidade de aprendizaxe mesmo nos nenos, como explican que as autoridades políticas galegas establezan nos colexios plataformas como Disgal? Que eso é moi interesante, porque o que ten a tecnoloxía, a digitalización, é que mellora, como vos dicides, a parte memorística, pero que iso non é aprendizaxe. Imaginemos unha aula na que o profesor de xeografía está moi feliz, porque todos os alumnos saben de memorias capitais de África. Bueno, pois, que aprenderon? Ahora imaginemos outra aula na que os alumnos se preguntan por que a capital dun país é esta e non outra, por que o trazado das rúas é desta maneira, ou por que hai unha cidade rica e outra pobre. Nos creemos claramente que no primeiro caso non se aprendía, e no segundo sí. Ademais, é importante recordar que se dependemos da digitalización tampouco podemos aprender pola evidencia que presentamos antes. Bias in AI, sesgos na inteligencia artificial, porque, repito, que as empresas non son benevolentes e buscan o seu lucro, aínda que non se mellore a educación. Logo, tamén gustaríame recordar o exemplo do espello, xa que é a filósofa de Oxford, Shannon Ballor, en The AI Mirror, quen nos indica que as inteligencias artificiais funcionan como un espello distorsionado da realidade, e que xa o dixo Valle Inclán, hasta os heróis gregos, os máis nobles, reflexados en espellos cóncavos, distorsionados, devolven ao esperpento. Logo, tamén me gustaría atacar algúns puntos do outro equipo. Por exemplo, os 2 argumentos, o de adaptabilidade e inclusión, que nos consideramos moi dependentes, xa que afectan ao mesmo punto, o acceso á información, o acceso á digitalización. Pero antes, a súa pregunta. Por que falan vostedes de cualidades especificamente memorísticas cando xa temos explicado que con entornos virtuais conseguimos práctica, ademais de teoría? Pero repito que, tal como está plantexada a educación, que busca cumplir con estándares memorísticos como aprobar e suspender, isto beneficia a memoria e non busca aprendizaxe real. Volvendo aos seus argumentos, que agora vou a rebatir, tanto adaptabilidade como inclusión afectan especificamente ao acceso á información, pero non teñen en conta a exclusión da información, como trouxemos no noso segundo argumento, a exclusión digital. Como xa indicamos, as persoas maiores, esas persoas que, polo seu escenario, polo seu entorno, usan peor a tecnoloxía, comparten o doble de noticias falsas, como indica este estudio de Harvard, Aging in an Era of Fake News, que todos os demais grupos de idade. Entón, non podemos falar, evidentemente, de aprendizaxe, porque se a digitalización funciona como noso amo e nos converte en autómatas útiles, aí non é aprendizaxe, porque recordemos a nosa definición de aprendizaxe. Pensamento crítico, gusto polo coñecemento e desenvolvemento de individuo. Se estas persoas, estes colectivos como os maiores, están fora das tecnoloxías, primeiro, ou porque non as entenden, ou porque as usan mal, non pode haber aprendizaxe. E isto é moi importante, porque entón non se cumpre co criterio do debate. E, para rematar, gustaría plantexar unha pregunta. Se nos temos un espello, como xa dixo Valle Inclán ou Shannon Ballor, cóncavo, distorsionado, que non reflexe a realidade, pero sempre nos dá razón, podemos falar de aprendizaxe dende o noso equipo? Creemos que non. Moitas gracias. Pois a decidir despois do turno de primeira refutación, comezar cando queira a segunda refutación, vamos, pode pasar.
No Club dos Poetas Mortos, o profesor Keating facía aos seus alumnos subirse en riba dunha mesa para mirar dende unha diferente perspectiva. Hoxe a digitalización é esa nova perspectiva que nos permite mirar desde outro punto de vista. Boas boas tardes. Son Noemí Miranda e veño como en calidade de refutadora 2 polo grupo da Universidade de Vigo 4, no que defendemos a postura a favor da digitalización para mellorar a calidade da educación. Empezando refutando os argumentos que nos traen o equipo contrario. En primer lugar, quería refutar a definición que nos traen de aprendizaxe, no que nos din que pensamento e desenvolvemento no que nos destacan que é pensamento e desenvolvemento individual. Sen embargo, como lles estamos planteando, a mí me asusta esta duda, como se desenvolve unha persoa con un só libro de texto, con un só profesor, cunha soa forma de pensar? Cando eu entro a internet e podo ver diferentes fontes, podo ver diferentes pensamentos, pero deste xeito só encontro unha opción. Como desenvolvo ese pensamento crítico, ese desenvolvemento individual? Pasando aos tres argumentos que nos traen: ausencia do pensamento crítico, exclusión digital e infancia mecanizada. Empezando pola ausencia de pensamento crítico, non que nos din que as persoas perden o entendemento porque deixan de pensar elas e empeza a pensar unha máquina ou unha máquina. Mais a miña compañeira o refutou. O pensamento crítico non ven o pensamento crítico desenvolvese ao discernir información. Se eu encontro diferentes fontes, eu poderei leelas e pensar e hacer unha criba de que información é importante e cal non. Sen embargo, o ter un só profesor, o ter só un libro, o ter só un acceso, porque a educación material só dá acceso a un campo moi reducido, fai que eu non poda desenvolver un pensamento crítico. En segundo lugar, exclusión digital, non que nos din que se fai un mal uso das redes. Sen embargo, aquí se centran nas persoas maiores. Sen embargo, quero pensar, non sería lóxico que para non haber esta exclusión digital, e tal e como estamos hablando de educación, se educa as persoas de como usar as redes sociais e discernir información, porque de feito é o que se encarga deso no colexio, en informática, en diferentes materias, os profesores te ensinan a cribar información, que é relevante e que non. En terceiro lugar, un argumento de infancia mecanizada, non que primeiro nos din que a materia blanca das persoas dos nenos dos rapaces ha ido disminuindo, sin embargo, a miña compañeira lle refuta que eso non se debe á materia blanca, que sino á sobreexposición, porque non falamos de que se cambie completamente, sino como un complemento, algo que axuda, igual que un libro ou un diccionario. Sen embargo, a primeira refutación xa non fala diso. Pero, a ver, un momento. Pero non cree vostede que considera a educación tradicional como só un profesor ou só un libro non é reduccionista? É unha caricatura falsa. Disculpe, pode repetir? Considerar que a educación tradicional é só un libro ou só un profesor non lle parece unha caricatura falsa da educación tradicional? Unha caricatura falsa en que sentido? Reduccionistas. Que? Vale. No terceiro punto da infancia mecanizada, no que só nos din que a materia blanca se reduce, a miña compañeira lles diz que non se debe á reducción das infancias a eso, sino a unha sobreexposición, esa non fala máis diso. Con isto vengo a recapitular os nosos dous argumentos. Un, da adaptación, no que falamos das necesidades das persoas, de que se adapte o coñecemento a elas, porque non todos actuamos igual e necesitamos un diferente ritmo, un diferente coñecemento, porque non todos aprendemos do mesmo xeito, e un profesor non se pode adaptar a toda unha aula. E un segundo, de inclusión, no que todos poden acceder, porque non é o mesmo que un neno labrego de Ourense que non ten, por exemplo, Castela, que moitos povos non teñen comunicación para ir ao colexio, non ten a mesma
oportunidade cun neno urbano. E con isto quero... moitas grazas. Cuidado, no se puede buscar, no pasa nada, no hay aviso porque cagaches, pero no se puede crear una conversación, no nos preguntas, no pasa nada, tranquilos, pero bueno, que no se repita, por favor. La princesa, curiosa, extendió el dedo y de repente sucedió. Una gota de sangre y un reino entero cayó en un sueño profundo. Hoy esa aguja es la digitalización que presenta nuestra oposición. Cada clic, cada deslizamiento congela la voluntad de nuestros niños. La digitalización no es un avance, es la rueca moderna que induce a un coma intelectual. Buenos días, soy Jalva Rodríguez y acompañada de mi equipo voy a acabar con nuestro último argumento, el de los niños. Un niño tiene un cerebro preparado para responder a la interacción humana, al aprendizaje. Pues sí, el aprendizaje es también aprendizaje social, la interacción entre seres humanos y el contacto físico. El estudio del impacto del tiempo de pantalla sobre el desarrollo del coeficiente intelectual de los niños presentado por UNEMI demuestra que el uso excesivo de pantallas se asocia con una menor integridad de la materia blanca, como decíamos. Áreas clave, como el lenguaje o la alfabetización. A mayor tiempo de exposición, menores son las puntuaciones en el razonamiento crítico y velocidad para procesar la información en nuestros niños. Por eso, la implementación temprana de muchas horas en exposición digital es mala para los niños. ¿Y por qué? Porque en España tenemos una de las jornadas más largas de Europa, publicado por el diario, de 5 horas. Imagínense aplicar la digitalización a todas esas horas. Una gran exposición. Sí, por favor, su pregunta. Moitas grazas. A digitalización non permite acaso o desenvolvemento de outro tipo de inteligencias como pode ser o pensamento computacional, a linguaxe de programación? Creo que todos esos conocimientos también se los ofrece la tradicional. No es algo que ofrezca de nuevo o que mejore el aprendizaje. La digitalización es algo que también ofrece la tradicional. Ya estaba implementado. Seguimos. La repercusión sobre el aprendizaje es muy clara. La gratificación inmediata de las pantallas reduce el ejercicio de la memoria, la resolución de problemas y debilita la atención profunda. El lenguaje se ve empobrecido porque la digitalización, el mundo digital, es repetitivo y no tiene emociones. Los niños pierden léxico y no son capaces de recordar el vocabulario que han aprendido para una conversación diaria. Y a este empobrecimiento se le suma la pérdida de conexión entre la mano y el cerebro. Como nos dice el estudio realizado por la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, la interacción táctil sustituye la escritura manual, generando un retraso de hasta un 32% en el desarrollo motriz de los niños. Acabando con esto, me gustaría empezar a refutar los argumentos de mi oposición. Pero primeramente, aclarar la pregunta que ha hecho mi compañero. Nuestros oponentes decían que la educación tradicional no ofrece variedad de formas de acceder al conocimiento. Esto no es cierto, pues ofrece muchísimas formas de hacerlo. Los libros,
los profesores, bibliotecas públicas con muchísima información. Pero también tenemos otras formas de aprender. En los laboratorios se utilizan las prácticas, se utilizan los experimentos, y eso también forma parte de la educación tradicional y no para nada de la digital. Sí, por favor, su pregunta. E como me demostra vostede que a digitalización non contribúe tamén a ampliar esa variedade de ámbitos? De nuevo, lo que estamos debatiendo es si la digitalización mejora la educación y el aprendizaje. Pero es que todas estas ventajas ya las da la tradicional. Y nosotros estamos demostrando, que es nuestra tesis, que la digitalización empeora la calidad porque afecta en otros ámbitos que estamos demostrando que son negativos para el aprendizaje. Teníais dos argumentos. Primero, el de adaptación. Habláis de que hay un mayor acceso, muy bonito y muy realista lo de la polvoreta. Es verdad que gracias a la digitalización la información llega a más personas, pero como bien ha dicho mi compañero en la Refu 1, el acceso no es igual a calidad y el acceso a información falsa también se propanda. También se extiende y el sesgo existe, como ha demostrado mi compañero al inicio. Y en segundo lugar, el argumento de inclusión. Nosotros, que choca perfectamente con nuestro argumento de exclusión digital, hemos demostrado que no es inclusivo para todo el mundo, sino solamente en las aulas, mientras que fuera de ellas no han demostrado ningún impacto real de que mejore la calidad de la digitalización en la educación. Por lo tanto, con esto tiramos vuestra tesis de que mejora la calidad de la expresión y reforzamos nuestra posición. Debemos apartar a los niños de ese sueño profundo, evitar que caigan en él antes de que sea irreversible. Gracias. Moitas gracias a ti, Jalma. Jalma. Vale, foi a tua intervención. No, claro, cuando queda conclusión, vamos a pasar a realizarla. Solo por presentaros las clases. Bueno, gracias. A vos. Érase que se era un neno cun mestre que resolvía todas as súas dúbidas no segundo de que xurdiran. Ao final, o único que non puido ensinarlle ese mestre foi a pensar por sí mesmo. Este é o problema da digitalización, que como lembramos na nosa tese, é o noso amo, que nos transforma en autómatas de reducidas capacidades. Moi boas tardes, son Martín Casanova en representación do equipo 5 do campus de Santiago. Veño a defender a nosa postura totalmente en contra do tema plantexado no debate, de que a digitalización favorece a aprendizaxe. Primeiro de todo, agradecer ao equipo rival e a organización do debate pola súa participación no mesmo. Vou comenzar por destacar os principais puntos de colisión que se xeraron no debate, nos que nos saímos vencedores. E é que presenta o equipo rival un primeiro argumento de adaptación, dicindo que a tecnoloxía pode adaptarse ás necesidades de cada individuo, motivando a autodeterminación e o gusto por aprender. Pero é que isto choca directamente con o noso primeiro argumento da ausencia de pensamento crítico, como se ve no estudo da Universidade Politécnica de Marche, como demostrou o meu compañeiro comparando a co falacia de Prometeo. Sí, a digitalización podería mellorar a memoria, pero non fomenta realmente a aprendizaxe, a pensar por un mesmo, o gusto por saber máis. Ademais de chocar con o noso argumento de pensamento crítico, tamén mencionan que amplía as nosas habilidades en favor do progreso xeral das persoas. Pero isto choca, ademais, con o noso terceiro argumento de infancia mecanizada. A reducción da materia branca en nenos pola sobreexposición e digitalización, como se proba no estudo da UNEMI, leva a menor razonamento crítico, menos capacidade de linguaxe, menor alfabetización, como xa demostrou a miña compañeira na súa segunda refutación. O seu segundo argumento de inclusión fala de que a digitalización rompe barreiras sociais, xeográficas, etc. Pero, de novo, temos aquí outro choque directo con o noso argumento de exclusión
digital. Como se proba no estudo de fake news de Harvard, deixanse amplios grupos de poboación fora da mesma. Os de idade avanzada quedan fora totalmente, recibindo constantemente información falsa, vindo máis desmotivados. E de novo choca co de infancia mecanizada, porque igual que quedan fora grupos da terceira idade, tamén queda a infancia fora dela, retraso no desarrollo motriz, entre outras capacidades que xa mencionei. Finalmente, emprega unha caricatura reduccionista de educación tradicional, que, como destacou o meu compañeiro na súa pregunta, que quedou sen resposta, non son capaces de xustificar. Termino cun repaso rápido nos argumentos. Primeiro, un argumento de ausencia de pensamento crítico que leva un menor gusto por aprender. Un segundo, de exclusión digital, polo que amplios grupos de poboación como os de idade avanzada quedan fora do mesmo. E un terceiro, de infancia mecanizada, polo que xa afecta desde pequenos a poboación. E lembrades o neno que mencionaba ao comenzo? Ao final, o neno medrou, pero o que nunca foi capaz de facer foi separarse do seu mestre. Realmente queremos que sexa así como termina o conto. Moitas grazas. Moitas grazas a ti, Martín, por esta conclusión en contra, cando que irá poder darlle un broche final a este debate. A conclusión. Durante séculos, aprender era como entrar nunha habitación escura cunha vela. Ao final, únicamente eres capaz de ver o que te espera preto de ti ou que eres capaz de tocar. Moi ben, a digitalización rompe con iso. Fai que xa non utilicemos unha vela, senón outra ferramenta que nos permita ver moito máis alá. Entón, non é que cambiemos a forma de pensar, ao contrario, complementamos o noso razoamento crítico. En ningún momento falamos de sustitución, falamos de complementación. Ao final, o equipo chega máis longe que unha persoa individual. E ese é o punto que queremos reforzar. Por unha parte, meus compañeiros, como xa escoitamos, falaban de dous argumentacións, a adaptación e a inclusividade. Entón, o equipo contrario presentou a ausencia de pensamento crítico, pero a exclusión digital tamén, que chocaba fortemente coa inclusividade que nos mencionábamos, que, por certo, presentamos que establecíamos que a calidade e a inclusión porque tiñamos o documento da UNESCO do 2025. Despois, tamén falaban sobre a infancia mecanizada. Bueno, ao final é todo iso que os estou comentando. Non é que agora é que borremos todo o que sabemos e de onde vemos, é que vamos a esforzar para poder atallar os problemas que temos neste momento na sociedade actual. Ao final, a educación ten que ir da má coa evolución. Non somos os mesmos estudantes de fai 20 anos que agora. O importante é adaptarse, porque a digitalización está aquí con nós. Temos dúas razóns, o sea, dous razoamentos. Ou evitamos, que é imposible porque xa está aquí, ou o que comentaban meus compañeiros, as regulamos nun espazo controlado como son as aulas onde soemos ter os focos de aprendizaxe, mas non son os únicos. É moi importante aclararlo. Por último, tamén mencionábamos as diferencias que hai, as diferenzas educativas de aprendizaxe. É dicir, hoxe en día temos moitas enfermidades relacionadas coa capacidade cognitiva dos alumnos, teñen diferentes formas, de aprender. Xa comentaban meus compañeiros tamén que a Universidade de Almería tiña un estudo sobre o TDAH en mulleres, un sesgo habitual cando falamos de educación en calquera ámbito, porque normalmente non se nos teñen en conta nós. Por lo tanto, tamén é chamativo que teñamos en conta que o resultado de atención e memoria mellorou gracias á digitalización. E por último, tamén se mencionou a clase central, os cursos online que trascenden as fronteiras. É certo que nós, aquí presentes, podemos falar desde o privilegio. É certo, pero non todo o mundo ten esa posibilidade. É moi importante, entre todos, chegar a poder compartila. Moitas grazas.